Neon streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging deep inside. Every heartbeat, every strike. Arcade spirit comes alive. Streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging deep inside. Every heartbeat, every strike. Arcade spirit comes alive.
Buenas son las tardes y esta en particular, porque hoy vamos a vivir, palpitar y presenciar la edición número 15 del Sushi de Delfín Tournament presencial, pero esta vez en un lugar distinto, en un lugar diferente. Y para eso rápidamente presento al Flori para que nos diga ¿dónde estamos, Floristo? Amigos, acá estamos, por supuesto, en Viña del Mar, en un lugar muy especial, mi gente. Estamos acá haciendo una edición especial, lleno total, la verdad, muy felices de ver personas de la quinta región y por supuesto muchos que viajaron desde Santiago para representar acá en la casa. Tenemos tremendo torneo, ahí pueden ver parte del venue, está el Chos, gente de la quinta representando, mi pana Wichar, la Nube, los Blackers, los del Salón del Dolor, Nexogeos, gente apoyando a Aki Senpai, está la Kibichu, está el Tiburón, está el Kreitz, gente lleno, por supuesto, y ahí está el combate que se nos viene, querido Nico Perro. Así es, como dice Paul Heyman, este es un pequeño spoiler de lo que se viene ahorita. Tenemos ahí un poquito un retrato de lo que se está dando en la jornada de hoy, un venue con mitad santiaguina y mitad gente de la zona. Y para muestra un botón tenemos ahí a los representantes de Exo Wichar contra Justiniano Lira, claro, el origen del meme, Justiniano, con el aplauso de la gente, por supuesto. Gracias a todos ustedes por venir a formar parte del Sushi. Esto ya comienza oficialmente en stream. Se están jugando peleitas en pulse, evidentemente, en las otras estaciones, Flori. Esto es Wichar contra Justiniano Lira. Vamos para allá. Ojo, y vemos a un Wichar que va con Sagato, uno de los personajes top 5 de este juego en la actualidad. Y por supuesto se mide contra uno de los mejores personajes del juego por lejos, Mai Shiranui. Pasa a través del Kachusen. Vamos a ver ahora, lo tiene controlado Wichardo. Cuidado que va con la presión. Mantiene la ofensiva y la falta de respeto de Justiniano Lira, pero hay cuidado que el Tiger Shoto UD hace de las suyas. Y buen trabajo por parte del representante de la productora Exo. Round para Wichar. Así es, con un muy buen pie partió Exo Wichar en la primera, pero ahora en este segundo round vemos la intervención genuina de Justiniano y que después aprovecha el reset para meterle un agarre. Oportunidad de mantener esta convicción o de que se reponga el representante de la productora DXO. Claro que yes, ¡opa! Se cambian los roles como debe de Sergio, y ahí está Justiniano atacando y matracando a su rival de turno, el Wichar, que ya tiene round a su favor, pero esto se puede caer en la paridad. Sí, que ahora la hace toda bien Justiniano, está contra la Naki Wichar, la puede pasar pésimo. Cuida bien que se nos quema como guagua de secta. Y ahí está, por supuesto, el mix-up haciendo de las suyas. Y tenemos round por lado en este enfrentamiento. Y hay respuesta por parte de Justiniano Lira, que apoya, por supuesto, al Sushi de Delfín, tanto online como presencial, y viene hasta jugar. Vamos a ver, es una prueba interesante para el representante de Exo. Y ojito con Justiniano, que algo cacha. Está mandando las acciones y tiene contra la esquina. Pegó fuertísimo. Y va a sacar explosión total. ¿Y quién quiere abrir los juegos? Es justamente Justiniano Lira, que pone, por supuesto, su level 3. Avaré Challenge. Por supuesto, por parte de Wichardo. Y va nomás con su Critical Art. Dolor total por parte del emperador y rey del Muay Thai. Uy, ¿sienten eso? Por supuesto, dando lo suyo. Se come la infinita. Cuidado, Justiniano. Ahora eso sí, recupera recursos. ¿Y quién pone número a la casa? Es Justiniano Lira. 1-0 el marcador. Así es, representando la localía, Justiniano Lira de menos a más en su cometido. Ya le traspasa el estrés absoluto a Wichar, que comienza este segundo punto con un Claudio Polcanilla. Tenemos drive reversal, algo le pega igual a Wichar, pero fue buena la intervención. Cuidado con el perfect parry, posterior reset de agarre. Wichar, que está resistiendo todo al máximo nivel. Sortea un poquito con suerte el proyectil. Antes que saliera saltó el muchachín. El neutral que se hace presente, mi gente. Ahora algo combinable. Buena intervención de Wichar. Le empieza a ofrecerle Naki. Ahí donde tan molesto se pone el panorama para quien está en esa situación. Claro que yes. ¡Opa! Buen rodillazo. Punish counter en la primera. Quería hacer la segunda consecutiva. Y ahora espectacular la intervención con Doraibo. Impacto que después
lo capitaliza más que requete contra bien el Witcher. Round para el pana. Yes, keep it simple, mi brother. Justamente un combo simple pero efectivísimo. Cortito pero efectivo. Y vamos a ver ahora cómo reparte Witcher. Otra vez vuelve a abrir el round. Buen techeo por parte y pasa a través del Hachosen Auri. Fue un AE con todas sus letras. Y cuidado que va la presión cerca de dejar y forzar el burnout. ¡Ey! Y a comer nomás. La está pasando muy mal. Justiniano, cuidado con la violencia de Wichardo. Y no va a respetar, pajarito. ¡Uy! Falla la combi lamentablemente y pierde su chance. Oh my God. Cuidado que está ahí con la presión. Oh my God. Bueno, sí, le salta nomás y el botón que decide elegir va a consumir los recursos y Witcher deja escapar una oportunidad de oro. Ay. Cuidado que es el level 3. Ay. Condiciona la barra de drive. Un contacto y queda burnout. No logra salir y ahora sí, complicado. ¡Uy! Y vamos a ver porque ambos están con las luces apagadas. Hay un Tiger Shot, no intenta Tiger Shot y lo agarra nomás. Y esto es match point para Justiniano Lira. La requete tuvo Witcher en aquella conversión en la Naki, pero el dropeo lo pagó requete contra caro como sushi de Dolfino. Cuidado con el momentum de Justiniano que se está intensificando, pero buena concreción desde el overhecho. Mayuya. Dolores caen para ti. Knock knock. ¿Quién es? Soy yo, el level 3. Y mira cómo te pego, cómo te condiciono y además te arrincono. Está a su merced como Chica da Silva, el Justy. ¡Ay! Cuidado con ese Tiger Shot equivale al máximo nivel. Muy bien el Tech Throw de Witcher. Con eso provoca el paño frío que tanto busca, porque en verdad no prefiere que se nos vaya al ataque el Justi, que puede ser víctima del chipi, chapa. Cuidado, una más y muy bien, una más y no hay más al menos. En este segundo punto caen las tablas al marcador y nos vamos a la máxima expresión. Ahorita el que gana este set, este punto, avanza de ronda. Sí, en un apretado encuentro que considero que dominó Witcher, que lo deja escapar, le abre la puerta, por supuesto, a Justiniano, pero quien debiese seguir con el control de las acciones es el mismísimo Doexo Witcher, quien manda en este round por completo. Uy, le faltan el respeto y fuego en la cara. Va el agarre. Momento para ir con Dry Ratch. Intento de bait interesante y sería todo. Rápidamente Witcher ahora trae a su favor match point. Así es, queridos. Y mientras tanto llamar a Isagi Yoichi y Cloud, que son los próximos que se vienen en la tele, para que se vayan ya acercando a la estación. Tenemos a Justiniano Lira, que lo tiene complicado a Witcher, pero mejor el recién mencionado en salir de dicha situación con buen castigo. Pero esto todavía no termina, la pesadilla sigue. Ay, Ayuya, ¡epa! Buen esquivo de parte de Witcher. Y esquiva pegando con el 3 cuotas precio contado, que nos van a ganar. Pero madre mía, cómo van a condicionar a partir de este wake up. Mayuya, Justiniano. ¡Ay! Me alejo y Valentina pegando requete contra bien. Bueno, el puño medio abajo para quitarle la presión a Justi y además pegar un pelín más. Cuidado, Witcher. Cuidado que la ansiedad. Ahí está. Tranquilo, Barneta. Dejando caer el antiaéreo. Tenemos victoria por 2-1 de Witcher por sobre Justiniano Lira, que tendrá que resolverlo desde el loser's side. Sí, la verdad es que me sorprendió el Justi. Estuvo bastante bien, se lo pudo haber llevado incluso. Witcher en ese segundo combate retoma bien las acciones, así que puso las cosas en su lugar. No lo pasó bien, no lo pasó bien. No. Pero logró la tarea, logró la faena y ya les vamos pidiendo a los siguientes dos jugadores que se vayan instalando. Están listos ahí, los puedo ver. Sí. Comienzan a dar su paso. Justamente a peleón el que tenemos ahora entre el Salón del Dolor y Black Team Esports. Ay, Ayuya, sí, atención, ahora se vienen al ruedo las 12 cuadras tal vez con mayor cantidad de inscritos. Y en este caso tenemos en el Salón del Dolor un representante, el bueno de Isagi Yoichi, que se medirá el aceite contra nuestro amigo BLK Cloud, que recordemos es de la zona, si bien es cierto no es de Viña del Mar, es de la quinta región, así que evidentemente tenía que estar aquí representando. Y destacar lo siguiente, muchachos, recuerden que este torneo está entregando el cuarto y último pasaje a Lima, Perú, para el Hype Series Internacional, a celebrarse 1 o 2 semanas después del Blink, y por esa instancia están luchando los chicos
Recuerden que ya ganó Craime un pasaje, persona que está aquí en el Vinio. Así que si se da la instancia de que Craime llegue a la final, su parejita de baile, solamente el finalista, ya obtiene el pasaje. Pero eso, falta mucho por resolver. Y mientras tanto saludamos a la gente que obviamente también está formando parte de la sintonía en ambas plataformas, como nuestro amigo Enuma, que bien está mi bro Cloud, que obviamente quiere ver el mejor nivel y aquí usted lo puede encontrar, ¿a que sí? Sí, mi gente, y además este torneo entrega premios en dinero. Ojito, hay 100.000 pesos a repartir, 50.000 al primer lugar, 30.000 al segundo y 20.000 al tercero. Plus, el primer lugar se lleva pasajes a Perú. Así es, para enfrentarse a personas como Nero de Boxer, que nos acaba también de saludar minutos antes. Tienes que volver acá al país, hermano mío, tienes que venir para acá para compartir con la gente, pero ya bien sabes que en junio te iremos a ver con ya confirmados Salvatore, Craime, también el bono de Frozen, lo que se vio en la saga online del Sushi, mi buen Flori, el cual usted fue testigo evidentemente, y hoy resolvemos quién será la cuarta persona. De hecho el Flori dijo, quisiera ser yo, me gustaría jugar el torneo, pero me dijo, prefiero castearle a estos cabros, y ojito que tenemos espejito, dime quién es el más chanito, aplauso de la gente, y tenemos Delica Cloud contra Salón del Dolor, Isagi Yoichi. Sí, vamos a ver si se da la dinámica compleja del Mirror. Es una batalla entre Ed y Ed, así que vamos a ver quién es el mejor jugador, el que controla las acciones en este tramo. Este combate ya comienza, mi gente. Cloud con chaqueta blanca, Isagi Yoichi con chaqueta negra o gris oscuro, cuidado, 1, 2, 3, perfecto, muy bueno el perfect parry de Isagi Yoichi en el open air, pero está presionando súper bien la distancia correcta. Vamos a ver quién manda las acciones. ¡Ey! El antiaéreo, por supuesto, Neo Chadalu con los cielos protegidos. Vamos a ver, come nomás, y va con el Psycho Flicker, cuidadito que es tremendo especial por parte de Ed. La presión la mantiene ahora Cloud, quien forza el burnout, y esto es complicado porque acá no vas a poder escapar. Ahí está una, quiere baitear y el salto correcto por parte del representante del Salón del Dolor. Vamos a ver, está defendiendo, no tiene otra para escapar. Una más y no jodemos más. Recupera los recursos, lo quiso. Y va desde el lado espectacular la conversión. Violencia absoluta por parte del Blacker. Así es, buena forma de aperturar su patriada personal la nube. No la tuvo fácil, la verdad es que Isagi Yoichi está encontrando un escollo bastante digno y de hecho digno de temer a ese punto. ¡Epa! Nuevamente la intervención genuina y perfecta de parte de Isagi, que le hace pasar un mal momento a Cloud. Cuidado, lo tiene complicado, no cae aéreo. Se sabe que el de él es un poquito complejo en temas de caja, no se la quiso extremar. El bono de Isagi va raspando y no ganando. Cloud no ha logrado abrir la defensa al punto de que con 7 letras que yo, mi querido Flori, trae las tablas al marcador en rounds. El muchacho del salón, ¿cuándo se va a caer esa? Uy, ahí cuidadito que hay problemas técnicos, pero que estamos resolviendo. Mientras los jugadores se siguen dando y no consejos, me sorprendió ese 7 letras en toda la carita que le manda Isagi Yoichi a Cloud. Pero bueno, estamos retomando el control. Es lo que dice Cloud, quien tiene el upper hand y la confirmación. Va a ir por el level 3 y así va a hacer. Va a condicionar un montón. Va a recuperar recursos. Y por supuesto que va a transferir la presión y el mental a Isagi Yoichi, quien tiene que adivinar la siguiente. Va con Drive Rush. ¡Oh! Y le devuelve el 7 letras. Back to back. Espectacular lo que saca por delante Cloud. La nube lo va ganando por 1-0, le devuelve el perfect, le devuelve el perfect, con esto manifiesta de alguna forma que es el mejor Cloud del patio, el mejor nube Cloud del LED del patio, claro que sí, ahí está, cuidado que se tiran la espuma a afeitar. Isagi Yoichi que la quiere hacer, pero de vuelta se encuentra la intervención espectacular de parte de Marito Ayala, la nube. ¡Epa! Se arrepiente pecador para castigar bueno. El salto neutral. Ahora buena la intervención de Isagi. Vamos para allá, eso es. Carga los nudillos, pega loco. Interviene con el golpe en donde sale ganando el Claudio. Bien sabe el muchachín en este mirror match
La verdad que está bastante interesante lo acontecido. Vemos el agarre. Es hora de guesear. La gueseó mal Isaki. Se arrepiente y va el in and out de la nube. Mete agarre. Por supuesto que lo condiciona desde la Naki. Se para con la cochinada. Isaki. Ay, ay, ay. Ay. Muy igualadas. Con la diferencia. No te creo. La ansiedad, muchachos. La ansiedad. Le falla el timing al agarre. Y eso le entrega la oportunidad en bandeja de plata a la nube que se pone en match point. Era la decisión correcta, pero lamentablemente no fue con el timing correcto. Wifea, por supuesto, el agarre, abraza el aire y esto lo aprovecha. Y otra más, Cloud, que está jugando con el spacing, se da cuenta que tiene chance con los chimis y va. Level 2. ¡Ae! 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 Lo tiene volando contra la esquina, mi gente. Espectacular el trabajo del Blacker. Y acá lo cierra. Le da con level 2, sí, le da con level 2. Y sería historia. Tremendo combate, pero contundente victoria por parte de BLK Cloud, quien pone las cosas en su lugar. Y el representante del salón tendrá que viajar, por supuesto, por el Averno, por el loser side, mi gente. Así es, mi gente querida, se está empezando ya a resolver. Ahora, por decirlo de alguna manera, Cloud equilibrando la balanza respecto al Santiago versus Quinta Región. Ahora van igualados en lo que a Stream se está respectando, porque evidentemente esto está avanzando también en las otras estaciones. Tenemos 4 estaciones el día de hoy. Agradecer a gente como el mismo Goku Craime, que siempre traen su estacioncita para apoyar. Y en este caso también particular al panita Panchoing del salón, que también trajo su estación para apoyar. Muchas gracias, hermano mío. Siempre representando y haciendo comunidad como debe de Sergio. Llamamos a los siguientes litigantes. Mayuya, otra vez Santiago versus Quinta Región. Esto fue casualidad de la vida y en esta ocasión tenemos una situación muy particular. Ambos experimentados players, uno con mucho más años que el otro, pero ambos con gran trayectoria ya. Y uno de ellos es el mismísimo Craime, sí, digámoslo. El señor director Patito Dexo va a mostrar el plano de los litigantes ahorita. Y tendremos ahí a los protagonistas. Y se viene contra el Chos. Mira ese pelito del Chos. Qué bonito, ¿ah? Que tiene lindo el pelo, Chosito, ¿ah? Champú de huevo, ¿ah? Champú de huevo. Ojo con Chos, gente. Representando a la Quinta Región. No podía dejar de decir presente en esta instancia. Y bueno, ya sabemos... Craime, que ya está clasificado a Perú, viene a dar cara a Viña del Mar igual, ¿no? Así que qué tremendo nivel de justamente del Halcón. Falcons Craime representando un orgullo para la escena nacional con solo 16 años, ¿eh? Tremendo nivel, uno de los mejores de Chile. Y bueno, ojo con Chosa. Chos es un jugador que tiene sus mañas, tiene sus truquitos, juega con la venenosa Aki y puede traerte problemas, ¿sabes? Veamos si anda empilado, si anda aguja, como le decimos al Chos, porque cuando anda aguja es letal. Así es, de hecho hace ratito que no vemos a la Aki del Chos en acción. Le mando un beso, un saludo enorme a nuestro amigo Bravo X Series. It's time, por supuesto, Giovanni Sánchez, lo más grande, amigo. Los líderes. Le tengo un cariño enorme a mi campeón, gracias por estar mirando, así como toda la gente, como el Rainforest, por supuesto, el Ranging Gorila, el Cell, que el Cell está más sectario que nunca. Ven para acá, pues Cell, júntate con los vivos. Esto ya comienza. Se trata del Chos contra Craime. Vamos para allá, Floristo. Ya, mi gente, esto ya comienza, pero no. Vamos a hacer prueba de botones. Button check. ¿Esto qué pasó? Sí, recuerden siempre chequear sus botoncitos antes de que comience la batalla. Así que los chicos están ahí botoneando. Y esto, mod para allá nomás. Vamos para allá. Sarabada. Vamos. Qué buen salto ahora por parte del Craime, quien decidió ir con Mai. El Chos aprovecha los primeros segundos del combate para sorprender, pero eso no dura mucho tiempo contra Mai Shiranui, por supuesto que controla con sus Hachosen, con sus abanicos. Cuidadito, contra la esquina el Chos y lo está pasando mal, lo meten a la doctrina de Street Fighter 6 y una más y no jodemos más. ¡Ay! Lo mandó a adivinar, por supuesto. Pero violencia de Falcons Craime. Ay, ayuya. Viene ahí Craime aplicando la sencillez, como debe de ser. Y tenemos rápidamente Cachosen into rush into agarre. Y ahora está ofreciendo la Naki Naki. El Chos se repone medianamente. ¡Epa! Muy bonita la vecindad. En la vecindad el Chos
Ahí le envenena la vida como Natal Oreiro. El panita del crimen, que ahora quiere resolver, tiene la opción. Si se la saca, buena. Si saca una genialidad. La verdad es que la ofensiva del Chos está bastante prolija. Relojito kick, sigue la presión de parte del muchachín. Y ahora, si que todo sale bien, claro que sí. Jab, 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 jab. Para finalmente dejar las cosas round por lado. Ojo con Chus. Pone esto en igualdad, por supuesto. Round por lado. Va el control por parte ahora de Mai. Buen corte, aguja nuevamente. El panita Chus, quien intenta dominar. Pega el Cruel Fate. Y esto va a ser follow-up a la esquina. Uy, cuidadito con el wifeo. Y va esto de chance. Ay, no, falla lamentablemente el crimen. Y esto lo va a aprovechar Chus. Ay. Olió sangre, por supuesto. Acupuntura letal, por supuesto, de la venenosa, de la tóxica. Y jugo de uva. De explosión, por supuesto. Vamos a ver ahora. ¡Ey! Cuidado con el halcón. Level 1 Mai, level 1 por supuesto. Insta el super level 1. Y el control por supuesto del crimen. Cuidado que se viene la infinita. ¡Ay! Lo metió a la juguera. Lo metió a la licuadora 2 veces consecutivas. Y ahí tienes. Combate para Craime. ¿Para qué te traje? Así no Craime, dicen en el chat. Así no Craime. Nos saluda Iván Rojas desde México. Gracias, amigo, por seguir apoyando el Suchito. Ahora en su versión presencial, una vez al mes. Claro que sí. Tal vez hagamos un sushi en México. Haga lo posible, campeón. Roguemos al señor. Escúchanos, señor. Te rogamos, dice el Chos, que la está pasando mal ante el crimen. Buena. La trampa maldita percutada por el Goto. Claro que sí. Y se aleja del cachozo en el Chos. Le mete pega loco. No pasa naipe. Udoraibo. Impacto, dolor para ti, campeón. Y level 1, que esta queda como ninguno. Para el miti espectacular de Craime, que quiere quemar a su rival. Ya lo consiguió mediante el Ray Reversal. Está una, pero ojito que acá Aki se pone repotente. Vamos a ver, ya se alejó un poquito crimen para reptar. Está a un chasquido de morir, se aleja Craime ofreciendo la Naki. Ahí está. Por supuesto, en algún momento le iba a usar level 1 para ganar la ronda y ponerse en match point. Que se preparen Kobe Víctor y Tiburón, que se vienen en la tele. ¡Apa! La joven leyenda Craime God haciendo de las suyas. Siempre tiene una de más y ¡uy! Detiene el tiempo. Perfect Barry, por supuesto, la perfecciona por parte del crimen, que ahora está envenenado, pierde el efecto, chance de presión. Uy, y charengió la burbuja el Craime, descarado, sucio, criminal. Cuidado, va otro challenge por parte del crimen, que no respeta al Chos para nada. Va a comer con Punish Counter. Uy, pero lo metió a la licuadora, de verdad, lo metió a la centrífuga, porque tiene que adivinar como loco. Eso sí, se pone en burnout Craime y ahora hay peligro y Chansu. Para el Chus, ¿quién confirma? Con level 3, por supuesto, acupuntura de la muerte. Va poniendo la cuota de veneno y jugo de uva, explosión total. Y acá se muere Craime, aquí no tiene cómo escapar. Si la hace bien el Chos, es 100% muerte. ¡Ay! La paciencia del crimen no te la creo. Aguantó, no quiso ir con Dry Impact, porque sabe que tenía barra y al respetarlo puede costarle la vida. Buen challenge por parte del Chos, quien todavía se aferra a la vida. Así es, se aferra a la vida como un 7 mesino en una incubadora, el muchachín. Ahí tenemos al Chosito, que le quiere hacer la maldad a Craime, pero el pana lo dijo en la previa, nos dijo a nosotros: yo iré por el dinero, porque este primer lugar entrega pasaje y dinero. El pasaje yo lo gané, pero el dinero no, así que voy a por él. Ahí va el Chosito, que se a la balanza por Double Dash hacia su rival, que está envenenado. Ahora toma el antídoto, que es el golpe, y conversión en 3 cuotas. Precio contado, que quitan pila y además dejan cerquita del Borneque al Chos en el siguiente Wake Up. Ahí está. ¡Opa! Duelo de pinturas y el que último pinta better. Tenemos victoria de Falcons Craime por 2-0 ante el Blacker, el Chosito. Sí, se papearon a mi pana. Se papearon a mi pana con Mai. Así es este personaje. Pero la verdad es que también gana el favorito, ¿ah? Gana el favorito Craime God, que de hecho es favorito para llevarse todo este torneo.
y lo demuestra contra el Chos, que es tremendo jugador. Ahora mi pana, el Blacker, compañero de equipo también, tendrá que vérselas desde el Averno. Saludamos a la gente. Ahí está, atiborrado el espacio. Vayan levantando las manos. Estamos en Viña, mi gente. Exacto. Participación, gente invitada, gente buena onda. Panas, Let's a go. los que nos acompañan, a los que vinieron por la buena onda y por supuesto a los que vinieron a participar. El gran Todacay ahí. Ahí está Baki. Claro, Lo más grande. Baki-san. Vamos a ver qué pasa. Bueno, esto es un simulacro de mañana, día lunes. Así mismo van a estar en el metro, todos pegados, todos muerto calor, porque se viene el super lunes. Pero qué forma de despedir las vacaciones que con el buen Sushi de Delfín. Gracias a todos por venir. Que pasen los siguientes litigantes, por favor. Se trata de Kobe Victor de First Punch, que tendrá que medirse el aceite contra Tiburons FGC del Team Black. Vamos con eso, por favor, vénganse para acá. El siguiente duelo que se está programando en este Sushi de Delfín. Saludamos a la gente en el chat. Pipe Retro Gamer dice Salón del Dolor lo más grande. O Sushi de Delfín, no sé, porque dijo la sigla. La verdad es que son lo mismo. Sí, las dos cosas, ¿no? El Salón del Dolor y el Sushi de Delfín. Lo más grande, mi gente. Así que bueno, vamos a ver ahora, por supuesto, los que están representando ahora First Punch, justamente contra el Blacker. Nueva adquisición, Tiburons, por supuesto, ha crecido y ha mejorado un montón y está listo para repartirse en esta nueva season de Street Fighter. Gracias a los que nos han acompañado en este rico día domingo acá en Viña del Mar. Puede, si usted es de la quinta región, puede pasar a visitarnos, por supuesto. Estamos acá en vivo, Gin Hamburger, por supuesto. Así que vengan nomás a tomarse un traguito, a comer algo rico y a disfrutar de lo mejor de Street Fighter 6. Así es, muchachos queridos, gran spot acá en el sector céntrico de Viña del Mar, por supuesto, 2 Poniente 420, usted puede venir acá en el venue, el segundo piso está bastante repleto, pero abajo hay todo un local donde usted puede, por supuesto, consumir su buen brebaje, su buena hamburguesa, etcétera, etcétera. Mis queridos amigos, cerquita ya de ver el próximo compromiso. Recuerden que en la saga online esto continúa. Volvemos con todo este próximo jueves con el Sushi de Delfín Online, que obviamente entrega los premios que ya nos tiene tan acostumbrados el gran Chu Game, que siempre hace cositas por la comunidad de jueguitos de pelea. Bueno, ahí estamos a la espera, por supuesto, de que los chicos tengan todo listo, todo dispuesto. Tenemos una gran convocatoria en los canales. Vamos a echar un vistazo a aquello. Flori está listo y dispuesto con YouTube. ¿Cuánto nos están mirando en la rojita a esta hora de la tarde, hermano? Sí, 44 personas ahora mismo. Estuvo en 54. Gracias a la gente de otros países que nos acompañan, México, República Dominicana, todos los que por supuesto se suman a esta transmisión. El que no sabe, todos los días jueves hay Sushi de Delfín, hay torneo semanal de Street Fighter 6 de manera online y una vez al mes de manera presencial, mi gente. Este combate va a comenzar y por supuesto es el combate entre Kobe contra, por supuesto, Tiburons. Me parece que están probando botones. Hagan ahí, usted levanten dedito para arriba cuando esté en check. Y esto comienza. Se están probando, soltando los botoncitos. No es oficial, por supuesto. Así que mi gente, bueno, me imagino que después de este combate vienen los otros casters que nos van a estar acompañando el día de hoy. Kenpita, Kenpatsu, del Team Doexo, y Nexo Geos también va a estar acompañándonos en los casteos el día de hoy. Es una jornada larga, es una jornada diferente y especial acá en Viña. Así que mi gente, ahora sí, esto va a comenzar. Se viene combatazo. Vamos a ver qué pasa ahora, querido Nico. Vamos para allá con la acción. Ay, 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 el apoyo que cae en Kobe, el apoyo de la quinta. Esto es una guerra civil, no te puedo creer. Muy bien, y ahí está la indumentaria nueva de BLK en ese cuerpo corpulento y bonito de nuestro amigo Tiburón, el Charquito. Vamos entonces, esto es en Vivola y por los puntos estamos transitando lo que vendría siendo ronda 2 de Winners Side. Saludar a la gente de la Moradita, cerca de 50 personas mirando la acción. Por supuesto que yes, ahí está la presión incesante
de Tiburons. Y cuidado que le pegan con el Sunrise Audi. Ahora nuevamente, Bonos Santeros se está pegando el Kobe. Ahora Tiburón lo tiene que remar desde la Naki. Lo estampa con el cabezazo de Sisu, nuevamente. 3-4 cabezas. Y ahora Speedy para complicarte la vida. Mayuya otra vez el antiaéreo. Agarra Aguirre en la siguiente. Y cuidado que está cerca de llevarse. La escondió muy bien. No la convirtió más. Agarre y tenemos sencillamente ronda para Kobe Víctor. Sí, falla la conversión en la esquina, pero aún así lo aprovecha Tiburons. No estaba listo para la segunda interacción, así que vamos a ver si recompone, pero me ha gustado de Kobe, que ha estado muy fino con sus antiaéreos, así que vamos a ver ahora si se adapta un poquito el Tiburón o va a nadar en aguas profundas y frías. Vamos a ver ahora, Kobe mantiene la soberanía en el round. ¡Ay! Pero pasó de largo y esto va a doler un montón. Chance para el Tiburón, quien huele sangre, y cuidado que se abre el espacio y lo cambia por level 3. Conversión, el finisher, por supuesto. Cae y lo revienta por poquito, lo dejó colgando de un hilo y más encima está en burnout. Aquí lo mata. Uy, pero hay agarre de Kobe. Descarado total. No te la creo. Se lo está papeando, resiste Tiburón. Cuidadito, marca la distancia, ahora pone pausa, pero se come el doble santo blasto. Ay, cuidadito, la gente está así al borde del asiento porque esto está para cualquiera. Cuidado cómo se miran. No te lo creo, Kobe. Sacando, por supuesto, el nivelazo. Pone número a la casa y el hype en la escena. Ay, la gente efervescente. Celebrando la primera conquista de Kobe Víctor, que en realidad fue un robo. Le van a poner un mosaico en la cara al pana ante tanta delincuencia. Lo va a entrevistar Sasa, el italiano. ¡Epa! Muy bien esquivando el muelle de San Blas. Tiburón que mete los Zidanes, todo el día los Zidanes. Claro que sí, Kobe Víctor es Materazzi, pero resistió todo bastante bien. ¡Epa! Es hora de guesear. Y gueseó mal el Kobe. Entregó la rosca. ¡Epa! Cuidado. Bueno, el touch throw, chop into zancadilla, no mucho más, no hay knockdown. Y después tenemos rayito, into, agarra al parry. Esto es match point para Kobe Víctor. Oye, el Tiburón lo está pasando re mal. Agradecemos a la gente, ya ahora 73 personas en YouTube que nos acompañan, en Twitch. Ahí tú, Nico, me cuentas cuántos van. Pero por supuesto, ya vamos más de 100 personas, más todos los que estamos acá en Viña. Recuerde que si usted es de la quinta región puede venir a visitarnos acá al bar. Si tiene dudas, pregunte, por supuesto. Cuidado con Kobe que está barriendo la casa. No conecta el level 3, pero se mete en el scramble y se lo lleva con contundencia el Tiburón, que no pudo mantenerse a flote. Y ojito con Kobe, Kobe Víctor haciendo de las suyas con el apoyo de la fanaticada. Mi gente, este ha sido nuestro paso, por supuesto, con el inicio del Sushi del Fin, Nico. Ahora tenemos gente invitada que nos va a acompañar también acá en el stage. Eso es correcto, mi querido Floristov. Vamos a esperar que ya terminen su desempeño en forma oficial para que nos vengan a apoyar. Lo cierto es que ya tenemos el avance de nuestro amigo Kobe Víctor. A modo personal, creo que lo pilló un poquito paveando a Tiburón. Creo que no alcanzó a recomponerse y se lo llevó con a veces algo sencillez, pero bueno, estos torneos de doble eliminación es lo que tienen. Quizás se puedan enfrentar más adelante desde el Losers, quién sabe, con redención para el Tiburoncito, o tal vez le pegan la arponeada final y GG's nomás, pues es así la vida. Por favor, chicos, atentos que se vienen los siguientes litigantes del Team Hast Alliance. Se nos viene Unreal. Por favor, que venga el Unreal para acá, que tendrá que medirse el aceite contra el pana maestro de la productora de XO. Es lo que se viene ahorita para seguir dando acción de la buena en este Sushi presencial número 15, mi Flori. Muy bien, mi gente. Tenemos al maestro, alguien que ha participado de la comunidad del dojo mucho tiempo. Se conectaba también a los Discords del grupo a colaborar, a participar. Siempre ha estado muy conectado con la escena y hoy representando a la productora que hace realidad este evento, a la productora Doexo. Y por otro lado, se viene ya del Team Hast
un recurrente. Realmente en los últimos tiempos Unreal ha participado de un montón de torneos, tanto online como presencial. Le gusta el sushi. Le gusta el sushi y sobre todo además se pega el pique a Viña del Mar desde Santiago, así que qué bonito ver la representación, por supuesto entre Santiago y Viña, entre la quinta y mi gente, esto ya va a comenzar. Así es, queridos, no fue Taker o Rambo Chile, pero si Rambo Chile parece que es de Arica, ¿no? Es de Arica, parece, por eso está peludo que venga para acá. Pero sí hay harta gente de la quinta región, como les decía al inicio de este directo, Pipito. Prácticamente 50-50 en convocatoria quinta región versus la capital. Bueno, y evidentemente un panameño. Tenemos el internacional, que tal vez ya porque lleva harto rato ya no resulta costumbre, pero nunca dejar de destacar la presencia de Granto de acá, y que viene también a jugarse la opción de aquel pasaje a Lima que queda pendiente y que hoy se resolverá sin lugar a dudas. Por si acaso, después que se vayan preparando Maxila contra Da Green Coffee, que es lo que se viene en stream luego de este compromiso. Vamos entonces, Maestro contra Unreal en el sushi del fin presencial número 15, desde la mano Ginan Burgers, 420, claro que yesterday. Vamos a comenzar. El apoyo de la gente ya se siente para Maestro, que por supuesto juega de local. ¡Ay! Pero Unreal lo espera con ese perfect parry. Se toma 2 traguitos, ¿ah? 2 traguitos para que comience la fiesta. Comienza a prepararse, a prender los motores. Pero cuidado que el Maestro no se viene con cuentos. ¡Ay! Y lo hace morder el polvo. Cuidadito el Maestro. Atento a la jugada. Y haciendo de las suyas, haciendo lo que quiere, y el castigo óptimo, rápido, Maestro, on point. Rapidito, Maestro mostrando jerarquía ante Unreal, que tiene que ir a buscarlo rapidito, cosa que al parecer está media compleja. Se ve bien cómodo, seguro, Maestro, jugando en un Berger. ¡Epa! Pero ahora quedó entregado a su merced, como Chica da Silva, cuidadín. Puede seguir para el baiteo, como baitea Unreal, y aprovecha de hidratarse porque acá en Viña hace calor. Ay, quedó revendido el muchachín. Desafía con botón nomás, desafiando mitis mal hechos. Roba el turno a Unreal, drive reversal, chequeado al máximo de parte de Maestro. La dive kick que se hace presente antes de que caiga el chorri. Upa, puras de esas, y nos vamos complicando la vida. Pachimi volador, Unreal a puras dive, como debe de Sergio. Lleva el round de vuelta, 1 por lado en este primer punto. Sí, lo manda a volar varias veces, lo hace pasar de largo. El Maestro que intenta ir con antiaéreo y los baits son correctos. Y otro más, todo funcionando para Unreal. Increíble, ¿no? El Maestro que no ha logrado castigar de antiaéreo. Ahora sí el chance. ¡Oh! No trató de hacer. No, pero no defendió y no atacó correctamente el Maestro, y lo puede pagar más caro que Sushi del fin. Cuidado, que viene el salto y la presión ahora del Unreal. No, esto se puso increíble, mi gente. Le bailan toda la carita. Breakdance para ti. Cuidadito, la presión escapa de ella. Están respondiendo. ¿Qué está pasando? Van con brillo, una más, lo tiene muy controlado ahora. Pasa de largo y lo hace el Unreal, que es el primero en poner número a la casa. 1-0 el marcador. El rayo, así es, se la están chaneando toda. Bueno, y en este caso bailó con la Pretty Woman el bonus de Unreal, que consolida su buen repertorio ahora con castigos más sólidos. No tanto chaneo, sino por buenos chimichurri. Bueno, ahora chaneo, se chanea en mi cara. El bono de Unreal, cuidadito. Sigue ahora la embestida de Maestro. Se agarra en la polilla. Se chanea nuevamente Unreal, no escatima nada. 4 stocks de bebida implican un Unreal mucho más bufeado. A ver si lo aprovecha. La dive kick. Golpe que no pega para allá. Le pegan para acá de vuelta. Eso se llama Wifi y Yandel. Cuidado por abajo. Nuevamente conquista Maestro. Unreal, que se nos puso un poquito impaciente, mi gente. Y si todo sale bien, hoy regaló una cuota. Regaló la cuota, no quiso cerrar. Y esto lo puede pagar carísimo. Es match point para Unreal. Oye, pero el Maestro tuvo el comeback, no lo pudo aprovechar, y que comience la fiesta. Nos mandamos un traguito
por supuesto, con malicia, porque se pone rojito Jamie, ¿eh? Cuidadito también el antiaéreo por parte de Ken Masters, el maestro, quien decide confirmar con su level 3, por supuesto. Usa los recursos y prende fuego a la casa, por supuesto, ¿eh? Y va con la presión, bien la paciencia del Unreal, que sigue con el install del level 2. Me parece que lo usó bastante bien, ¿eh? Vamos a ver si logra juntar una barra. Tiene un traguito, como para comenzar a engañar, por supuesto, pero no te la creo, le resetea en la cara el reset de la Pobla. Uy, intento de dive, pero quedó en burnout, falla la dive de vuelta lamentablemente. Y esto se equipara en rounds, sigue siendo match point para Unreal. Así es, queridos amigos, cuando mi amigo personal DJ Muribis, que debe haberse sacado tremendo set de Drum and Bass, que me lo perdí, nos acaba de hacer una raid de 5 Ravers. Claro que sí, gracias campeón. ¡Epa! Bueno, el Wi-Fi y Yandel de parte de maestro, pero a lo mejor la proyección y progresión de Unreal, que está tirando cualquier cosita, ¿eh? Palos de ciego, ahora le funciona, se para con la maldad. Le compró todo a Unreal, ¿eh? Está un poquito impaciente el pana y ahí puede jugar un poquito más a Piacere, a maestro. Para muestra un botón, cae la paridad y este duelo está bastante reñido. Sí, paridad total. Creo que el caos fue algo que Unreal logró manejar muy bien, pero finalmente el maestro se ordena y responde con Drive Impacto. Se la jugó mucho el Unreal y por supuesto que esto es chance de Dream Combo, bonito lo que saca el maestro, pasa de largo otra vez, demasiado on point con el antiaéreo y ojo que lo está pagando caro. Cuidado que es momento de Unreal, el maestro no puede apretar y va a recuperar los recursos. No te la creo, el Unreal, de verdad te volviste loco. Buen techeo, respuesta y no puede saltar tampoco. Lo metió a la juguera y nunca más salió de ahí el maestro. Trade que puede ser a favor. Y la manda a volar nomás. Eso sí, ahora va a poder cerrar el maestro. Tiene level 2 a disposición y lo va a usar. El rayo. El clásico Critical Art, por supuesto, el Third Strike. Va con la presión el maestro. Tiene cierto nivel de control. Quiso pasar a través del proyectil y no lo logra. Cuidadito con el maestro que está en match point también. Sí, de hecho era muy buena la idea de Unreal, sobrepasarlo con un breakdance. Pero al final había que hacer un cálculo milimétrico. ¡Epa! Buena la chiquilla de maestro, antes que pegue para allá, pego para acá mejor. Claro que yes. Uy, la dive que se hace presente. Maestro que se bombea como el mejor. Claro que yes. Se mete con los castañazos de Ranma. El bono de Unreal le funciona. Se hidrata, que siempre es bueno. Cuidado con la potomanía. ¡Epa! Se cochinea como el mejor. Maestro no le compra el bono de Unreal, pero tal vez el quedarse tomando agüita y en vez de ir a buscar más daño, eso fue trágico. Y tiene el recurso, claro que sí. ¿Quién sos vos? Soy yo, el level 2. Y me llevo la victoria por 2-1. Lo da vuelta en definitiva, maestro. Y avanza de ronda mi buen Floris Chuba. Oye, sí, el maestro lo dio vuelta porque el combate partió para Unreal, quien por supuesto lo puso en problemas. Pero la paciencia, el control, en realidad el maestro nunca cambió de plan, así que premio a la consistencia, se mantuvo siempre con ese nivel y ya tenemos a los siguientes dos jugadores que se vienen al ruedo. Por un lado, un jugador joven, muy joven de la escena, pero también uno de los grandes, ¿no? Que representa al Team Black, es el buenísimo de Maxila, que en este caso se enfrenta a Green Coffee. Así es, nuestro amigo da Green Coffee, que le mando un saludo personal. El pana trajo unos stickers del sushi. Ayer me preguntó, me pidió el logo y sacó unos stickers bien bonitos, que de hecho mi querido señor director, ahí cuando nos muestre a nosotros el plano les puedo mostrar. Aquí está un loguito del sushi, bien bonito, holográfico y tal. Pronto se viene el álbum de láminas. Sí, y vamos a sacar la lámina clave, y la lámina clave será Rainforest. Claro que sí, la lámina clave. Vamos a hacer una pura lámina del Rainforest para 200.000 álbumes. Cuando ya se van a preparar los siguientes litigantes, como dijimos, la Green Coffee representando la quinta versus el bono de Maxila. Y bueno, es buen momento también para saludar a mis amigos de Drum and Bass Chile, por supuesto, que siempre están apoyando con buena música. Esta vez no pudieron venir, pero aquí estamos representando, por supuesto, como debe de ser las comunidades que siempre se unen, y en este caso uniéndonos con la gente de la quinta, que la verdad nos ha tratado requete contra bien.
nos han tratado pero espectacular, con sus regalitos, con su buen cariño, sus palabras de buena crianza. Realmente esto nos llena de orgullo, ¿ah? Sí, gente que viene a saludar, a pasarlo bien, a simplemente compartir con nosotros. Les agradecemos muchísimo el apañe. Mi gente, ahora sí, los jugadores están listos y ya viene el combate. Va a ser Maxila Basas, The Green Coffee. It's on baby, así que estamos viendo por un lado a The Green Coffee que está jugando con Sagat y a Maxila que está jugando con Mai Shiranui. Vamos a ver si paga la paciencia. Por un lado creo que The Green Coffee parte muy bien, parte controlando el espacio con paciencia. Maxila es un jugador muy defensivo, tiene cualidades en este caso excelentes. Vamos a ver si logra llevarlas a cabo con un personaje que la verdad es el terror en presión, en patines verdes. Va con la presión y cuidado que esto es castigable. Chance para Maxila. Ay, lo citea nomás. ¿Cómo va a ser? Y así nomás lo castiga. Maxi jugando con su enemigo. Es round para él. Así es, mi gente querida, comentarle a mis amigos braqueteros que estoy marcando más peleas para stream por si acaso, para ya lo que ha avanzado. Veo caritas conocidas que siguen avanzando en este terreno y vamos para allá, que también avanza este combate. El bono de Maxi, la Pantera, que hace poquito estuvo de cumpleaños, ahora haciendo de las suyas al de Green Coffee, que la está pasando mal, pero tiene level 2 para reaccionar a propuestas como esa, y esto puede ser oscuro panorama para Maxi. Claro que sí, la Panchira, Green Coffee que le hace la maldad absoluta, claro que sí, pero ahora Maxila resuelve con un Drive Impact a esos golpes que son muy lentos de la Green Coffee. No logró consagrar el daño Maxi, te lo puede pagar más caro que Sushi Delfín, pero no, se la da de vuelta a Green Coffee gratis. Agárreme nomás, campeón. Falló el timing en estos puntos para el Maxi. Sí, The Green Coffee tuvo la chance de cerrar, pero está la respuesta de Maxila y le castiga la barra de drive, que era el gran objetivo, condicionado totalmente, pero hay challenge por parte del Café Verde, ¿no? Del que es bueno, y cuidado con la presión de Maxila, quien decide por supuesto tomar su camino. Vamos viendo cómo el espacio está totalmente lleno. Tenemos visitas y gente también de la comunidad, otros que vinieron a mirar. Lo que es cierto es que hay tremendo nivel. Por supuesto ahora usa su invencible Tiger Cannon OD. Era chance. ¡Ay! El level 2 de Maxila. Esto es jugada para Match Point, mi gente. Así es, queridos amigos, tenemos ya a Maxi cerca de consagrar su cometido, que es avanzar de ronda, evidentemente. Dolor para el Café Verde, la está pasando mal. Tenemos el agarre en Wake Up de parte del muchachín. Se bombea como el mejor en el Wake Up. Vamos para allá, duelo de bomberos. ¡Ay, no te puedo creer! Maxila está cerca de llevarse la contienda, pero obviamente The Green Coffee quiere mostrarnos lo contrario. Uy, quedó vendido. Ahora lo mismo de vuelta al Maxi al no concretar bien la entrada. Momento de meter critical harto. No, se lo guardó. Sigue quemando frames. El bono de The Green Coffee. Cuidado que queda entregado un poquito a su merced. Y ahora se puso todo color de hormiga a la antigua un ratito. Esquivando el Tiger Shot. No le sale el antiaéreo a Maxi, siendo que lo tenía totalmente claro que era una posibilidad. Se lanza con todo el cachucen. Protección para ti. Y tenemos victoria de parte de Maxila la Pantera por 2-0, mandando a Loser Society a nuestro amigo The Green Coffee. Bueno, amigos, ya es sabido, en la escena actual en Chile son los jóvenes los que mandan. Los menores de 18 controlan la escena y son los más fuertes en la actualidad de nuestro país. Así que para los que son nuevos o miran desde sus casas, que no les sorprenda en estos resultados, porque ya en Chile es algo recurrente. Tremendo nivel que estamos semillando y sacando, por supuesto, acá en el país. Lo que es cierto es que este Sushi de Delfín continúa. Quiero agradecer ya a las 72 personas en YouTube, en Twitch, por supuesto, que también nos estamos poniendo al corriente. Y por supuesto ya tenemos siguiente combate. Un combate, la verdad, que esto es de Grand Final. Esto es de Grand Final. Ojito, ojito, que este duelo no podíamos dejarlo pasar. Por eso lo seteamos a stream.
Bueno, este torneo tiene una particularidad. Recuerden que el SID se seteó por el orden de ingreso, así que se pueden romper las cosas. Este duelo por lo general, por lo bueno que se sidean, por su talento, se da bastante más avanzado, pero acá tendrán que cortarse el cráneo de una, al menos la primera vida, ni siquiera es para llegar a la fase previa al top 8. Y aquí ya tenemos a Craime contra Cloud. Ay. Sí. Duelo increíble entre Cloud, que recordemos el jueves recién pasado jugó las grandes finales del Sushi y casi le hizo el daño máximo a Blas. Y Craime, que estuvo dormidito esperando al ganador de las grandes finales, que fue Salva, y despierto le pegó 5-0. Hemos hablado toda la semana de eso porque realmente fue increíble el nivel de Craime, que está en un momento de gloria, está en un momento realmente muy bueno para él. Así que la tiene difícil la nube, pero no imposible. Vamos a ver. No es imposible porque Cloud pertenece a un grupo de jugadores que están en lo más alto también de la escena competitiva. Ciertamente sabemos que le toca complicado. De hecho, me atrevería a decir que este es el gran escollo que tiene Cloud en el torneo. Porque obviamente recuerden, chicos, que el ganador gana pasajes a Perú para ir a competir en el Get Hype Series. Así que no es menor, además de los premios en dinero. Mi gente, no hay aplausito, hermano. Esto va a partir. Los mejores talentos de Chile, los no hay mejores. Vamos, eso, apoyando la escena. Es Cloud contra Craime. Así es, queridos amigos, el Raúl con chanclas contra el Kuchen. La nube, que mira cómo se lanza con todo rapidito. Craime, que quiere ir a recuperar el terreno perdido. Ya está en el ecuador del escenario. Claro que sí. Nos saluda mucha gente como Tassi Grave. Y como diría Grand La Cobra, en Chile está el power. Y aquí está el power. Y también está el mejor ambiente. Craime God, que empieza a atornillar de vuelta el daño. Pero Cloud no está para eso. Me alejo, Valentina. El tradeo. Sigue la buena instancia para la nube, pero está ofreciendo el escenario poco tras poco, pero esa no me la container, me la sabía. Reacción de Cloud, y esto es ronda para el Blacker. Ojo que Cloud viene con hambre, viene con ganas de, por supuesto, llevarse este combate y va con las acciones, va con todo, es el que abre el primer round. Vamos a ver si Craime logra hacer algo con su tremendo Ryu, pero veo a la nube, al Blacker bastante bien. Perfect Parry para controlar el juego de proyectiles. Mantiene la distancia, se acerca con el Superman Punch. Usó el reversal. La paciencia de ambos jugadores es lo que está predominando ahora. Pero cae el jumping. Electricidad, por supuesto. Es el momento del crimen ahora, que lo lleva a la esquina, lo agarra. Otro más y no jodemos más. Vamos a ver. En la presión y pega en punish counter. Qué complicado. Lo tuvo Cloud. Lo metieron a la juguera. Y de ahí no salió más. Así es, tremendo ahí, aprovechando las circunstancias, el bono de Craime. Y tenemos ya tercer round en marcha de este primer punto. Recuerden que es FT2, cuidado con el scramble, saca buen provecho de aquello la nube. Se despierta con un balde de agua caliente Craime, a ver si hace daño en el rival, pero la tenía clara en Sakuña. Cloud, que ahora mete drive reversal ante ese Hachueki. Buena, inteligente la faena de la nube. Ahora se encuentra con toda la maldad del crimen, que le mete sus 3 cuotas precio contado. Y el panorama para la nube es oscuro en materia de recursos de drive. Igual no está complejo en otros asuntos, pero ahora sí ya se pone complejo. La Naki Naki, que hace pésimo favor al que la está pasando mal, pero ¡epa! Desde abajo le castiga al Juanete y conquista con 3 cuotas. Crítica al harto, que bajo ningún concepto van a ganar, pero algo puede respirar la nube. El scaling es rotundo por haber confirmado con golpe pequeño, pero al menos recupera la espinaca. ¡Ay! Se bombea en el intento de abordaje cuerpo a cuerpo de Cloud. El pana Craime, y ya lo va ganando 1-0. Más que clara la tarea para nuestro amigo, por supuesto, el Craime, representando a Falcons. Apenas tuvo la oportunidad para ir con su invencible, fue con él, sabía que cerraba la partida. Vamos a ver ahora cómo recompone Cloud. Va manteniendo la presión, por supuesto, el Craime intenta salir de la esquina, pero no lo van a dejar. Usó brillo, y el Craime, que se está viendo letal, sin barras, presionando, escapa nomás.
chance para Cloud. Vamos a ver cómo resuelve el Blacker. Es el momento, se mantiene a la distancia, wifiando hasta los Chorriu, haciendo lo que quiere el criminal. ¡Ay! Y pegó el drive impacto. La nube no estaba listo, no tenía margen de error. Y es match point para Kraime. El rayo, se está complicando la opción de Cloud, al menos desde el winner side. Kraime haciendo todo muy bien, haciendo pasar zozobras a la mismísima nube. El mejor es de Chile y tal vez uno de los mejores de Latam. Vamos a ver, la nube que quiere intentar pegar mucho, no lo logra de buenas a primeras. Kraime ahí desafiando con las Donkey Kong, con una que le salte, complejo. Bueno, el punish counter al salto, eso es un antiaéreo de toda la vida. Perfect parry, ven a la fiesta, ahora de vuelta, buen Mitty. Kraime que se pone nervioso y esto prosigue. Perfect parry al proyectil por parte de la nube, ya le quita todo el protagonismo a Kraime. Va a tener que hacer una genialidad para salir de aquello. Cloud que gana el esto ver y ahora se le pone complicado el asunto. ¡Oh! Hacho en la carita, frenando toda intervención, toda ofensiva de la nube. Se bombea ahora el pana Kraime y esto está listo para sentencia. No, nuevamente bombeo de parte de Cloud. Cambio de lado, por abajito, está complejo, tirando al tuntún la nube. Está cerca pero lejos a la vez. Mayuya, puede caer el chippy, puede caer algo, no hay antiaéreo. No te puedo creer. Uy, no alcanzó a cerrarlo Mayuya porque no era punish, así que no lograba linkear el level 3. Y ahora le tira toda la espuma a afeitar Mayuya a la nube, seteando un jaque mate. Se mantiene con opciones. Sí, pero fue casi una decisión del Kraime. Sabía que para cerrar el Cloud tenía que usar recursos, así que en realidad le conviene que haya usado su level 2 y de alguna manera Kraime decidió hipotecarlo porque ahora sí paga con todo. Está a una interacción. La respuesta invencible por parte de Cloud, quien se aferra a la vida. Necesita cerrar este round, pero Kraime le cierra la puerta. Tremendo nivel, implacable. Uno de los mejores de Chile. Falcons Kraime se lleva este combate y bueno, Cloud tendrá que reflexionar y por supuesto intentarlo desde el loser side. Sí, bueno, Kraime muy superior, digámoslo, con todas sus letras. Tremendo. ¿Qué quiere jugar, amigo? Ya. Sí, de hecho se viene usted al ruedo, Venga para acá de una. Nuestro invitado internacional, Gran Chora Kai, que tendrá que repartirse guates contra el Witcher. Nuevamente lo veremos en la tele y bueno, se ha ganado su derecho propio, ha avanzado en el torneo, así que más bien lo quita. Estamos transitando la Winners Ronda 3, ya muy cerquita de llegar al selecto grupo del top 8, mis queridos amigos, con suerte de disparo, obviamente para la mitad de la gente, a unos le ha ido bien, a otros más o menos. Lo cierto es que estamos vibrando al máximo nivel el Sushi presencial número 15, que dentro de las reglas del torneo no permite que la gente oculte sus inputs. Así que saque esa caja, si no lo vamos a eliminar. Saque esa caja. Broma, amigo, broma. Saque la caja. Bueno, Witcher que se gana el derecho de enfrentarse al Gran Todakai. Por supuesto, van desde el winner side. Así que excelente combate vamos a tener ahora. Vimos a un Witcher quien se ha defendido bastante bien con Sagat, pero ahora no hay sorpresas. Se va a enfrentar al JP del Gran Todakai. Mi gente, estamos en vivo por Twitch y por YouTube, así que muchas gracias a los que nos acompañan. Estamos por supuesto en vivo desde Viña del Mar. Es un momento especial con Failor ahí tapando la cámara como bien sabe hacerlo. Sale Pindi, justamente tapando la vista de los jugadores. ¿Qué está haciendo? Está cargando el teléfono, pasa algo. Así que están viendo ahí detallitos técnicos. Hermano, el Failor. La gente ahí. ¡Sale de ahí, alpargata! La gente gritándole. No, mira, el Malaya. Y vamos a ver acá si se soluciona el problema, mi gente. Ahí sí, ahí está. Vamos a ver. Eso. Mod para allá. Si la cago me avisan, significa Fire Lord en español. Vamos a ver entonces qué... Ya. Che, eso, man. Bueno, chicos. Issues. Sí, ahora sí, estamos bien, todo correcto. Parece que no, pues ellos no ven.
Ya. No me haga esa. No sean. Ugh. Ok, pero hemos avanzado bastante rápido. 36 personas el día de hoy. Gran venue, gran convocatoria para cerrar la estancia de verano. Mis muchachos, a ver, cositas quiero saber. Ya, Nexo Geo está disponible, lo eliminaron. Así que esta pelea después viene el enroque con Kempita. Eso, se mató para venir a castear. Quiere puro castear. Así que luego de este combate vamos a hacer enroque de casters. Va a ir Kempita con Nexo, pero sin corte comercial, sin nada. Y cuando ustedes quieran, si están listos, si están dispuestos, denle nomás. Ya. A los players, claro que sí, que le están dando todo. Se viene Iterima Show. Vamos a comenzar, mi gente. Después de este combate vienen 2 casters invitados, 2 personas que han estado activamente en la comunidad, uno por mucho tiempo, otro la verdad que con ganas de contribuir y aportar un montón. Sí. El Kempa es cosplayer además, ha estado en distintos equipos competitivos y hoy, está dentro de las filas de la productora Doexo, mientras que Nexo Geo aparece desde la Season 1 de Street Fighter 6, pero la verdad aportando un montón, generaba material audiovisual, videos, fotografía de nuestros eventos, sin ningún tipo de petición ni remuneración, sino realmente por amor a la escena. Le agradecemos un montón y ahí se ha ganado un espacio también dentro del Sushi Delfín. Vemos que los 2 jugadores están a la espera. Ustedes nos dicen, ¿están listos? ¿Están listos? Sí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿El juego? El juego, no, si lo que pasó de que apagaron el play fue... ¿Quién apagó el play? ¿Pero cómo hicieron eso? No sé, hermano, no cachai que hicieron. Lo cierto es que, bueno, estamos a la espera de aquello para que ya finalmente le demos estos chicos que, claro, están posicionados en ronda número 3 también. El que gane este compromiso será rival de Yangali, que le ha ido re bien. Está una del top 8, situación que también comparten Creed, que se va a enfrentar a Kraime, Bequitos Quimbaku, y faltan algunos otros por saber cuál será su destino, pero hemos avanzado más que rápido, así que mortal veneno, mi gente, y ya prontito tendremos este duelo entre el panameño Gran Todakai y nuestro pana Wichar, que justo le contaba a Doexo en la gran coincidencia. Nuestro amigo Todakai, su nombre de pila es Ricardo Mosquera, y el de nuestro amigo Wichar es Ricardo Mosqueira. Una letra de diferencia. Oye, sí, Ricardo Mosqueira contra Ricardo Mosqueira, no te la creo. Exacto. Separados al nacer. Separados al nacer ellos dos, Claro, ¿cómo puede una letra de diferencia y se llamaran igual? Somos hermanos, pero es que me escribieron sin la I. Sí, claro, lo escribieron mal en el registro civil. Falta ortografía, son hermanos. Y espectacular, tienen casi el mismo nombre, así que se viene combate. Wichar que va con la selección de Sagat. Ojo que Sagat tiene herramientas para poder hacerle la vida difícil a JP. Vamos a ver si está preparado nuestro amigo Gran Todakai. Eso es. Vamos con la acción, mi gente. No hablen tan fuerte, dicen en el stream. Es que, chicos, en vivo es diferente. Acá hay vibra, hay emoción. Nos vamos a alejar un poquito del micrófono, tal vez, cuando gritemos, para que no le reventemos los oídos. Vamos con la acción, mi gente. Gran Todakai contra Wichar, por supuesto, por el pasaje a Lima y el premio al top 3. La medalla de Sushi también, por supuesto, como debe de Sergio. Ahí buena la intervención de Wichar con la rodilla. Ahora el tarjetita de invitación. Segundo hit que cae. Bueno, el Wifi y Yandel al bastonazo. Dolor para el Toda. Wichar muy asertivo. Sigue el Wifi y Yandel. Tiger Knee. Y castiga. Espectacular lo de Wichar, no te puedo creer. Oye, tremendo lo de Wichar, que parte con todo, con las ideas súper claras. Y vamos a ver cómo se va adaptando el Gran Todakai. Quien sabe en realidad que la escena chilena es muy fuerte y que en realidad pueden darse estas sorpresas. No te la creo. De Rairach en rodilla. Entonces lo hace comer porque intentó hacer el check del Rairach. Buen trabajo por parte de Wichar, quien se está luciendo, por supuesto. Está con todo. No, y no te la creo, repartiendo. Se le está escapando muy rápido este combate a Gran Todakai. Hasta que activa, por supuesto, lo busca. Level 2. Es el momento de la confirmación. Va con la presión. Contra la esquina. Abre la grieta. Vamos a ver, mi gente. Y cuidado, que se viene el comeback. Activado. La presión.
Grieta cae desde el cielo y jugada preparada. No te puedo creer el pedazo de comeback que se saca Guram Tudakai. Vamos a ver si esto lo logra revertir. Por supuesto, Witcher, que partió con todo. Este combate está para cualquiera. Aparece desde la grieta, pero lo reciben con Tiger Uppercut. Qué tremendo. Otra vez activación de level 2. Witcher intenta despertar, pero se acaban de pegar un Let's Go Justin y justamente lo mufaron, no te la puedo creer, porque ahora está pegando durísimo el panameño, que por supuesto está de visita acá en Chile y viene a hacer de la suya, que no caiga, que no toque el suelo, porque lo tiene por supuesto contra la esquina y con los Juggle State activados. Casi pega. Se la hizo. Oye, pero clarísimo el gran Tudakai, que manda señal mirando al crimen diciendo I'm ready. Más que listo, no me puede sorprender. Le trajo un poco de incertidumbre a Witcher, pero ahora está con todo el gran Tudakai. Sí, esto no está para nada garantizado. Esto también prosigue al máximo nivel. Tenemos a Gran Tudakai, que ahora puede respirar un pelín más tranquilo. Lo tenía complicado, pero terminó llevándose la primera mano, mi gente, en esta instancia de ronda 3 de Winners. Muy buena la intervención desde el low del Witcher. Agarra el drive antes que se escape el caballero. Está la Naki Naki, ahí donde huele a orina, huele a pipí. Estamos muy cerquita de Valpo, pero no estamos en Valpo, estamos en Viña. Cuidado con los marineros, no sale el corregido. Dolor para Witcher, ahora cambio de role. Uy, le tira un impact. Alcanza a flotar y pegar. Y Rushing tu canilla para dejar las cosas 1-0 en este segundo punto. Otra vez las faltas de respeto de Witcher, que la verdad está haciendo de las suyas. Controla los cielos de Tailandia con ese antiaéreo. Mantiene la distancia y target combo medio fuerte. Uy, ¿a dónde vas con eso? La mano de encima, intento de challenge. Tiene el castigo. Uy, buena, interesante lo que hizo el Gran Tudakai. Se defendió de la nada porque no pegó la presión del Gran Tudakai. Vamos a ver, y pega gran impacto. Falla el combo lamentablemente. Pero el Gran Tudakai no estaba muy feliz con esa interacción. Antiaéreo está perdiendo la paciencia. Está en burnout. Intentó ir muy obviamente previsible. Y esto es chance con lo busca. Level 2. Fantasma y chasquido. Otra vez la jugada preparada y lo va a cerrar. Lamentablemente Witcher lo deja escapar. Y es match point para el Gran Tudakai. Llega un momento en donde el impact en la esquina es tan leíble que al final esa es tu peor decisión. A veces sale, pero en este caso fue la llave del triunfo para Tudakai. Lo tenía complicado. Witcher cerca de cerrarlo con level 3. Y ahora cambia, todo cambia. Activamos el lo busca, a ver qué encuentra. Y encontró daño el pana, que no logra estirar del todo. Y algo de reposición ahí en la figura de Witcher. Pero ahora Gran Tudakai no se complica, espera el golpe lento y le mete trayazo de impact. De vuelta a Wichita, la está pasando re mal antiaéreo. Se le complica la opción al muchachín. Y gente querida, después de este perfect yo, tenemos clasificación a la cuarta ronda, una del top 8 de parte de Gran Tudakai. Se nos va para el losers el panita Witcher. Creo que Witcher tuvo sus chances, él lo sabe, pero a mantener la calma, que está en una buena posición en el torneo. Avanza obviamente el Ricardo Mosquera, mientras que el Ricardo Mosqueira baja al loser side. Mi gente, se viene cambio. Estos dos servidores se van por un momento. Vamos a volver al top 8. Por el momento los vamos a dejar en compañía de Kenpatsu y Nexo Geo. Así es, muchachos, así que mientras dejamos ahí el venue, los cabros saluden, aprovechen de saludar a la camarita. Hacemos el enroque de casters para refrescarnos un poquito y volver con más acción. Recuerden que esto no para en el sushi de Delfín.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo están, Nexogeos? Bueno, Aquí amigo Patsu, acompañándome. ¿cómo estamos, compadre? Aquí estamos una vez más en una nueva edición de Sushi de Delfín, pero esta vez en la quinta región, ni más ni menos que aquí en Viña del Mar, ganando estos pasajes para el JHZ en Perú. ¿Qué dice usted? Quería hacerte una pregunta más que nada. ¿Ya Dígame. aprovechaste de disfrutar la playita? No. No. ¿Por qué será que no disfrutamos la playa? ¿Por qué será? Alguien se levantó a las 9 de la mañana, llegó al lugar, no, se levantó antes, llegó a las 9 de la mañana al lugar acordado y alguien no llegó. Pasan qué cosas, ¿no? Pasa qué cosa, Entonces ¿no? Pero ahora bueno. se nos viene la pelea entre Towers y Maestro. Ojito, ojito, gente, la tremenda pelea que se nos viene Towards, un regular jugador que suele topear, representante del Sword de Dolor, en contra de Duetso Maestro, que en el último tiempo ha tenido un pequeño resurgir, ha salido mucho a la luz. Por ejemplo, yo jugué ese torneo, de hecho me eliminó, ya ganó el torneo, un torneo online hecho por la zona sur, digamos. Entonces, ojito que se viene un muy buen representante. Resaltar que ese torneo lo ganó en contra de Doetso enchaquetado desde Loser, así que ojito. Y bastante interesante también el rendimiento que tiene, ya que trabaja muchísimo. Entonces cuando él vuelve a casa, vuelve a recobrar todo el nivel. Así es, claro, y también una oportunidad gracias a que la estamos haciendo aquí justo en su casa, Claro, en la por región, en supuesto. Valparaíso, iba a decir en Viña del Mar. Entonces ahora nos vamos con el chico del Salón del Dolor, con todos los Exactamente. mixeos, con toda la agresividad, contra El maestro. el maestro de XO, el mismísimo. Exactamente, ahí nos muestran a los players. Ahí está Doetso Maestro en contra de Salón del Dolor Towers, quien fue el ganador de el torneo de Dream Match realizado el día de ayer. Así es. Así es entonces, que viene on point, viene con todo el poder, viene con todo el flow en estos momentos para enfrentar este desafío que, si no me equivoco, corrígeme si es que es así, esta es pelea para top 8. No, casi. Ya, casi. Casi. Ya, pero es Esto la es- pelea para la clasificación o top 8. Estos Winners Round 3. Ojito. Cada vez más cerquita de todo 8 en todo caso. Así es. Ahí desde el chat tenemos a Dani, a Pimpo, Spawn, Pipe Retro, tipo, vamos, Towers, dice. Ahí Rain Black, saludos. Tío Pipe Retro que se echa de menos acá, lo esperaba. Ya, yo lo vi ayer, así que no lo extraño tanto, pero saludos al tío Pipe, saludos al tío. No, siempre se echa de menos a tío Pipe Retro. A cualquier persona de la comunidad Gran que se valor. note su presencia en todo momento, siempre se la va a extrañar. Esperemos algún día ahí verlo en un torneo presencial ahí con los Choripán quizás. Con todos los cabros. Por supuesto. Chiquillos, esos check button o van al tiro. Parece que van ahí al tiro nomás, se dan la mano como los caballeros que son. Y señor director, por favor, vamos a la mocha. Se nos viene toda la agresividad, entonces castéamelo Nexo, Geos. Así es, damas y caballeros, vamos a empezar. Recordemos, Winner Side, ronda número 3. Tenemos a Salón de Dolor Towers con su Infernal Kimberly en contra de Doetso Maestro. Y vamos a empezar la mocha. Ok, perfecto. Vamos a ver que Maestro va con todo el punch, va directamente con la agresividad, mientras que se lo sale acá, le dice Towers en todo momento. Ok, le dio con la patada media. Bastante raro, pero le resultó a final de cuentas. Así que Towers, que va hacia el frente, salta DP perfectamente conectado por parte de Maestro. Chip, damage, punish, contra ahí. 2, 3. Ahora con la barriga le responde aquí Towers, sale para la esquina, lo mandó, intenta el punish counter, no lo consigue, se pone en rango a jugador jugando bien. Muy buena presión por parte de Towers, pero aquí la patada media va a ser de la suya, sale acá, le sale reversa al level 1, esto va, creo que fue un misinput, lo más probable, pero esto va a doler como padre con santo en estos momentos. Da impact nuevamente, perfecto, reversa por parte del jugador, ¡no! Out. Me dejaste loco, hermano. Por nada le llaman a este compadre el degenereque, el degenerado con el level 2 va a ser más que suficiente. Y Towers se lleva el round 1 en este set. Ay, 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 cuando parecía todo controlado por parte de Maestro, llega Towers con toda la agresividad y los mixeos. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Vamos por el Hadoken, empieza el soneo. Le chequea muy bien ahí Towers, que sigue con la agresividad. Command Grab para dejarlo en el piso. Intentaba baitear ahí una patada media. Sigue la presión por parte del jugador del Salón del Dolor. Recibe el Hadoken con Perfect Parry. Intentan buscarse con las patadas. Buen DP por parte del jugador de DXOE. Va por el agarre en counter hit. Lo tiene en la esquina. Le responden punish counter. Intenta buscar por La abajo, defensa. pero el agarre es mejor. Lo sigue dejando en la esquina con el agarre. Busca por abajo.
Agarre de vuelta por parte de Maestro, que no le compra ni una. Bastante tranquilo. Buen DP para salir de la presión. Y sigue la presión por el jugador de DxO. El agarre en Punish Counter. Ya lo tiene en Burnout. Le responde con nivel 1. Se lo saca de encima. Lo busca por abajo. Va Maestro con toda la agresividad. Queda también en Burnout. El agarre. Lo tiene en el piso. Y otro más para llevarse el round. Efectivamente se lleva el round de forma fácil pero efectiva, y esto pone el match point a ambos jugadores para ver quién pone el 1-0 en el marcador. DP perfectamente conectado por parte de Doetso Maestro, castigo perfectamente calculado por Towers, buscó el cross-up, no, Miss Input ahí castigado con un DP. Volvemos al neutral, salto por parte de ambos jugadores. Esto parece Dragon Ball con un harto juego del conejo. Combo completo into level 3, efectivamente, para recuperar los recursos. En estos momentos Towers y bufar a esa Kimberly. En este momento 80 segundos en el marcador. Recuperó harta barra en todo caso en este momento. Towers intenta entrar por abajo, no lo consigue. Presión, toca cuando no le corresponde. Overhead, entra por abajo. Y Salón del Dolor Towers, que pone el 1-0 y nos vamos directamente al juego 2. Que primer punto para Towers y ahora empieza a sufrir Maestro. Responde perfectamente con un DP ahí de antiaéreo. Lo lanza a la esquina con la Jinrai nomás. Sigue con la presión del Drive Rush. El agarre hacia el piso. No alcanzó a chequear ese salto. Le responde Towers, que lo tiene encerrado en la esquina izquierda. Va por el mixeo, busca por arriba, pero Maestro más que preparado. Sigue presionando. El agarre. Ambos se buscan ahí intentando saltarse el neutral. ¡No! Fallamos el DP. Tremendo. Con el level 1 le va a quitar bastante drive. Bien, apórtese bien. A ver cuál es la opción que toma. Castigo con DP. Otro castigo más con la patada Mei. Se lo lleva el primer round. Doetso Maestro. Muy buena conversión, la verdad, para llevarse el round en estos momentos, Maestro. Pero ahora vamos a ver cómo responde Towers a esta situación. Intentan por abajo, no lo consigue. Throw perfecto por parte del jugador de Doetso Producciones. Punish Counter desde arriba. Busca la presión todavía por abajo, no lo consigue. Está intentando entrar demasiado por abajo Towers. Y Maestro lo sabe, pero ahora consigue otra vez la apertura. 7-10 hit. Busca DP perfectamente. Este DP fuerte, pero me sorprende que haya salido, pero muy bien por parte de Maestro. Por algo es el Maestro. Juego neutral. El DP que no le sale. Eso puede ser un muy buen castigo. Más encima que tenía el level 3. Counter hit, está buscando la entrada sí o sí en esto, Maestro. Muy buena idea. Intentaron castigarlo por arriba, pero no consigue. ¡No! Era también una buena idea, pero esto es castigo. Throw, ni más ni menos. Y nos vamos a match point para Towers. Eso dolió muchísimo. Me dolió a mí, me dolió caleta. Como gameplayer, eso me dolió hasta a mí también. Vamos a ver cómo lo intenta buscar ahora Towers, que está con toda la agresividad. Cuidado que tenemos 3 barras guardadas ahí abajo. Lo chequea con Punish Counter el golpe chico. ¿No cambió? Sigue atacando con todo, Maestro, que no le importan las barras de drive. Va por la Jinrai, intenta el castigo por arriba. No castiga el parry. Está recibiendo bastante presión por parte del jugador del Salón del Dolor, que está haciendo valer el nombre de su equipo. Sigue la presión mientras Maestro está recibiendo en la esquina derecha. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Si lo logra cerrar. Level 3. Debería ser más que suficiente. Sí, esto es más que suficiente para poder cerrarla. Y el segundo punto sería para Towers. Efectivamente, que yo, mi querido compa. Y aquí estamos ya. Salón del Dolor Towers con un potente 2-0. Ahí la gente del Salón del Dolor ha sido presente en el chat del stream para darle las felicitaciones a su compañero. Tremenda pelea, loco. Sí, intensísima, estuvo bastante interesante. Sí, porque independiente de que fue un 2-0 por parte de Towers, fue un va-y-ven todo el rato, así que nada, tremendo. Claro, Maestro partió con toda la calma del mundo, pero se le vino encima la avalancha de mixeos por parte de Towers, ahí demostrando por qué es del equipo de Salón del Dolor. Lo metió directamente al salón. A que duela nomás. Exactamente, y bueno, ¿cuál es la siguiente pelea? Vemos que los jugadores están ahí y vamos a tener a ni más ni menos que a Maxila y Octavarium. Maxima y Octo. Octavarium, un chico ahí que está dando la sorpresa en el torneo. Así es, yo voy a decir, yo a esta persona no lo conozco, debe ser lo más seguro un jugador de aquí, de la región, mientras que Maxila ya un clásico aquí en este canal, precisamente en los Sushi de Delfín y en muchos otros torneos a lo largo del país, representante de Santiago. Y vamos a ver aquí otra pelea, Santiago contra la quinta región. Exactamente, contra la Pantera del equipo Black, que está dándolo todo. Tuvo bastante buen resultado en el torneo de Movistar en Fibra Series. Así es, si no hay algo, tercer lugar.
parece que fue, o segundo. Ahí no me acuerdo muy bien. Bastante fuerte como está Igualmente pegando. es torneo que va mínimo top 4. Mínimo. Sí, por supuesto. Así Y que por el vamos lado de Winners. vamos a ver el resultado que se nos viene ahora entonces. Una Yuri bastante interesante que A ver, estamos por viendo por mientras, ahí. actualización, ¿cómo vamos por las brackets? Por los brackets estamos pasando a cuartos de final. Esta pelea sería para ganarse un puesto en los cuartos de final. Así, y sería el que gana aquí, jugaría después contra Towers. Claro, se enfrentaría a Towards. Después se nos vendría la pelea de Grime contra Crime. Ojito, Mirror de Blanca. No lo sabemos, No lo sabemos. Mientras acá, también hay una pelea muy Usará interesante. su personaje número 1, 2, 3, 4 7, 8. o 10. Ojito, pero abajo va a haber una pelea igual de interesante que es Yangari en contra de Tobagai. Ese es un match que se va a repetir, que también lo vimos en un torneo presencial hace poquito. Ojito. Pero vamos a concentrarnos en lo que viene ahora, que es Octavarium versus Maxila. Exactamente, mi compa, exactamente. Y nos vamos a la mocha. Recordemos, Octavarium, jugador agente libre en contra de BLK Maxila, quien para este enfrentamiento decide llevarse a su Mai Shiranui. Vamos a ver que la primera interacción se le está llevando en estos momentos el jugador agente libre con esa Yuri. Intenta muy parrea perfectamente los movimientos que le avanza el Maxila. Juego neutral perfectamente por parte de ambos jugadores. Punish contra por parte de Maxila, que va a llevar a la esquina en estos momentos. DP visto, castigadísimo. Into level 1. Buff para el personaje de SNK, que esto va a generar estragos. Perfecto el Punish Counter ahí al agarre. Esto debería, efectivamente es KO, y Maxila se lleva el primer round. Uy, bastante daño y quedó quemadita esa Yuri. Está yendo con todo Maxila. Ay, fallamos el Kakeru nomás. Castigo por parte de Octavarium. Sigue presionando nomás. Ay, cómo le miente en la cara. Ahí le lanza un negativo para después tirar DPOD. Eso sí que es sucio. Parece jugada del Unreal. Jugada del Unreal, definitivamente. Ahí va por el pisotón en el momento preciso. Esto lo va a seguir con... ¡Ay! Se le cayó el combo y le resultó igualmente. Efectivamente, hasta yo me oriné mis pantalones tras ese resultado, pero vemos ahora busca el overhead, no lo consigue otra vez. Jugada de Unreal. Ahí level 1 en el combo, buff. Intenta el soneo en estos momentos el jugador de Mai Shiranui. Busca el salto, perfect parry, no, perfect parry por parte de Octavarium, pero no consigue nada para esa interacción. Pero bueno, va de modo rush down. Ojito, como Maxila se esperó para cubrirse el proyectil de abajo. En estas circunstancias se va para atrás, se está pasando ahí. Oh no, ojo, problemas técnicos, gente. Este es el control de Octavarium que tiene error. Ay, qué mal, qué lástima. Sí, bueno, un poco se está complicada cubriendo la cosa, se está moviendo. Ni modo, asumo que vamos a ver qué decide Maxila. Me imagino que se lo está matando porque cobra punto. Claro, veamos y si sería forma espitruneada 1-0. 1-0, cobra punto. Ya entonces vamos a reconectar, a hacer los cambios pertinentes. Así vamos a ver ahí mientras los jugadores están haciendo el arreglo del mando del control. Por lo que veo, el jugador de Octo está con Xbox, mando de Xbox. Sí, un mando de Xbox que anteriormente había tenido un pequeño problema en una de las Play, pero después pudo jugar efectivamente en una de las estaciones. Sí. Bueno, voy a aprovechar también la instancia antes de seguir para saludar a las personas que van llegando por ahí, todo lo que está en el chat, a Darwin que llegó y a Phantom Panga que llegaron hace poquito. Saludos a los cabros y a todos los que están en sus casas viéndonos aquí. El Sushi del Fin en su edición Viña del Mar, gente. Tremendo. Exactamente, ahí tenemos a Dark 1015 que pregunta ¿quién está dando la cara por TDF? ¿TDF? ¿Qué es TDF? ¿Qué es TDF? Esa es la gran pregunta, ¿qué es TDF? Bueno, como dijo un hombre por ahí, si gana es de otro equipo, si pierde es TDF. Si gana lo contrata TDF, dice. No, si gana no es TDF, si pierde es TDF. Ya. Pero bueno, esperemos aquí los cabros estén haciendo el arreglo correspondiente. Vamos a esperar que los cabros nos digan qué ocurre en estos momentos. Vamos a esperar la luz verde. Voy a buscar también, tómatela nomás, voy a buscar otra. Tío Pipe, por Dios. Nah, pero no lo voy a decir aquí en el stream, pero tío Pipe, ¿usted sabe lo que escribió?
Sí, tío Pipe sabe lo que le gusta. Como dijo un amigo por ahí, el que come todo no pasa hambre. Sí. Para usar su control inalámbrico DualSense necesitamos utilizar... Ya, ok, está haciendo los ajustes. Vamos a ver, esperar. Qué mala situación en estos momentos. Y de hecho que lo peor es que Octo iba bien. Iba bastante bien. Bueno, iba parejo. Pero ir parejo contra Maxila es un lograzo. Ser un tremendo jugador. El que perdona murió en la cruz. Iba bastante bien. Eso ahí. Vamos a ver qué es lo que se puede viendo hacer. la gente que está aquí en el venue. Ahí tenemos a Cry, a Senpai, a Kai Senpai, ahí a los cabros. La casa de Oye, pero Maxila que se ve. ese también es el rincón del KO. El rincón del que yo, pues claro. Él es el rincón del KO. Pueden ver sus videos en YouTube de reseñas de videojuegos, podcast hablando sobre las franquicias y lo más interesante, análisis de todo ello. Así que nos vamos con la pelea. ¿Están listos? Sí, están listos los cabros. Ya parece que hicieron su juego correspondiente. Recordemos 1-0 en estos momentos. No, Maxila. Patito. Ahí listo, ahí están haciendo los correspondientes. Yo aquí quedamos casteando presión en esquina. Otra vez con DP y Exos, parte de Octovarium. Ahí que no hay castigo correcto por parte de Maxila. Pam Pam se nos quema en estos momentos. Octovarium consigue la entrada, consigue otra entrada más, no logra confirmar. Se va para atrás, busca el special, no lo consigue. La infinita por parte de Mike Shiranui. En este momento lo tiene en la esquina. Drive Impact, faltaba un poquito para la esquina. Salto otra vez, va a mandar los abanicos. ¡Ay! Consigue overhead into overhead. Otra vez y match point para Maxila. Overhater en la esquina. ¿Overhater? Está dándole con todo al parecer Maxila, que logra chequearlo perfectamente por abajo. Va por el level 1. Potenciamos los Kachosen. Entran en Punish Counter. Otra vez un overhead en Punish Counter nuevamente. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Busca por arriba. Ay, ay, ay. Agarra hacia atrás en Punish Counter. ¿Qué pasa por allá? Intenta responderle ahí Octavarium, pero no lo logra. Le chequea. Reacción empuja. Reacción into level 2 en este momento por parte de la Pantera y va a ser suficiente y pone un 2-0 en el marcador en estos momentos y esto es ya... Entonces Maxila sería la persona que estaría peleando después en contra de Towers. Así es, después de una lamentable situación ahí con el control, sí, cosa que podría pasarle en realidad a cualquiera. Es una lástima. Claro, perdió un punto y eso le dio la ventaja ahí a Maxila para que pudiera terminar más rápido. Así es, pero no, recordemos que todavía le queda el loser side y si hizo un excelente trabajo hasta llegar a este punto, puede seguir remando por el lado del loser. Así que nada más que a darle. Así es, entonces le queda su segunda vía ahora y nos vamos con la pelea entre el jugador de Blanca DXO Kraid contra el representante de Falcons acá en Chile, que es Kraime. Efectivamente, el jugador de Falcon en este momento se va a medir en contra del jugador de Doexo, ¿verdad? Sí, Doexo. Parte del equipo Doexo aquí, del equipo de Don Patito. Sí, así que vamos a ver en este momento pelea. Yo lo que digo, me gustaría... ¿Se viene Mirror? ¿Mirror? No lo sé. Pero sería bastante interesante poder verlo. No, en este momento vemos, bueno, ya sabemos que Kraime usa un abanico infernal de personajes en estos momentos. Y últimamente se había visto mucho con Mai, como que la era de Blanca ya fue. Como si lo hemos visto, claro, ahora sí. él era de Mai Shiranui. Sí. E incluso no se ha visto tampoco a su Ryu. Está usando mucho más Bison en ese sentido. Incluso está eligiendo a veces hasta JP en algunos torneos. JP. Onda, el niño está practicando todo lo que puede. Sí, está sacando absolutamente todo y vamos a ver qué es lo que va a elegir. Uy, DJ. DJ, si me lo preguntan personalmente, es un matchup medio complicado para Blanca, pero si Blanca logra entrar, las opciones defensivas de DJ lo tienen un poquito corto por el level 1. Yo quejándome, no lo usa y mira quién va a sacar. Exactamente, viene con Ryu, se quiere lanzar con todo al parecer el chico de Falcons. Exactamente, él sabe, estoy a solo una el top 8, no quiero arruinarla justo en este momento, así que en esta al menos me voy 2-5. Ok, vamos jugadores que me imagino que están haciendo el check button correspondiente en estos momentos. Y nos vamos directamente al juego número 1, ¿qué pasó? Se nos viene entonces. Busca con el Hacho que ahí en el neutral a ver si es que caía Kraid.
La patada débil ahí para generar distancia. Uy, castigo por parte de Kraime, que tenía todo solventado. Va por la Tatsu y carga el primer Denjin Renki del round y de la pelea. Busca entrar con el Drive Rush. No es suficiente para romper esa defensa porque Kraime está parreando todo. Le responde. Va con los rodillazos. Le responde Kraime con bastante presión. Intenta buscarlo. Castigo por arriba del representante de Falcons. Nuevamente la Tatsu. Otro Denjin Renki. Sigue la presión y está sufriendo Kraid, que está perdiendo bastante drive. Sonó como una rima. Y le responde nuevamente. Esta vez se burnea a Kraime. Burnea a Kraid. Y esto es bastante complicado. Primer round para Kraime. Kraime Falcons, Crimen que le hace la infinita a Kraime en estos momentos, consiguiendo el primer round. Ojito, rara apertura, pero la consiguió, con lo importante supongo. Perfecto, DP Jetskar, Raka sale acá, le dijo counter hit. Y este round... espera. No va a matar. ¿Mata? No va a... Ojito, ¿y ese speedrun no se tardó más de 15 segundos? Oye, Kraime, déjame castear, por favor. 1-0 para Kraime. No quieren mandar a dormir rapidito, parece. 1-0 Kraime, que se lo llevó bastante rápido. Ahora entra con el overhead con toda la agresividad. Kraime, que tiene muy perfectamente medido a su rival. Kraid, que intenta buscar, se come todo en counter. Está recibiendo y no consejos. Hoy eso esta vez remonta Kraid ahí con el agarre. Le cambia el lado y aprovecha nomás Kraime para castigar. Bastante dolor y ya es match point. Exactamente, match point para Kraime. Como están diciendo ahí en los comentarios, esto para Kraime es un trámite en estos momentos. Dijo, pasa para acá, quiero mi pase a top 8. Vamos, counter hit nuevamente, consigue la apertura correspondiente, apertura correcta. Kraid, que le responde en esta situación, le chequea el drive rush, busca el overhead perfectamente conectado. Into level 2, efectivamente. Se viene el install por parte del jugador de Blanca en esta circunstancia. Deja ahí, se levanta nomás con el DP Jets en todos momentos. Kraime, ojito los recursos. Justo toca Into level 1. Kraime sabía lo que estaba haciendo. Agarre perfecto por parte de Kraime. Busca la apertura. Kraime que la consigue. DP, no hay DP. Punish counter, no. ¿Qué está pasando, gente? Punish counter, lo deja en esquina. Kraime que recupera los recursos. Y Kraime que está a punto de hacer lo mismo. Pam, counter, hit, punish counter. Tatsumaki Senpu Kyaku. Y damas y caballeros, el trámite está hecho. 2-0. Y para Falcons, Kraime le dio falsas esperanzas simplemente para despacharlo a su casa. Díganle al Kraime que con este stick, dicen por acá. Sí, bastante rápido, sí, la verdad. Es que la verdad no es por decir algo, pero y ahora se nos viene una pelea bastante interesante entre uno de los jugadores venezolanos que ha estado aumentando bastante el rendimiento, que es tremendo. DXO, Yangali. Yangali, gente. Yangali, ¿y quién? ¿Contra quién se va a enfrentar? Contra Gran Todakai. Oh my god, saluda al Nuye, gente. Saluda a la gente que está llegando aquí al stream en estos momentos. Vamos a ver, recordemos, Yangali Doetso en contra de Gran Todakai. Esto va a ser JP en contra de Sagat, más probable. Ahí está haciendo el llamado. Probable. El match. Saludos a los cabros que le han mandado saluditos por acá, le han mandado su cariño. Hable, po. Dame los cabros. Gran al revés. Va bien como el bracket. Da lo mismo, Pokempa. Hay que ser ordenadito. Sí, hay que ser ordenadito, pero muchas gracias, se agradece. Sí. Pero da lo mismo, se agradece. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Bueno, por lo menos tenemos sonido acá. Tenemos sonido, que es lo importante. Tenemos salud. Hay gente mandándole saludos, el apoyo a Yangali que quieren ahí. Alumno estrella por parte de Discounter TV en este momento. Y efectivamente nos vamos a ir a Sagat DJ. Absolutamente. Sagat JP. Absolutamente. Hay un saludito a Nuge, FGC, que siempre se pasa ahí por los torneos también. Y nos vamos a la mocha directamente en estos momentos. Yangali en contra de Gran Todakai.
Y por favor, un beso, perfecto, patito. Y nos vamos directamente a la mocha. Y vemos que Gran Tokai está con todo en estos momentos. Consigue la interacción, consigue el combo. No deja en estos momentos que se acerca Yangali. Yangali que consigue acercarse más, no la entrada. Punish Counter perfectamente conectado por parte de Tokai. Perfecto con el teleport. Va a mandarlo a esquina, level 1. Lo va a dejar prácticamente casi listo. Muy buena idea ahí. Pero con la grieta. Perfect, 7 letras que yo. Muy bien medido y controlado los espacios por parte del panameño, que esta vez comienza nuevamente con la agresividad. Deja una grieta arriba nomás, esperando a ver qué es lo que hace Yangali para intentar entrar. Va por el agarre, lo lanza al suelo de la esquina derecha. IDP, perfecto. Entra por arriba esta vez. Muchísimo daño le está haciendo ese JP que está acorralado. No hay crosscut, le golpean counter hit nomás y va por el agarre el panameño controlando el escenario. Le responde con un DP UD nomás Yangali, que busca por arriba, lo logra concretar. Vamos a ver si es que se gasta las barras, gasta level 1 para maximizar el daño y se lleva el segundo round. Efectivamente, el round que se lleva en estos momentos Yangali, que se hizo un tremendo juego después de la primera ronda. Vamos a ver cómo responde a esto Gran Tokai. Tokai que está dejando el setup, deja la grieta, salta, Seiya. Perfecta defensa, Dry Impact, cara raja en estos momentos Tokai into level 2. Vamos Yangali, dice aquí la gente, Yangali que es la voz del pueblo, Dry Impact. Perfecto, 15 hit, 16, 17 hit. Otra vez setup, consigue. No busca el grab, no lo consigue. Eso puede haber sido castigo. Bueno, entra, pero puede ser un castigo mucho peor. Eso es completamente por cierto. supuesto, ahí con todo. Bueno, grieta. Le pone los picos. Cara de raja. Ahora es Yangali. Tiene que hacer algo, tiene que buscar daño. Lo tiene en esquina, Dry Impact. Y esto debería ser más que suficiente. ¿Y tú qué? Bueno, fue raro, pero 1-0 para Gran Tokai. Prefirió asegurar ahí con el chipeo nomás. Y es primer punto para Gran Tokai. Gran Tokai solo a un punto de pasar a lo que sería el top 8 por el winner side. Y si no me equivoco, la siguiente, si logra llegar Gran Tokai, sería Graime Gran Tokai de una. Por supuesto, se nos enfrentarían dos exponentes internacionales. Exactamente, va a ser muy potente, Kempa. Vamos a ver qué es lo que hace ahora Yangali para reponerse, que estaba bastante agresivo en el segundo round. Va nuevamente por el overhead, intenta el agarre, pero estaba preparado todo acá y le responde con el Kane nomás. Busca con la púa, logra colocar otra grieta más. Mantiene el control total sobre la pantalla. Ese Dry Impact no iba a llegar a ningún lado con el soneo de Yangali. Le responde con el level 1. Intenta buscar una entrada. No hay ni pi por parte del jugador venezolano. Y se lleva el primer round y está en match point Gran Tokai. Exactamente, ahí por fallo en el DP, en el antiaéreo, Gran Tokai se lleva la ronda. Pero aquí es Yangali quien se hace con la delantera en el segundo round en el juego número 2. Bueno, ya Tokai en la esquina, perfecto, baiteo a la amnesia en estas circunstancias. Le mete todo el DP cargadísimo, se lo mete todo. Ay, perdón. Eso no sonó bien. DP, ahora sí, DP lo tiene en la esquina en estos momentos. Un counter hit, overhead. Y solo a un range de Yangali poner esto 1-1. Hay DP en la casa de Yangali, que está con todo intentando remontar esta partida. Busca con el Fireball OD. Nuevamente ahí todo acá intentando mantenerse a distancia, controlando el espacio. Va por el level 2, quiere confundirlo y mixearlo. Le sigue dando golpe, llevándoselo a la esquina izquierda. Yangali que se mantiene defensivo, pero le responde el Dry Impact. Todo acá que tenía todo perfectamente calculado. Vamos a ver por cuál setup va hoy día. ¿Será el mismo de ayer, el de mañana? Le responde con level 3 y lo bloquea. Esto es el paso a top 8 por parte de Gran Tokai. Exactamente, felicitaciones también a Yangali, que ante tremendo exponente internacional dio tremenda pelea. Fueron detalles nomás. Sí, detalles que cuestan la vida en realidad contra personajes que están fuertes, pero que igualmente requieren manos. Es bastante difícil saber cómo jugar también. Exactamente, y bueno, entonces ya, ¿quiénes son los siguientes contrincantes para llamarlos a la arena? Se nos viene uno de los jugadores más fuertes que utilizan al Shotokan. ¿Quién?
Se nos viene Bequitos Tú Bequitos en contra de contra Queen Baku. ojito, damas y caballeros, esta también es una pelea de tremendo nivel. Ambos jugadores que a lo largo de todo lo que fue 2025 y lo que va de 2026 fácilmente son de los jugadores más potentes que se ha visto en la escena chilena, ya, sobre todo Bequitos, que ha tenido un desempeño tremendo, Sí, brutalísimo, torneo sensacional. que va top 8. Absolutamente, Queen Baku también, que puede sacar los pasos prohibidos, Los tanto prohibidos. sea con su Manon o con su Sea Viper, porque ambos están muy fuertes. Así es, así que esta promete ser otra pelea de titanes en estos momentos, así que no más que los jugadores se posicionen porque se viene tremenda pelea. Por mientras, Kempa, actualízame cómo va la llave por el lado de Loser. ¿Quién se fue para la casa? ¿Quién sigue? Sigue avanzando por Losers. Den Wichar Cloud, que acaba de derrotar a señor Papa. Señor Papa, Está Maestro aún vivo ahí esperando. entre Y- Goku y Octo. ¿ya? y Octavarium. Y también está Blastbeat esperando ahí como un ganador. Aguante Blast Beat. Así es, entonces vamos a ver, ahí están los cabros esperando sus peleas. ¿Verdad? Porque los cabros están ahí, se están quedando en la casa de Crane en esta circunstancia, así que esto es automatch. Sí, Y ojito que alguien viene por aquí abajito, ustedes no lo ven, pero viene el gatito del local, viene por acá. un saludo Lo perdió el gatito. a Jaime Zuni, que dice: vamos, Besquitos. Así es, el de Best, es de Best. Besquitos. Así es, Bequito, vamos jugador y decía supremo. Y ojito que parece que se nos viene Elena en estos momentos. Elena, una Elena, opción quizás va bastante... con una player que pide check bottom, quizás sea eso, igualmente, pero nunca descartemos esa posibilidad. El Besitos. El vecino, el Besitos. Y Maichi, ya, se viene Maichi Anui realmente en estos momentos. ¿Es pelea o check bottom? No responde, pero creo que es pelea directamente. Van a probar, parece. No, es check bottom ya. Prueba de Es botones. Es check bottom. De parte de ambos jugadores. Se nos viene Maichi Anui entonces por parte de Queen Baku, mientras que, bueno, en todo caso, Bequito no tiene otro personaje como para poder hacer un counterpick en estos momentos. No, la verdad es que no. Ken, de cierta manera, le cuesta un poco ese match, pero es capaz de solventarlo con la agresividad. El problema es cuando se queda lejos, igual que contra cualquier personaje Heartzoner. Claro. Ojito, Ronald McDonald. Bequitos al Besitos, dice. Hay Bequitos que va por una hamburguesa ahí con la skin del Burger King del McDonald's. Y ahora sí se dan la mano como los Warriors que son. Y nos vamos directamente aquí, Kempa. PLK Queen Baku en contra de Doetso Bequitos. Así es, entonces se nos viene esa sensual Manon contra el Ken de McDonald's. Vamos a ver qué es lo que hacen ahora ambos jugadores. Un personaje grappler contra un rushdown. Choto rushdown bastante fuerte. Y intenta buscar por arriba. Se defiende bastante bien. Queen Baku le responde nomás. Va por el drive rush para mantener presencia en el stage. Lo lanza hacia la esquina derecha. Le castiga perfectamente. Reverse ahí. Vamos cargando las medallas. Intenta confundirlo con el 50-50. Intentó el command grab, pero no lo logró. Bequitos, que estaba totalmente atento, le castiga. Va por el agarre esta vez. Nuevamente la presión de ese Ken Master que está con todo. Busca por abajo, luego por arriba. Le responde Queen Baku y castiga. Otra medalla más, que ya son 4 y el primer round para Queen Baku. Efectivamente, perfecta optimización por Baku en estos momentos, que consigue la kill. Cuarta medalla, como dice aquí Kenpatsu. Bequitos que va hacia atrás. No hay antiaéreo parte de Baku en estos momentos. DP Jet sale acá, le dice en estos momentos. Sigue la versión overhead, no lo consigue. Quinta medalla ahí con el command grab. Y ojito que se viene, cualquier entrada de Baku en estos momentos puede ser muy peligrosa por el daño que genera su personaje en estos momentos. Bequitos que busca el spacing, tenerlo a la distancia. Esa Manon, hacer de las suyas. Manon que va de frente, busca el grab, lo consigue. Segundo grab, lo consigue. No hay DP, no hay antiaéreo. Bueno, no tiene DP la Manon, no dije nada. Olviden lo que dije. Lo que sí está pasando ahora es que no hay antiaéreo. Presión en esquina por parte de Bequitos, que tiene el momentum. Se levanta con level 3 y esto debería ser más que suficiente
Y con el baile sensualón, esto debe ser 1-0 para Queen Baku. ¿Con 5 medallas? No creo que mate, ¿eh? No, ¿para qué? No. Nos vamos a selección de personajes, entonces. Va a Respiro. tomarse un respiro. Es que dijo, verdad que estoy a dieta, no puedo estar comiendo McDonald's en este momento, me voy a la skin normal. Claro, ya salimos de trabajar del McDonald's y nos vamos a colocar la ropita de calle nomás. A ver si con esa jugamos un poco más cómodo. Bequitos ahí que se la piensa bastante tranquilo frente a esa impecable defensa de Queen Baku. Exactamente, y muy difícil entrar a la Baku en estos momentos. Así que va con todo, parte con la Dragon Lash nomás, va por el agarre. Presión y se lo saco con Drive Reversal. Queen Baku, bastante inteligente decisión. Mientras que tiene la ventaja del Drive, Bequitos sigue presionando. No hay respuesta por parte del jugador de DxO. No logra responderle ahí a ese overhead. Nuevamente corre para confundir a Queen Baku, que está bastante tranquila. Entra por abajo, va por el overhead nuevamente. Los parries de Bequitos que se hacen presente y castigo con la Jinrai, va por el overhead. Quiere confundirla, esta vez va por el aire a aire. No, castigo de Bequitos en counter hit. Ambos jugadores midiéndose perfectamente las distancias. Buscan cross, pero no hay castigo. Bastante intranquilo. Vemos a Bequitos que está con toda la agresividad esta vez. Va por el DR nomás, otro agarre. El mejor grappler de Street Fighter 6. Efectivamente, Street Fighter 6 gameplay acabamos de ver en estos momentos. Perfecto por parte de Bequitos, quien se lleva el primer round aquí en el set. Vamos a ver cómo están en estos momentos. DP Jet sale acá, le dijo en estos momentos. Sale para allá, busca, consigue el bajo, consigue el alto, pero no hay confirmación a partir de eso. Lo que sí hay es DP fuerte, busca otra vez. Se le escapó lo fuerte. Eso, creo que si Oye, no me equivoco, alcancé a ver que sacó en la patada fuerte. Los 50-50 están ida y vuelta. Así es, sale acá nuevamente con el DP y es a la distancia de Bequitos. Ojito que está en circunstancia, está en el momento que puede solo una entrada y level 3. Vamos a ver qué hace Manon. Wow. Level 2. No mata, ojito por parte de Bequitos que está en problemas, pero ojito. Overhead por parte de Manon. Lo atrapó Y pone el match directamente. Lo atrapó con el overhead ahí a Bequitos, que intentaba buscar la distancia. Logra medirlo ahí con los jabs. Nuevamente busca la distancia, se lanza de manera agresiva. Tiene la desventaja en el drive, esto podría costarle bastante, pero la recuperamos rapidito con este level 3. El Shinryu Repa que la va a lanzar al techo para que caiga. Vamos a ver por qué es lo que va Bequitos. Fue por el Miti, luego se equivocó ahí con el sweep. Lo busca ahí Queen Baku, que está a la espera de cualquier cosa que pueda castigar. Va por el Command Grab. Son 4 medallitas las que tiene ahí arriba guardadas. El Hadouken de Bequitos que mantiene la distancia. Intenta buscar nuevamente. Sigue chipeando esa barra de drive. Hay castigo, un counter hit. Esta vez el Ken Player va por todo y es su primer punto. Igualan 1-1. Exactamente, 1-1. Ahí la gente apoyando a Bequitos aquí en el venue. 1-1. Recordemos, vamos a ver si hay. Pero no hay que mensaje por Baku. Y nos vamos directamente al juego número 3. Recordemos, esto es match point para ambos jugadores. Cualquiera que sea el ganador en este momento se va a llevar el pase al top 8 por el lado de Winners. Vamos a ver, Queen Baku consigue la primera y segunda entrada. Conversión perfecta dentro por la Manon Player. Ojito para hacer puente cheo por parte de Baku en estos momentos. Ken que está en la esquina. Debería ser la situación al revés, pero bueno, no. Busca la presión. Command Grab perfectamente contado por Baku. Segundo Command Grab consecutivo. Cuarta medalla. Sale a Caris en estos momentos. Estado de burnout para Bequitos. Quien tiene que hacer un milagro, que está en una situación muy pero que muy complicada. No. Ya va a ser más que suficiente. Y es match point para Queen Baku. El que no arriesga no gana, dijo Bequitos, es que está a punto de sufrir ahí en esa esquina. Otro agarre más. Castigo ahí con el golpe medio. Lanza la Jinrai para llevarlo a distancia. Nuevamente va por un agarre. Está jugándole ahí al mixeo del 50-50. Tiene que escoger bastante bien Queen Baku si quiere salir de la... Se para con level 1 y le cambia al lado. Bequitos en problemas. Nuevamente entra en counter hit bastante inteligente. Level 2 para maximizar el daño de la conversión. Va por el Hadouken. Entra con el Drag y buscaba otro agarre más. Va por el medio. Le castigan punish counter.
Queen Baku que va juntando la quinta medalla. Bastante complicada las cosas para el Ken Player, que está manteniendo la distancia y buscando la entrada. ¡Ay! Dry Impact, perfecto ahí. Doble match point. Exactamente, ojito que esta pelea está realmente de infarto. Quizás es la pelea más peleada de lo que estamos viendo en el pase a top 8. Reset conectado por parte de Bequitos, manda menor a la esquina. No le logra ver aquí. Recordemos que el que gana, el que pierde aquí, no solo se va a la Velusa, sino que va a tener que lavar el auto. Están peleando por eso. Coman Grack conectado para afuera. Ojito Bequito que está en las últimas circunstancias. Salto, no hay interacción, punish counter. ¿Level 2? Sí, efectivamente, y level 2 ataca los recursos en estos momentos. Bequitos, estado de burnout para Baku. ¡Oh! Tremendo set, tremenda jugada por parte de la Manon Player. ¡Oh! ¿Qué está haciendo Baku? En estado de la infinita, no infinita. ¡Ah! Exactamente, todos estamos así en la misma circunstancia. Y ojito, se viene. ¡Ay, ay, ay! Grab, cuidado, tiene la barra, los recursos. ¡Ah! Chequeo perfecto por parte de Queen Baku. Tremendo pelea que acabo de ver. Y Bequitos va a lavar el Ferrari. Atentísima Queen Baku, entonces ahí a cortar. Ese Ay, run stop de Ken. Mercury Boy, Sarpi, Play Leo, Pipon, que todos le están mandando ahí las felicitaciones a Baku por tremendo, porque de verdad fue tremendo match el que acabamos de ver. Sí, bastante complicado porque no los vi a ninguno de los dos jugando su juego. Parece que ambos se conocen bastante y estaban tratando de confundirse el uno al otro en base a puro 50-50. Así es, 50-50, 50-50, agarre, no, techéame, no, que el overhead, que el level random, que el DP Jets, no. Y realmente usaron todo lo que tenían a su disposición y todo les salió bien. Y hablando de 50 y 50, se nos viene una pelea interesante entre uno de los reyes del 50-50, que es Towar del Salón del Dolor. Ahí, así es, ya se está haciendo presente la gente del salón animando a Towers porque se viene la Pantera BLK en contra del degenerado del Salón del Dolor. Exactamente, el degenerado. Para la gente, yo lo digo generado porque hace jugadas muy locas, por eso le digo así, no es que solo quiero aclarar ese detalle, es un apodo que le digo yo, ¿ya? Solo quiero salvarlo de cualquier funa. No, acá no hay que ponerse la capa por nadie. Bueno, si hace otra cosa ya no sé, pero están preguntando dónde está la bella Missy Lee. No sé. No sabemos. No pude ir, tenía eventos de que yo pagado. Oh. Razonable, creo yo. Ya la apuraron. Razonable. Y acá tenemos varios fanáticos. Acá tenemos varios fanáticos de Missy Lee. Así vemos que un jugador y están haciendo la prueba autónoma correspondiente ahí en el stage de selección de personajes. Bueno, no lo vemos, pero se escucha. Sabemos que están haciéndolo, no hay por qué revisarlo más. No hay por qué desesperarse, si total. No, pues así los cabros están ahí preparados. Porque saben que esta va a ser también una mocha muy peleada. Se dan la mano a los jugadores y este tío Patito, pónganos la mocha porque se nos viene la pelea. Exactamente. Mira, hace tiempo que no veíamos ese JP. ¿JP? Bastante interesante. Vamos a ver algo tremendo. Quiere tomárselo en serio al parecer. Maxila va a ir con todo. Ya empezó con la agresividad, buscó con la púa, mientras Towers está intentando ver qué es lo que hace. Le castiga perfecto Maxila, atento a todo. Una púa por abajo, ay, busca nuevamente OD con el slide. Busca por arriba, atento Maxila, perfect parry por parte de Towers. Intenta confundirlo con el codazo, pero le castiga nomás con la patada fuerte, va con todo. Portal arriba para mantener el control de la pantalla. Está yendo con todo y se lo saca de encima de manera tan fácil Maxila. Lo hace ver bastante simple, pero de seguro le requiere bastante complejidad el poder medir ese Towers. Ahora se le viene con todo encima, no logró cortarlo a tiempo. Va por el Amnesia UD, ay. Logra castigarlo Maxila, se saca la presión temporalmente de ese jugador del Salón del Dolor que estaba intentando ser la pesadilla más grande. Pero no lo consigue en estos momentos. Y exactamente, y de hecho me parece muy curioso el counter que le está sacando Maxi en estos momentos. En vez de haber ido con Mike, por ejemplo, con su Kami, con su Ed, decide ir con
JP en este momento que es muy bueno en contra de Togo en este momento, porque no deja acercarse, cosa que no estamos viendo en estos momentos. Yo hablando de por qué es bueno el counter pick, pero aquí Towers demostrando, sacándose level 2 into perfect y no me dejó terminar toda la tesis. Sí, yo creo que es más un tema de comodidad, porque Kimberly igual tiene hartas herramientas para poder entrar en este match. Pero Maxila quiere demostrar aquí quién manda. Exacto. Definitivamente. Siempre quiero hacer eso, sí. Se lo saca nomás con el drive reversal y entra por abajo. En counter hit lanza otra grieta más para confundir. Va por la púa, pero esquiva todo exitosamente Towards. Towards ahí a distancia intentando buscar una posibilidad para entrar frente a ese JP. Busca por abajo y lo corta Maxila nomás. Intenta por el parry, se confunden ambos jugadores. Castigo en punish counter por parte de Maxila. Empieza la agresividad y esta vez lo confunde con un fantasma. No cae en la trampa. Hay castigo con las púas. Triple púa se llevó el jugador del Salón del Dolor. Y esta vez sigue la presión con el ataque de los kamikaze super fantasmas. Lo lanza hacia la esquina izquierda. Busca por arriba. Lo confunde nuevamente. No hay nada en el gap. Lo logra cortar preciso en counter hit Maxila, que esta vez está en burnout. Vamos a ver qué es lo que hace ahora Tower para aprovecharse. No lo logra finalmente. Y Maxila, que está completamente atento, se lleva el primer punto. Así es, chequeo perfectamente conectado por parte de Maxila, que le da el round ahí, el primer punto en el marcador. Soneo perfecto por parte del JP Player. Vamos a ver, punish counter, 1, 2, 3, 4, 5 hits en estos momentos. Deja la grieta, explota, no pasa nada. Ahí lo pone más grietas todavía. Otra vez chequeadísimo ahí con la patada chica. Otra vez Tower con miedo de entrar, no quiere hacer mucho en el jugador del Salón del Dolor. Busca entrar, no lo consigue. Ahí otra vez chequea 3. Uy. Chequeado. Atentísimo. Así es, muy atento en este momento. Juego extremadamente pasivo. Sale acá, le dice Maxila: yo te quiero a la distancia, no te quiero aquí. Toma level 1, te devuelvo el 7 letras y me pongo match point. Y como dice mi amigo Flori, 7 letras KO. Está con todo Maxila, completamente atento. No hay castigo ahí al salto por parte de Maxila, pero si hay castigo ahí en punish counter con la patada débil. Lanza la púa por abajo y deja una grieta. Tower, que ya se la sabe y entra por entre medio. Va por el Command Grab OD, quiere mantener la presión. Vamos a ver con qué mixea ahora. Va por los mid y el agarre. En problemas Maxila, que está recibiendo en la esquina con desventaja de recursos. Le responde en punish counter nomás. Busca por arriba. Nuevamente una grieta y mantiene el control del escenario. Maxila está bastante tranquilo. Le responde nomás con un drive reversal. Tower, que intenta buscar por arriba, por abajo, por al medio, pero está atentísimo. Toma Maxila, que nuevamente lo corta. ¡Ay, castigo con el Command Grab OD en el aire! Y nos vamos a level 3 para recuperar y quitar recursos al enemigo. Situación complicada para Maxila, ¿eh? Sí, además encima ahora que está... ¡Ay! Nos quitó la palabra. Dios mío, ¿qué es lo que va a hacer ahora Maxila? Entra por arriba Tower, sí se lleva. La gente se lleva las manos a la cabeza tras esa interacción. Tower, que se lleva el round y pone esto en round decisivo. Vamos a ver si es que Maxila pone el 1, el 2-0, o Towers lleva el 1-1. ¡Salud! Ya, seguimos aquí. Juego neutral por parte de ambos jugadores. Salto por parte de Towers. No consigue nada parte de ahí. Tampoco hay antiaéreo. Extremadamente neutral. Antiaéreo. Empieza la presión por parte de Maxila. Busca el rushdown. Sale de ahí. No lo consigue. Neutro. Ahora sí. No hay antiaéreo. Baitea 3. Baitea el Agnesia en estas circunstancias. Segundo baiteo ahí al agarre. Y esto no va a matar, pero lo va a dejar en una muy mala situación. Te voy a quitar todo el daño que pueda de esta interacción. Dejo la lata, te dejo ahí. Perfect parry, buen techeo por parte de Maxila. Eso pudo haber sido fatal para el jugador de BLK. Neutro. Va a conseguir mucho de esta interacción. Me imagino que level 3 no. Lo va a dejar ahí. Level 3 para matar. Que la gente está gritando por allá, me pone nervioso. Se lo va a guardar. Neutro. Entonces se lo va a guardar. Lo intentó. Chequeo. ¡No! ¿Qué está pasando, pato?
Y 1-1. Y 1-1 entonces, Toward ahí que empieza a remontar. Me dio un infarto. Maxila bastante tranquilo ahora. Pero Toward que está empezando a tomar una iniciativa bastante importante en la pelea. Está yendo con toda la agresividad, buscando y encontrando soluciones a ese control de espacio que tiene el JP de Maxila. Va por el agarre, le chequea bastante bien ahí. Maxila intentando encontrar el patrón de ataque de Toward, pero al parecer no existe, simplemente tiene que chequearlo. Nuevamente va con las patadas OD, lo lanza hacia arriba, pone la bomba y esto podría ser un mixeo. Intenta ir por el parry, pero le responde punish counter nomás. Castigo en el aire. Vamos a ver qué es lo que hace ahora Toward para entrar. Busca una entrada distinta siempre, pero le chequea esta vez Maxila. Lo lanza hacia la esquina nomás. Va por una grieta y esta vez activa level 2. No se quiere guardar los recursos. Le cambia lado. Nuevamente golpe en counter hit. No hay conversión por parte de ninguno de ambos jugadores. Y finalmente lo concreta. Nos vamos nuevamente a match point. Maxila que consigue el antiaéreo, lo consigue. Match point para el Blacker. Towers que está haciendo un tremendo esfuerzo aquí. 1-2, sale acá, aquí con reversal, camina. Counter hit directamente into cuchilla. Nunca soy conocido esa cuestión, la verdad. Pero bueno, ya filo. Neutros, el juego del conejo, saltos. Punish counter, tío, patito, ¿qué está pasando ahí? Me está quitando la emoción. Ya bueno, deja la grieta en este momento Maxila, sabe que está jugando súper bien, tiene que seguir el mismo ritmo, lo manda para la esquina, sale a Caris en estos momentos Toward que se acerca, busca chequearle, Maxila que está point con los chequeos, otra vez dicho y hecho, consigue el chequeo y esto con Into Level 1 más que suficiente y 2-1 para BLK Maxila, gente. Tremendo daño que acaba de hacer la Pantera Maxila de Black. Y ojito, sería, claro, BLK Maxila top 8. Exacto, este es el paso al top 8 y con estas partidas que acabamos de ver nos vamos a un descanso, nos vamos a un break. Exactamente, gente, así que... me duele la garganta, sigamos. Estamos un poco cansaditos, así que nos vamos nomás. Vamos a tomar agua. Esto es Sushi de Delfín, Viña del Mar. Neon streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging deep inside. Every heartbeat, every strike. Arcade spirit comes
Prepárense mi gente, competidores, que esto pronto va a comenzar. Regreso oficialmente con el top 8 del Sushi de Delfín desde Viña del Mar. Obviamente que él les ladra, ya volvemos obviamente a la cabina de casteo con el Flori. Y déjame decirte que lo hicieron re bien los chicos que Kempita y Anexo Geo, que desde acá le mandamos un gran abrazo y agradecimientos por apoyar al Suchito. Esto ya comienza, mi querido amigo. Sí, mi gente, ya estamos listos. El combate que viene es Gran Todakai contra Falcons Craime. Obviamente Todakai en el Player 1 y Craime en el Player 2. Se viene un enfrentamiento, ellos han jugado un montón, ambos se conocen muchísimo, así que Pila. vamos a estar acá motivados. Por ejemplo, los que nos acompañan también, muchas gracias a los que se quedaron. Sí, Porque Tato James, el torneo ha ido a muy buena velocidad. De hecho, gracias también a todo el equipo del Sushi, al mismo Kempa también con Exogeos que estuvieron apañando. Así que gracias a todos. Animaciar también, Axelito, hermano mío. Muchas gracias, Axel, por apoyarnos con el tema del desarrollo de los pools. Cuidado con lo la más mano. grande. También muchas gracias a la misma gente, ustedes mismos, por ser tan responsables y permanecer en todo momento aquí en el venue, que la verdad sea dicha, llenamos el segundo piso, así que entiendo que pudo haber sido un poco incómodo, les pedimos disculpas, pero se entiende que también lo hacemos desde la buena onda, la buena fe y la gran convocatoria. Realmente se agradece pila mogollón. Y ahora sí, estamos en Vivola con el combate. Ahora pasamos a otro plano. Esto es FT3, esto es oficial y el aplauso de la gente. Gran Todakai contra Craime. Luego de este combate, Flori, les vamos a mostrar el bracket de todo lo que se viene en este tramo final. Vamos para allá. Sí, Gran Todakai ahora tiene una chance importante de poder ya estar a un paso de ese pasaje a Perú, así que ojo que hay cosas en juego, mientras que Craime se ha enfocado siempre contra Gran Todakai, ir con su Mai Shiranui, por supuesto, y abusar. ¡Qué abusivo, causa! Vamos a ver ahora cómo se mantiene bien la distancia. No, los cielos los corta. Bien, Craime tiene el control, va presionando, matando Hachosen.
contra la esquina, lo está sufriendo muchísimo el gran Todakai. Y contundente el crimen que nunca paga. Así es, muchachos, comentarles, bueno, se ha repasado bastante que Craime, al menos lamentablemente de cierta manera, no opta al pasaje a Perú porque ya lo ganó, pero sí obviamente opta al premio en efectivo, que eso poco se ha hablado. Son 50.000 pesos para el campeón, 30.000 pesos para el segundo lugar y 20 para el tercero, así que eso también es digno de destacar, como también así destacar el gran desempeño de Crimen, que se diluye medianamente ante el Perfect Parry. Ven a la fiesta, Intu lo busca. Gran Todakai. Uy, le pegó un cross-up y se fue. Claro que sí, se alejó el pana. ¡Ay, Perfect Parry a la puya! Y esta es su oportunidad de aniquilar con el Kenzo Pozo y el level 2. Tiger Woods para repeler un poquito, pero quedó re complicado el gran Todakai. Se le viene la Black Knight. Agarre, por supuesto. Y esto ya repercute en el primer punto en el global para Falcons. Créeme. Y ahora, bueno, se toma una pausa, no puede llegar y botonear. Hay que recordar que esto sí es FT3, el primero en ganar 3 combates se lleva el duelo. Obviamente se toma su pausa, la que corresponde. El gran Todakai ordenando sus ideas. Estamos a la expectativa y esto, it's on, baby. Vamos a ver si de alguna manera le sirvió. ¡Hey! Back to back, perfect parry. Increíble, buena secuencia, bonita. Así me gusta Street Fighter 6. Y cuidado, buena defensa por parte de Gran Todakai, quien ahora va a castigar justamente esa dive. Quedó negativo y la presión ahora. Uy, esto va a doler un montón. Gran Todakai con la ofensiva. Presión ahora, no hay agarre. Bien ahí, decide ir con el parry. Ahora pegó y agarró. Le da vuelta a la situación Craime, cuidadito, va con la presión, agarre de vuelta, va a condicionar y dame una más, ¿por qué no? Conecta Amnesia, hay defensa perfecta por parte de Craime. ¿Cuánto maneja esta situación? Pero abrazó el aire y lo aprovecha el gran Todakai, que pone round a su favor. Desde luego que sí, mi querido Floristov, agradecemos la sintonía y la aparición de gente como nuestro gran amigo GTR. Hubiese estado bueno que estuviera GTR con McLovin y así hacer crecer mucho más el venue, que realmente estuvo bastante amplio, 36 personas, lo hemos destacado más de una vez, y tenemos también destacado desempeño de Craime por sobre la figura de Gran Todakai, que la está pasando re mal. Está la Naki Naki donde huele a pipí, sigue la presión del Craime y es hora de que sea viene la siguiente Gran Todakai para estirar la agonía, porque el Perfect KO no se hace esperar y en 28 segundos tenemos Final Round. Sí, le puso el 7 letras en toda la carita y la verdad es que lo cerró muy bien con ese Perfect, así que situación complicada ahora para Gran Todakai, quien, conecta con delay, no pasa nada, eso va a ser castigo, lo busca level 2. Vamos a ver, cambia el lado y la situación contra la esquina, cae desde el cielo, no lo deja caer, por supuesto, y controla la valentía del crimen. La juventud, ¿cuánto paga? Cuidado con la defensa, fuerza el burnout, pero usándolo con obviamente un drive reverse. ¿Quién falla el combo? Lamentablemente Gran Todakai, y se pone él también en burnout. Ya hay castigo de vuelta. Obviamente que no le gusta nada eso a nuestro panita panameño. Y cuidado que ahora es el momento de presión del crimen. Ahora debe esperar. No. Y justo después de recuperar los recursos tendrá chance de volver. Gran Todakai toma la ofensiva. Buena jugada, muy buena jugada. Muy bien jugado por el Gran Todakai, que la verdad tuvo la paciencia y siempre forzó decisiones difíciles que pagan en grande. Y cuidado con el panameño, que equipara esto 1-1 el marcador. Tablitas caen en el global, uno por lado. Cuidado con esto, que puede ser bisagra en el trayecto del combate. Un saludo enorme para la gente que se sigue uniendo y los que ya se han mantenido, como el gran Hard Guanaco, que al parecer dejó una donation. Vamos a echar un vistazo en un rato más, pero lo haya hecho o no, muchas gracias desde ya, como siempre, campeón, y toda la gente que sintoniza el Sushi de Delfín por el cuarto pasaje a Lima, Perú. A pegar la gente, tal vez como Willy Falcon, que nos mira desde la morada, el Chimi volador que casi cae, alcanza a recuperar los frames para cubrirse. Gran Todakai
el tradeo que se hace presente, mi gente, y tenemos un ratito de neutral. Así es, pero ahora metiendo el drive impacto, Gran Todakai va a aprovecharse y sembrar el pánico. Afírmate un peluche. Bonita. Esto puede ser del terror. A ver cómo andamos en la asignatura de la defensa. De parte del Kraime no estuvo mal, pero mejor estuvo Gran Todakai, que le seteó la trampa maldita, y Kraime que hizo caso a esa jugada, que son rumores, y que no le tiren en la esquina el air grab. Ay, ay, ay. Complicada situación para el crimen, pero no imposible. Mayuya, tenemos Refalosa, Intupuya, y cuidado con Gran Todakai que la está haciendo, ¿ah? Sí, la verdad, sorprendido con el incremento de nivel que acaba de tener Gran Todakai. Se nota que controló la situación y de verdad que se están viendo bonitas jugadas de parte de él, muy apropiadas. Claramente quiere ir a Perú, es una chance importante, pero hay castigo ahora por parte del crimen. Hacker 1 Mai, level 1 por supuesto, insta el super, depresión por supuesto, no, los cielos protegidos y el daño adicional, y esto sería todo. Situación de jaque. Espacio y sí, mate papá, porque tenía poca situación de escape y le puso el 7 letras en toda la carita, Nico Perro. Así es, querido Floristov, un saludo enorme para Forever Drog, el mejor torneo de la vida, CTM, pero claro que sí, confirmo, el Sushi y Delfín, y ustedes hacen que este torneo sea el mejor. Nosotros somos solamente unos humildes servidores que tenemos el orgullo de castear peleas de este nivel. No más que eso. Claro que Yesterday, ¡ay! Gran Todakai que quiere hacer la maldad absoluta. Este round puede valer como 5. Mayuya, el error del pana Todakai, que lo puede pagar más caro que Charque de unicornio, pero epa, tenemos agarre en la siguiente, y el que la está pasando malito es el crimen, que no se complica la life y le tira reversal drive al asuntillo, pero ahora quemado tendrá que sufrirlo un ratito. Está la Naki Naki donde vuela Pipi Drive, impacto. OJ con esta interacción no va a ganar, o tal vez sí, vamos a ver, ¿no? Si puede hacerlo, claro que sí, porque como Moisés. Y muchachos, Gran Todakai ya lleva 2 puntos en línea, haciendo que Falcons Crimen cambie de bicho, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Se fue a tomar un respiro porque realmente Gran Todakai está jugando enorme en esta jornada. Mi buen Flori, parece que Baki hace bien, ¿eh? Sí, ver mucho Baki, por supuesto que incrementa su nivel, su conocimiento de las artes marciales, y cuidadito que está comandando en el combate. La verdad es que ha tomado muy buenas decisiones y un plan bien trabajado, así que en realidad lo que hace el Crime es tomarse un tiempo, un descanso, resetear las ideas y partir de cero. Es un FT2 en su cabeza. Cuidado que va el agarre, personaje complicado, Mike Shiranui, buen uso en este caso de la amnesia, y da vuelta a la situación aunque se pone en burnout. De todas maneras JP no necesita ayudas, tiene tremendos botones para controlar, buen air to air. Uy, la conversión aérea, tremendo el crimen. Va con el level 1, buena decisión y complicada. Ahora está el escenario para Kraime, quien le caen desde los cielos. Abre la grieta, la presión con el Pierce. Otro más por 2. Control absoluto y va a desaparecer. Lo borró del mapa. Y es match point para Gran Todakai. Mayuya, la caja le dio poder, dice Coque Smash. Ay. Gana toda caja. La gente como la pasa bien acá en el Suchito. El que no pudo venir lo vibra desde el stream. Para eso está el servicio ofrecido. Muchas gracias por vibrarlo y preferirlo. Cuidado con Todakai, que está contra la Naki Naki, pero ahora empieza medianamente a sobreposicionarse y dejar complicado ahora el crimen, que tiene la esquina más cerca de él y de su espalda. Muy bien castigando el Juanete. Criminal, le mete el nivel 1 que castiga como ninguno. Epa, buena reacción al agarre. Gran Todakai, que con eso se mantiene en buen pie. Ay, el cross-up que no cae, tampoco el agarre. Kachousen con fuoco. Pero cuidado, que ahora todo se complica. Lo puedes tirar. Mayuya, no. Sí. Ay, le quedó a un pelito, pero en el Miti. Ya
agachadito y agachadito. Para dejar las cosas 1 por round y sigue el match point para Gran Todakai, ¿eh? No, y el Kraime tuvo que sacarse los prohibidos, tremendo combo para intentar cerrar sin usar level 1, de todas maneras pagó, así que bonita exhibición. Gran Todakai ha estado jugando muy bien, mucha paciencia. Uy, cómo patea el abanico, pero no importa, es momento del crimen. ¿Castigo? ¡Sí! ¡Ay! Pegó de costa a costa, mi gente. ¡Ay! Espectacular. Garita Punta Arenas. Ojo acá. Y cuidado que está en burnout. Pero ojo con Gran Todakai, que también está al límite. Quedó bifeando y sería una historia complicada ahora para el panameño que se aferra a la vida. Hay bloqueo y trade a favor, obviamente, del crimen. Y le caen y le complica toda la existencia a Gran Todakai, que claramente no está tranquilo. Toma la pausa correspondiente porque se están jugando cosas importantes. Peleón, se están pegando los chicos y esto es para abrir los fuegos de un top 8 que realmente va a estar increíble, porque recuerden, hay un premio realmente increíble y de forma excepcional gracias a Get Hype Zone del Perú, que quiere hacer comunidad y acortar, eliminar toda barrera y hacer que toda la familia del fighting pueda gozar de buenos torneos, como en el caso de Hype Series, a celebrarse en junio, y haciendo canónico también los enlaces como este gran torneo, el Suchito de Delfín. ¡Epa! Hoy la conversión de Todakai pega fuerte. Creo que sí, complicando a Kraime, pero que va de buenas a primeras, estrechando la distancia del corazón. Dolor para ti, campeón. Level 1 que pega como ninguno. ¡Uy! Y ahí está Miti Volador. Mayuya haciendo la maldad absoluta. Y ahora tenemos match point para el crimen. Cuéntamelo, Floristoga. Match point para Kraime, que cambia la situación. Tiene ahora la primera oportunidad, pero nada está dicho. Detiene el tiempo. Abre la grieta y costa a costa la presión. Vamos a ver. Uy, qué bonito. Detiene el tiempo el Kraime. Y ahora es el momento de presionar. Va contra la esquina. Otra vez amnesia. Agarre de vuelta. Situación favorable. Cuidado. Va a la vuelta. Uy. Le toca al Kraime, y sale, pero usa, lo busca, el level 2 lo encierra y conecta. Va a ser dolor. Vamos a ver qué pasa ahora. Comienza con la presión y castigo mortal por parte del Gran Todakai, que va a usar, por supuesto, sus barras como corresponde y mandará esto un match point por lado. Ay, match point para los dos, mi gente, El Rayo. Esto está realmente álgido. De hecho, hasta el León se viene a asomar la pelea a verla, porque está complicado el asuntillo, Y todo lo que entrega esta instancia, un poquito de relajo de cara a la gran definición. Ay, el gueseo de Todakai no lo hizo bien y eso provoca, pero ahora se recompone. Ojito con la recomposición de parte de Todakai, que le hace la Copperfield, pero Kraime no le compra. Pega en el castigo, pero la siguiente remonta Todakai. Y así nos vamos, una para allá y otra para acá. Ahora conecta desde el low y le mete, lo busca y encuentra mucho daño. Y corner carry. Se le complica el panorama. ¡Ay, bueno! El air to air de Kraime. Pensaba que hacer la misma de siempre, pero pegó otra cosita. Cuidado que igual la instancia álgida para Kraime sigue. Ojota, el agarre. Y esto puede ser historia del fighting. Y ahí está con doble grado. Ay, Todakai demostrando que no vino a pasear a Chile, sino que a mejorar en su nivel. Y nada mejor sinónimo o resultado que mandar a luces al mismísimo Kraime, el Rayo. Tremendo nivel, mi gente, el diablazo. Oye, tremendo el huesazo. De Bone. Por supuesto, tremenda victoria el Gran Todakai, que además ya lo deja a una eventual victoria de tener la mejor chance y clasificarse a Perú. Tremendo nivel el que está mostrando, y además fue de menos a más. Construyó un plan de juego perfecto, supo castigar cuando las pocas chances que le dio el Kraime desde distancia las aprovechó al máximo, así que muy buen combate de altísimo nivel. Agradecemos a las 92 personas, Nico, que están acá en YouTube. Así es, muchachos queridos, gran acción que vivimos, muchachos. Victoria para Gran Todakai. Para los que siguen el Suchi y el Delfín, este duelo se vio muchas veces con victoria siempre de parte de Kraime, pero ahora en una instancia muy
definitiva, esto de acá hay quien lo da como ganador. Y bueno, está en una instancia muy y más que favorable para lograr subirse a ese avión que va a Lima en junio. Y en este mismo momento mostrarles cómo es que está el bracket. Ya vimos la victoria de Todacay, por supuesto, y ahora se viene lo siguiente: Guerra Civil de Blackers. El que pierde le compra el churo al gato del Ordak. Tenemos a Queen Baku contra Maxila. Claro que sí, ahí están listos y dispuestos. Lamentablemente hoy día, chicos, porque el venue es medio cortito, no pudimos hacer esas presentaciones tan geniales. Pero bueno, ya están listos, ya están dispuestos. Y esto va a seguir de forma rauda. Mi buen Nuristo. Sí, acá, bueno, Maxila tiene opciones. Es un jugador joven que dispone de varios personajes, dependiendo de la situación. Siempre hemos sabido que ha jugado gran parte de su tiempo con JP, pero tiene opciones como una Mai Shiranui. En este caso, obviamente, elige el matchup correcto. Queen Baku, yo siento que hace magia con su Manon. Y vamos recibiendo el apoyo de la gente. Vamos a comenzar, sacaron aplausos. Esta es la segunda llave desde el winner side. Vamos a ver, es Queen Baku en el player 1 contra Maxila en el player 2. Correcto, damas y caballeros. Mi corazón se divide y creo que el de muchos también. Grandes exponentes en acción. Queen Baku contra Maxila. Y esto ya es acción de la buena en vivo y coleando por el canal de Que Les Ladra y de Doexo 35 desde Viña del Mar, desde la zona donde todo está pasando. Claro que es la zona más genial de Viña, trayendo una versión especial del sushi en verano. Yes, y ahí está Maxila provocando daño severo, daño mental y residual a Queen Baku, que la tiene difícil, pero de menos a más de estar estrechando la distancia del corazón. Y usted sabe lo que eso significa. La posibilidad de poder definitivamente enganchar los command grabs que tanto complican. Aquí tenemos ya el primero, que se convierte en dos, porque ella ya comienza con uno. Se le complica, ahora puede caer el chip. Y bueno, al menos ya metió un command grab, que esto a veces es un trabajo de hormiga hasta que llega a buen puerto, Floria. Claro, pero Maxila la jugó de libro. La verdad es que hizo todo lo que hace fuerte a JP contra Manon. No se ha complicado la existencia en intentar proponer algo en corto rango. En realidad lo que hace es que gaste su energía, por supuesto, y su mental en el neutral, en este rango muy complicado para Manon. Vamos a ver si Queen Baku logra sacar esa chapa de reina y dar vuelta a una situación imposible. Uy, sale Maxila, disculpen. Ay. Desde el Vortex. Y vamos a la presión con Queen Baku, que mantiene la distancia. ¡Uy! El Maxi conecta y confirma. Va con su level 3. Las ideas clarísimas. Y vamos a sacar por delante este nivelazo de Maxila, quien es el primero en abrir el marcador. Así es, queridos amigos. Apertura del marcador por parte de la Pantera, que si mantiene este buen pie, realmente le va a complicar muchísimo la opción a la Reina Baku. Pero JJ, que también puede ser que ella ajuste su repertorio y finalmente empiece a hacer daño a su rival de turno, por supuesto. Gente que por interno, por WhatsApp, me pide el directo, el link, se lo mando a que se siga uniendo la jauría, como nuestro amigo Proteinovich, que va a estar apoyando y quiere saber cómo va la cosa. Queridos amigos, tenemos entonces el desarrollo del segundo punto. Maxila contra Queen Baku, la guerra civil. Ya dijimos, cambiamos de dicho, nos fuimos a Sivaipel. Nos fuimos a Sivaipel para ver qué puede hacer. Cuidadín, esto es un cambio rotundo. Ahí está el masaje que tanto me hace falta a mí para solucionar la hernia. Castigos o intentos de castigos que no proliferan. La Copperfield le sale mal a Maxi. Terminó con la buena instancia Queen Baku. Ahora el tradeo, que raspando y ganando, termina ganando el bueno de Maxila. Cuidadito, le queda al taser. Agarra Aguirre de nuevo, eso me gustó. Alanaki se nos va campeón, se nos sube a los pantines. Queen Baku, Mayuya repele con el Pokémon, claro que sí, le tira el tembleque, se cubre de todo Maxila. Esto se puso delicado. ¡Ay, color de hormiga! Ahí el Whip Punish, que no se hace esperar de parte de la Panther. ¡Ay, tremendo! Whipping y Yandel nuevamente, Panterita, una tras otra. Y todo se acopla, ¿no? Desde abajo.
Madre querida. Ay, Y 3 consecutivas para llevarse el round. Hablamos de la Pantera Maxila. Claro, creo que Baku lo estaba jugando muy bien al inicio, pero de algún momento a otro cambió las tornas y la verdad es que fue rapidísimo para Maxila. En perfect parry, ay, ay, ay. Hay tech también y respuesta en contra del personaje. Bien jugado por parte del Maxi, la verdad. El rayo. Que manda un mensaje, pero va con el side switch y ahora va con la finta. Mantiene la distancia Baku. Complicado el antiaéreo en esa distancia, sobre todo con esa patada tan compleja, ¿no? Que tiene JP, la sarcófago, como dice el Nico. Ay, Llega el inicio del target y va con el follow-up GG, contra la esquina y así va a ser. Complicada situación la de la reina Baku. Va a tener que darle una vuelta y ver si continúa con Viper. Ay, ay, ay. De hecho, hubo una cuota de ilusión en ese primerísimo round en donde realmente se vio bien Queen Baku, pero después se la choreó Maxi y ni hablar del segundo round. Por eso estamos hablando de un 2-0 de parte de Maxila, sin mayores contratiempos. Está cómodo jugando, se sentó en un Berger y puso una moneda de 500. Le está haciendo vibraciones en la espaldita mientras está jugando contra la reina Baku, así como debe de Sergio. Cuidadito, la cobertura genuina y maravillosa del Maxi. Canjea el premio del castigo, Pokémon para ti y Queen Baku, que no ha logrado estrechar la distancia bajo ningún concepto. Muy bueno el planteamiento de Maxi, reaccionando a cada intentona de Queen Baku por entrar en su defensa. Lo ha hecho solamente a trompicones, mientras que Maxi siempre logra una confirmación, aunque sea chiquita, que provoca al menos un knockdown o drenar barra de drive, como lo que se viene ahorita. Mayuya la va a pasar mal. Queen Baku le están quitando mucho territorio. Se le pone complejo el asunto. Está contra la Naki. Le cae la puya, y le cae el bastón, y le cae el impact. Y amigos queridos, esto es match point para la Pantera. Oye, la Pantera está letal. No le ha dado chances a Baku, quien apuesta por Viper. Vamos a ver si hace una diferencia, si se la juega toda, ¿no? Despierta el séptimo sentido porque está complicado. Va con la presión, mantiene la distancia Maxila. No tiene que entrar ningún tipo de riesgo, pero las patitas por debajo. Vamos a ver qué pasa. AE. Come, por supuesto, proyectil. La presión de Maxila se está volviendo letal. Actívalo, busca. Es el level 2. Conexión total. Explota contra el Pierce que sale de la grieta. ¡Ay! Vaya el combo, pero esto ya era para YouTube, ¿no? YouTube Video, combo video en X. Cuidadito. Marca la distancia. La defensa de Maxila está jugando impecable. ¡Ay! ¡Qué manera de castigar, mi gente! Nivelazo de la Pantera Maxila, quien está a puertas de cerrarlo. ¡Ay! Respuesta de Queen Baku. Lo hace wifiar. Abraza el aire. No puede ser y lo confirma con Critical Art. Sería pedazo de Combat Q. Vamos a ver, le revienta la cabeza con electricidad. No es suficiente porque vino de un perfect parry. Así que obviamente el scaling no fue enough. Cuidadito, turno de Maxila, intento de castigo, pero no lo combo. Ay, ay, lo volvemos loco y le pegó el fuego por la cabeza, gente. El rayo. Oye, perdón si grité más de la cuenta, si reventé algún tímpano, pero es que, hermano, ¿para qué te platico? Lo que acabamos de ver, bueno, el match point sigue, pero puede ser que Queen Baku haga la Hulk Hogan, bueno, en este caso la China, la mujer más fuerte del mundo. Pero cuidado, que ahora esto puede ser bisagra en el combate. El cambio de lado propuesto por la Panther. Y Queen Baku que va al abordaje, muchachos. Buena cobertura del Maxi, no está para compras. Zancadilla para ti, refalosa, parry. Y cuidadito, el Pokémon que no es Pokémon, Pokémon nivel 0. Ay, 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 quiere arrimarse Queen Baku, lo logran. Ahora sí, medianamente, vamos para allá. Cross up, de todo se cubre bien el Maxi, no quiere challenguear mucho. Pasa de repente pecadora, como pega la pana. Y lo que pega a Queen Baku puede ser que nada lo despegue. Vamos a ver, Maxila, cobertura, mediana. Uy, el in and out, como que va y como que vuelve, como que quiere y como que no quiere. Hasta que algún día querrá. Eso es lo que quiere ver la gente. Claro que sí, bravito, se está tirando grasa. Como debe de Sergio. ¡Oh! Se come el overjeto. Esto va a doler. Maxila que de nuevo la dropea. Y esto lo va a pagar
más caro que caviar boliviano. Mayuya, esto es 1 para la reina, 2 para Maxi. Y afírmate de un peluche que esto puede ser residual. Oye, qué tremendo lo de Queen Baku, el retorno de la reina, por supuesto, porque sacó alta paciencia, ¿no? Aguantó y quiso jugar el juego de Maxila y pagó en grande. Cuidado que debe haber castigo, lamentablemente no logró la extensión. De todas maneras, Queen Baku, creo que el combate previo marca un antes y un después y es el que tiene que recomponer Maxila, ¿no? Él es el que tiene que proponer de vuelta. Hay agarre y esto es dolor, situación complicada para Baku, quien por supuesto queda en situación de checkmate y así va a ser. No hay chance de que sobreviva de esto. Y ahora es match point para Maxila. Así es, esto ya está hecho. Bueno, en teoría, porque gozaba con situación de match point el bono de Maxi hasta que Queen Baku se recuperó un poco, cortesía del mismo Maxi que dropeó un par de instancias que lo pudieron hacer conocedor de la victoria. Y al no ocurrir, se aprovechó del pánico Queen Baku, que lo mejor que ha logrado en este momento es un tradeo. Cuidado que se abalanza como lanza. Y you will enjoy this, dice Maxima. Lo busca y lo encuentra. Y la puya. Y a la pared. Mi señor, el diablo. Se para con la meca. No sabía, hermano, no entendí nada del Scramble. Pero la tenía clara en esa cuña. ¡Epa! Cuidado con Queen Baku, que la puede hacer de nuevo. Maldad absoluta en la mentalidad de la pana, pero no se complica la vida. Reaccionando con el Impact, Maxila avanza y tendremos Winners Finals entre Maxila y Gran Chodakai. El que gane ese duelo, hermano, se va a Perú. Oye, qué El tremendo Rayo. nivel, qué tremendo nivel está ya de Winnerside. La verdad quedé bastante impresionado por las interacciones y el nivel de ambos. Qué bueno ver a Maxila en la Winners Finals, ¿no? Qué tremendo, me encanta de hecho cómo se está dando esto, porque obviamente también conoce al Gran Chodakai y también es un JP player, así que el que gana esto está a puertas de irse a Perú. Pero oye, ahora nos vamos para Losers. Nos vamos donde huele a azufre y bueno, con un poquito para el lore. Con el Flori fuimos testigos, ayer fuimos al venue, o sea, al depa de los chiquillos. Y usted pensará, estuvieron jugando hasta las 5 de la mañana ante el torneo. No, estaban viendo Baki, parece que es la Tech. Ver Baki de cara a un torneo, Gran Chodakai le gana justamente al Cresme, que no vio Baki anoche, estaba durmiendo. Así es. Y Maxila también lo vio, y ambos son parejita de baile en la Winners Finals. Acá en el inframundo no nos espera nada menor, tenemos nivel. Uno de ellos, una de las personas más puntuales a la hora de llegar a los torneos. Hablamos de Doexo Grade, por favor. Contra Jan Gali, parejita de baile, compañero de curso. El que pierde le compra los remedios al Mikey, el perrito del pato. Claro que sí. Sí, y ojo que tenemos presencia de muchos países. Jan Gali de Venezuela va a representar en la casa contra Bequitos, por supuesto, que representa a Chile desde hace mucho tiempo. Nos encanta esto de que haya tantos países, gente de distintos lugares siendo parte de estos torneos a nivel competitivo. Así que yo quiero ver ahí quiénes están apoyando a Jan Gali por acá, me imagino. A ver, aplausitos para Jan Gali. ¿Dónde están los aplausos para Jan Gali? Eso. Óyelo. No quisiera dividir a la gente, pero los aplausos para el Craig, ¿dónde están? El Rayo. El diablazo. Ni la pierna lo aplaudió. Espectacular. Bueno, vamos entonces, mi querida gente, a esto que ya va a ser acción de la goodness. Yes, Jan Gali contra Craig. Cuando quieran nomás, chicos, tenemos todo listo para que usted tiren grasa de la buena. Evidentemente, transitando ya al loser side, esto no cambia. FT3 como debe de ser. Y bueno, los chicos que con su segunda vida seguramente muestren más nivel del acostumbrado, porque con ese factor de no margen de error tienen que darlo todo, sin lugar a dudas, ¿eh? Así es, mi gente, quiero agradecer los comentarios positivos que nos dejan, por supuesto, en Twitch y en YouTube. Muchas gracias también a gente de otros países como RD. Mucho cariño para la gente de allá que nos acompaña, nos apaña. Así que esperamos que puedan disfrutar de este contenido. Estamos de manera presencial en Viña del Mar, en la 5ª región de Chile. Este es un torneo especial y por supuesto el Sushi sale de casa para convertir en grande. Esto ya va a comenzar.
Vamos para allá. Vamos, Yangali, mamá huevo, le dicen en el chat. Vamos con eso. Acción de la buena que se va a vivir de nuestro amigo Satsu James. Correcto, señoras y señores. Esto es Creed contra Yangali. Acción correspondiente a las luces. Ronda 1. Perfecto. Creed, que quería asediar a su rival, no le funciona. Hay un gap ahí que no le compra. Yangali salió medianamente del impacto, pero ahora Creed, luego de la intervención y la lectura, la cochinada, dejó en problemas severos al punto de que ya se dio la ronda Yangali. Por ende, el que ya conquista su primer round es lo Exo Creed. Ojo que Cray tuvo un excelente torneo y solamente conoció la derrota contra Keraime, así que obviamente que es un claro contendor y vamos a ver si saca por delante la chapa, tal vez por su experiencia, mientras que de Exo Yangali tiene un altísimo nivel, ya creció un montón, pero esto lo aprovecha Cray y justamente el Cabezón John va a mandar las acciones con un 7 letras KO. El rayo, así de rápido fue el punto conseguido por Creed. Saludar a la gente que está mirando el contenido, por ejemplo, de forma particular de Fighting Game Show, nuestro amigo Aldo Víctor del Perú, que obviamente nos aloja y nos recibe más que bien cada vez que vayamos para allá. Y en este caso en junio no será la excepción. Claro que no. Vemos a Creed que le hace el cambio de lado, el salto de Caperucita. Yangali que ahora responde medianamente con gran daño. Se bombea como el better do Exo Creed y le mete el peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon. Le mete pila al peluche. Cuidado con la Rainbow Roll. Consigue un trade. Yangali, pero dentro de todo es buena la apuesta. Ahora, cuidado con los frames negativos. Creed recupera el recurso energético. Parrea a Yangali para no quemarse tanto. Ahora desafía a él. Buena respuesta al target combo de parte de Creed. No le compra Naka. Tiene que lograr la entrada. Tiger Knee para estrechar la distancia del corazón. Sigue el asuntillo, sigue el asedio. Level 1 en el gap. Y se le complica el panorama. Yangali no hay antiaéreo. Faltaba la relojito kick ahí. No pasa nada. Yangali va nuevamente al abordaje, muchachos. Uy, no le compra Naka, Creed. No le compra Naka el muchacho, como debe de ser. Hay unos Jaimes para allá, para acá. Bueno, para acá no hay porque Blanca no los tiene. Solamente va al otro lado. Ahora desafía a un Claudio Paul agarre. Bueno. Y ahora finalmente, en un duelo de largo aliento, más largo que la cancha de los supercampeones, tenemos ronda para Yangali. Oye, qué bueno lo que se saca por delante. En este caso Yangali, pero entra la respuesta inmediata de Creed, haciendo lo suyo. Uy, la interacción extraña, pero gana desde el low. Vamos a ver qué pasa. Buena defensa, pero el trade a favor de Yangali. Aprende a hacer el matchup con Sagat. Cuidadito. Ay, este va a ser castigo letal. Y si lo hace bien, puede mandarlo a rayo. No convirtió Yangali. Y esto puede ser todo. Uno más y no cuenta más. Y sería todo, lamentablemente. Vaya. El rayo. El 3 y condiciona el round por completo. Cuidadito con Creed. Esto es Sushi de Delfín. En toda regla, pagar caro, un error, eso es. Pero Yangali tiene la posibilidad que cada vez se diluye más al ver que Creed conquista territorio rival, pegando y no parando de pegar. Te lo digo, se viene con todo y peluche, Yangali lo respeta. Ahora va con driver reversal, bastante inteligente porque ahora queda a su merced como Chica da Silva, el pana Creed. Y ahora sale el level 3 que tanto buscaba en el round anterior. No tiene la misma implicancia que en el round anterior, pero bueno, ahí está, le salió. Y bien inteligente, también bien bueno, porque ya le basta el level 2 de Creed, que no lo usó para nada. Y tenemos punto por lado, bien ahí Yangali, que el mental lo mantuvo, pese al drop, 1 por lado. Sí, complicada situación. Creo que Creed obviamente tomó muchos riesgos. Yangali estaba apostando por una presión más estructurada y la verdad es que ahí la sorpresa nunca cayó. Nada de lo que propuso de manera sorpresiva impactó. Así que, uy, eso es lo que necesita Creed en defensa. Detener el tiempo. Bien ahí, cómo mantiene la distancia. Dry reversal lo pone contra la esquina. Por supuesto, la presión y las mascadas. Uy, rodillazo, lo pegó en el aire. La presión y la distancia le muestra el culito. Y va nomás contra el piso. Va la presión del emperador.
decide marcar con fuerza y va a tener que aguantar esto hasta el infinito. Craig no tiene cómo salir, pero usa la electricidad y no te creo, no confió Craig. Eso pegó y no siguió. La tensión se eleva. Una más y no jodemos más. Espectacular round de Craig. Eso fue pura mentira. Cayó en la trampita. Cayó en la trampita. Ay, ay, ay. El hueso. Pepito paga doble. Le faltó convicción a Yangali. Por tanto, Craig se armó de valor. Como debe de ser. Como Blanca Player. Robando. Vamos para allá. Con este drive impact que no lo vio venir Yangali. Y tenemos a Craig con la primera ocasión favorable. Claro que sí, nunca mejor dicho. Para ti, champion. Tenemos 2 para Creed, 1 para Yangali. Y ya cambió todo, le puso el 7 letras en toda la carita, ¿no? Y vamos a ver ahora la presión. Ay. Lo lleva contra la esquina y ahora Yangali quien comanda. Mantiene rodillazo y al piso. Ay. Conectan, por supuesto, el Muay Thai haciendo su efecto. Usa brillo, cuidadito. Viene ahí Craig, sale de la esquina, decide esperar con parry, cuidado. Juegas con fuego, te agarran y te castigo, duele un montón. Esto está muy controlado para Sagat. Es un round perfecto de Sagat. Sí. Tremendo lo de Yangali, quien se resiste y sigue con vida. Sí, jugó en el terreno adecuado. Yangali tiene que replicar aquello para lograr al menos el empate. ¡Epa! Quedó ofrecido a su merced como Chica da Silva. Aprovechese nomás Yangali. Craig que quedó como un perrito recién atropellado. Sabe que le duele, pero no sabe dónde ni para dónde correr. Cuidado con la conversión. No le sale el level 3. Ahora sí se lo guardó. Son dudas que jamás tendrán respuesta. ¿Está claro? Ok, Polilla. Cuidado que la agarre al siguiente. Ay, se nos pone a bailar heavy metal. Craig con el overjeto. Ahora nuevamente. ¡Hoy! Se encuentra con el Muay Thai en la carita. Pero convierta, querido. No quiere convertir. Cuidado con el peluche. Cuidado con el panorama álgido. Se la rejugó. Mayuya al Blanca. Mayuya al Blanca. Se va a chanear. ¡Ay! Pero ese Craig es un cochino. Hace todo bien. Y este es match point para el recién mencionado. Abusador, abusador. Qué abusivo, qué abusivo causa. Te pasaste, huevón. Y cuidado, quien maneja la distancia. Va, por supuesto. Sale con Tiger Uppercut. Con brillo, por supuesto. La distancia a favor de Craig, jugando con la locura. Tratando de desordenarle las ideas a Yangali, que lo mascan por completo. Y lo tiran contra la esquina. Electricidad, tremendo lo que saca. Oh, y esto es complicado. Situación clave para Craig, que logra el burnout. Listo, lo tiene cocinado y ahí está. Muy difícil de salir de esa situación para Yangali y Craig, que sigue avanzando en este torneo por el top 8. Tremendo Craig, haciendo buen uso de su personaje, siendo bastante impredecible. Yo creo que eso es clave a la hora de enfilar un Blanca. Lo hizo de forma bastante efectiva. Y será parejita de baile de Queen Baku en la instancia de Losers Quarterfinals, que para eso falta un poquito, no mucho, porque antes de eso viene el duelo que viene ahorita. ¡Ay! Doexo de Quitos contra BLK Crowd para cerrar el Losers Ronda 1. No podríamos tener mejor duelo, ¿eh? Realmente increíble. Sí, la verdad. Y el que gana con el que le toca después, imagínate. Sí, no, altísimo nivel. Un torneo que tuvo competidores súper fuertes y claro, este top 8 es súper representativo de quienes están en un altísimo nivel en la actualidad, así que bien por Bequitos, bien por Bequitos, que deja fuera a Wichar en el último combate por el paso al top 8, también compañero de equipo, así que vamos a ver ahora con Cloud, quien le tocó difícil en temprana parte del Pulse, se enfrentó a Craime y logró desde el Losers dar cara y estar acá. Correcto, damas y caballeros. Ya tenemos a los protagonistas de la acción. Obviamente Cloud, que se va a poner su audífono, escuchar su Marcianeque o la rutina del Pastor Rocha en Viña. Lo cierto es que va a estar en trance para ver la acción contra su rival de turno, el bueno de Bequitos, como siempre representando. Y poco se habla del nivel de los androides de Doexo, ¿eh? Qué grande maquijero, tiene puro nivel.
Y el que tiene repartido por Argentina también, lo más grande. Patito ya tiene donde dormir en Argentina. Cuando vaya a Mendoza a comprar alfajores, se queda en la casa de la ADET. Y vamos para allá con la acción. Esto es Bequitos contra Cloud. Vamos, Flori. Vamos ya con fuego. Parte con todo. En este caso, Bequitos, el jugador de Ken. Mientras que Cloud ya nos tiene acostumbrados con su Ed. Buen momento de presión. Vamos a ver ahora cómo mantiene la distancia. Bien jugado. Pasa de largo. Y va a ser castigo. Decide cambiar el lado con mucho estilo. Bien por Clauda. Manejando las acciones. Y no puede saltar ahí. Decide ir al lugar donde por supuesto está mejor ubicado. A 3 cuerpos. 1, 2, 3. Va con la presión. Vamos a ver, lo toma. Y sale nomás. Quemando todo el escenario. La interrupción de Cloud, espectacular. Primer round para él. Así es, la nube haciéndose con el primer round de este enfrentamiento contra Bequitos. Se conocen bastante bien los panas, así que vamos a ver el que ande más finito hoy día se lo lleva. En este caso la fineza de Bequitos en la lectura a la cochinada en el wake up de Cloud provoca esta situación. Bastante castigo y a un Cloud contra la Naki Naki a pasarla mal. Otra vez la chequeada, muchachos. Esto es Perfect KO. Qué manera de devolverle el round, Bequitos. Increíble, increíble. Velocidad al atacar, mi gente, porque de verdad fue un speedrun lo que se hizo Bequitos, pero no, te volviste loco. Y le agarran el intento de overhead justamente en la salida. Buena jugada por parte de la nube. El Blacker que decide controlar el espacio. Bien ahí el drive reversal, porque en verdad tenía barra de drive de sobra. No tenía por qué ceder la esquina, pero la respuesta ahora fenomenal de Bequitos, quien por supuesto canjea por su level 3. Y es el momento de mantener la presión en la esquina del rival. Vamos a ver, tiene que usar sus recursos. Complicada situación para la nube loca. Va a tener que ir su Hail Mary, así va a ser. ¿Qué nivel de la nube? Qué bonito, loco. Ay, ¿qué más puedo decirte? La falta de respeto. Tremendo lo que se saca. Ay, cambió todo. Ojo, viene Vargas. Chinderu. No te lo... No te puedo creer el nivel que trae de vuelta Cloud. Y se termina llevando el primer combate. Uy, ¿cómo partió esto, Nico? ¿Para qué te traje? La bisagra más buena del mundo la trae Cloud. ¿Cómo cambió todo? De infarto, dice Cevita Vaz. Claro que yesterday. Aquí la gente... Tenemos una ambulancia fuera del local, por si alguien se infarta de tanto nivel mostrado, tanta crema, tanta grasa. Ahí, la nube que empieza a remar la cascada porque había partido mejor el repertorio de Bequitos. Y ahora eso todo cambió. Le setea la trampa, se arrepiente un poquito, le da espacio la nube a Bequitos para que no logre salir. Y ahí está, la lectura de vuelta. Claudio realmente soberbio ahora y puede jugar un poco más tranquilo, conservando la ventaja. Y este primer round que cae también para él en este segundo acto. Tremendo lo de Cloud, jugando con estilo, sabiendo hacer las cosas, le pica las patitas. Es el momento de presión. Va a tener que adivinar. Uy, qué combo en el hocico recibió Bequitos. Cuidado. Está haciendo lo necesario. Trade a favor. Ahí sí que hay chance. Pero no, nunca va a ser tu turno. Y le hace level 2. Por supuesto. Contra la esquina. Ay. Llegaron las visitas. Por supuesto, estamos acá en el top 8. Ay. ¡Qué nivel de Cloud! ¿Quién pone el segundo número en el marcador? Sí, la verdad que tremendo lo de Cloud, manteniéndose totalmente on point. De hecho, ese primer round, ese segundo round de Bequitos que fue perfect, donde leyó todas las chanerías de Cloud, podría haber sido un índice de que realmente se veía mejor en la partida, pero después el Ed de Cloud le devolvió el favor con esa reacción al Impact Level 2. Madre mía, cuando nos sigue nuestro amigo Aaron Viaja al Cosmos, gracias por seguir la jauría y gracias a toda la gente, realmente gran audiencia tenemos, 120 personitas aprox. Hoy día Twitch va ganando, Hoy día Twitch va ganando porque se está jugando Funda Series en el canal de nuestro querido Gary Caribeño Gamer, que obviamente tiene su gran comunidad que también convive con la nuestra, así que en ese sentido
se repartió para acá el asunto, lo cual es re genial. Datos que a poco le importa a usted, que está viendo el directo, así que vamos a castear. Tenemos acá la nube, que raspa y gana con una moneda de 100, se le complica el panorama a Bequitos. Oh, reacción, knuckle, y pega loco. Esto es punto de partida para BLK Cloud. Complicada situación para Bequitos. Ha estado jugando muy bien la nube. Era de los jugadores que tiene la ambición importante de llevarse el pasaje a Perú. Sabía que su rival podía ser alguien muy fuerte como el Kraime. Y si no es por eso, yo creo que está en Winners. Cuidado, eso sí que Bequitos se aferra a la vida en Burnout. Complicada la situación. Color de hormiga, como se dice, lo trae de vuelta. No puedes escapar de mí. Sigue la presión de él, tremendo personaje en este juego. Ay, pero cómo gana al inicio el proyectil, no te lo creo. Hobby Rain, todo le sale bien al Cloud, cuidadito. No, le corta el aire y esto va a ser aniquilación por parte de la nube loca, quien conecta con su level 1 y se lleva 3-0 el combate. Espectacular. Se ve cómodo la nube, un peligro andante. Y por supuesto que le toca contra un rival, su némesis, lo que ha sido en torneos. Así que vamos a ver si está preparado. Lo que sí es seguro es que está más que listo. Un tremendo nivel el que mostró hoy. Así que esto está avanzando, mi gente. Vamos a una gran velocidad. Todavía no son las 7 de la tarde y ya estamos en el cierre. Así que Las 7. Se viene. Sí, tremendo lo de Cloud haciendo un speedrun. Pero me imagino que sabe lo que se le venía a continuación. Pero de eso hablaremos después, porque recuerden, ahora vamos a la Luces Quarter Final y ahí tenemos un primer compromiso, obviamente agendado. Se trata de Queen Baku contra Doexo Creed, a quienes llamamos rapidito nomás, que formen parte del protagonismo. Claro que sí, este duelo, bueno, suertes dispares para Queen Baku, viene bajando de una derrota ante Maxila, aperturando este top 8, mi buen Flori, siendo que Creed dentro de sus posibilidades se vio bastante tranquilo en su victoria contra Gangali. Ahora la situación es totalmente opuesta, partiendo por el personaje a enfrentar, pero creo que eso en lo mental viene bastante bien, veniendo una victoria versus al que viene bajando del winner side. Sí, acá la verdad es que hay un duelo bastante parejo para mí. Creo yo que ambos jugadores son muy fuertes. Creo que es un desafío difícil para el Cry. Así que vamos a ver, dependiendo del personaje que decida jugar Baku, puede complicarle la existencia al Blanca Player. Ojo también que Blanca es tremendo carácter en la actualidad. Así que según Blast, de hecho, el personaje más fuerte del juego es Blanca. Sí, lo dijo ahí en un reelcito, aparece, habló de varias cosas. Y ahora, bueno, podemos mostrar el venue. Llegó Mecha, finalmente llegó Mecha Black, lo más grande. Apareció Mecha. El hijo ilustre de Viña del Mar. Ahí está, totalmente renovado. Está hecho mierda. No, pero lo más grande, Mechita. Lo más grande, Mechita, que vino al venue. Claro que sí, así como toda la gente. Agradecerles también a ustedes mismos. Un aplauso al venue. Ustedes que estando en top 8 siguen acá. Por lo general eso en el level mucho no pasa. Estamos 4 pericos después en la final. Así que realmente se agradece que todavía esté pobladito, siendo que se sabe que el lugar está bastante caluroso y eso es culpa de ustedes, la calidez de la gente. Y esto es por los puntos, me imagino que están los botones ya ajustados, todo como debe de Sergio. Así que más aplausos por favor, porque ahora tenemos a Creed con Baku, el Team Black contra el Doexo Creed. Vamos para allá, Florista. Vamos a ver cómo se le da, decide ir por Manon y rápidamente pone medalla a disposición la Yudoka. Vamos a ver a un personaje de Manon, francesa, que combina las artes marciales, el judo, con ballet clásico. Cuidadito que va la presión. Va manteniendo el rango Cry, que por supuesto activa su peluche eléctrico. Le falta por supuesto para iniciar y ahora va a servir parte de la presión y preparado Cry con el Nugget, con el agarre. Por supuesto, va a ser castigo. Baku estaba más que lista y al estar en Burnout se cocinó solo. Y ahí está, round sólido para la reina Baku. Correcto, mi buen Floristov. Nos mira obviamente nuestra familia Black Esports FGC. ¿Cómo estás, Leito querido? Un beso para ti. Renz también, campeón. Abrazos para ti, champion. Benja Calderón, te esperaba aquí, mi niño, pero bueno, si no puede, nos apoya desde el stream, por supuesto, Nicolás Mazzarini también. Buena, ¿cómo estás, campeón? Bienvenido al Suchito.
Vamos con más acción de la Wood. Tenemos a Kraid, que tal como tú dices, la está pasando bastante mal Flori con respecto a Queen Baku. Puede mejorar ahora con su level 2, que ya está teniendo cada vez menos efectividad, está pasando el tiempo. Queen Baku tiene drive reversas para ofrecer. Y supers. ¡Oh! ¿Qué pasó ¿Qué pasó? La caja. Aguante la caja. Horror. ¡Oh! Pero se regaló como una cariñosa el bono de Kraid. Y esto está listo para la sentencia. Anotemos, por favor, señor director. El primer punto para PLK. Queen Baku. Muy fuerte la jugadora de Black, por supuesto, compañera de equipo, haciendo de las suyas. Cuidadito, que Kraid de la productora Dexo debe despertar y justamente lo está haciendo, cambiando el ritmo, presionando, por supuesto, contra la esquina. Uy, come Overhead, chance importante, dolor total. Buen parry. Ojo. Y la da agarre de vuelta. Ojo con esto. Ojo, va el segundo, medalla 3. Con 5 se vuelve letal. Lo está inflando. Y hay respuesta de Kraid. Y eso pegó. Quiso abrazar, cochinón, te pillamos. Pero bien ahí, Baku se lo saca de encima. Y lo corta con categoría. Y sería todo contra el piso. Qué tremenda la reina, el diablazo. El mismísimo Cole Flecha, claro que es. Queen Baku ahora en el segundo round, el segundo acto va con decisión. Siendo que Kraid tenía claro el anterior, no le sale. Y se abalanza como Pedro por su casa. Queen Baku, el panorama de Kraid es más feo que revisar un refrigerador desde atrás. Así que vamos a ver si el level 2 le cambia el panorama. Mayuya, parece que Naka, la Pirinaka, sigue desnuda. Queen Baku jugando a Piacere. Y madre mía, tenemos Queen 2, Kraid 0. Tiene la espalda más quebrada que Nick Dog, no te puedo creer. No, lo está pasando re mal el Kraid. Lo que está proponiendo Baku tampoco es que haya una respuesta directa. Y uy, está pegando de todos lados. Bien ahí el challenge. No puede dejar que le robe más momentum. Es fundamental que ahora él lidere las acciones, pero Baku detiene el tiempo. Lo agarra y encima lo conecta con Command Grab. No te creo lo letal que está Queen Baku. Buen challenge. Y sale del rango del peluche. Así que está con presión tranquila. Bien ahí Kraid que activa. Y es su turno. Violencia y buena respuesta. Buen techeo. Pero confirma. Le cambia el lado y le hace el reset de la Publa. El rayo. Are you ready? No me parece. Muy bien, ¿ah? Nuestro amigo Guillermo Vivas dice: las cariñosas no se regalan, cobran. ¿Cómo tan? Bueno, a mí no me cobran. Si le cobran a usted porque es muy feo. Claro que sí. Tenemos a Queen Baku que quiere reponer. Uy, muy bien. Machaca, machaca, machaca y sale, cobra el premio justo. Kraid que ahora lee el intento de Command Grab, se lanza de vuelta. Claro que Yesterday ahí, que va, que vuelve, que se arrepiente. Cuidado con Queen Baku que tiene los bandidos pegajosos, ese golpe que te acerca y te deja a su merced. Claro que yes. ¡Oh! Cae el roll, activa un peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon. Le faltan pilas que no van a llegar nunca porque tenemos Perfect Parry into Command Grab. Ay, 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 cuidado que me alejo y Valentina, dice Queen Baku, para que no caiga el dive roll. Se cambian los rolls, no llega la energía al peluche y se notó que quería meterle mucha corriente y ahí Queen Baku se aprovecha del pánico, mete una reacción, se le complica el panorama. Para tremendo antiaéreo. Ay, 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 está la Naki Naki, está su merced. Muy buena intervención en el Air to Air. Chipé, la campeona, y ahí está. Con la de Ballet. Tenemos round por lado. ¿Qué quiere decir esto? Que es match point para Queen Baku. Qué tremenda Queen Baku. El neutral que mantuvo en Burnout fue inmaculado. Tiene que robárselo Kraid. Pero en el último momento Baku responde cada vez mejor a lo que propone. Y se ubica, por supuesto, a la defensiva. Está pagando. No, no conecta. Eso es parry. Defensa por parte de Kraid. Pone peluche. Tiene que adivinar. Buen bloqueo del overhead, pero no estaba lista. Pero el drive impacto. Vamos a ver ahora. Peluche. Otra vez electricidad, mi gente. Pero le cambia y la mete a la licuadora. Cuidadito, gente. Insuficiente. Pone número en la casa. Doexo Kraid. 1-2 el marcador. Cambió bastante la propuesta de Kraid y pagó premio, así que ojito, ojito ahí con la adaptación de Kraid, que ahora empieza incluso a extremar. Bueno, por lo general lo hace, se la juega bastante para mandar mensajes al rival.
en la pelea. Pero ahora Queen Baku se abalanza como lanza nuevamente. Ya tiene 2 medallitas más la que trae por default, son 3. Uy, la puntita de Blanca Roll que logra territorio rival. 4ª medalla, cada vez duele más los agarres en Coman de la Queen Baku. Bueno, saludos para el Coman, que pensé que lo había visto en Viña, pero no era nada de él. Cuidado, Creed, que se lanza con Tuda y le deja seteado el peluche. Sin pila no sirve de nada. Claro que no, Queen Baku no quiere saber de peluches. Ahora la espera. Muy bien la decisión en Air to Air. Se chanea como el Vetter. Y aún hay fe, aún hay esperanza. Madre mía, no le compra el Caperucita Jump. Y esto es nuevamente match point para Queen Baku. Vamos a ver si ahora es capaz de cerrar Baku. Ha jugado muy bien. Kraid ha tenido un duelo incómodo, no ha podido hacer lo suyo, pero abraza el aire nomás la Baku, ambiciosa, quería la 5ª medalla, por supuesto, para el máximo daño, por supuesto, y el control total, pero lo mete a la juguera de Street Fighter 6. Agarres infinitos. Bien ahí, se defiende, trade a favor de Kraid. Y electricidad, por supuesto, level 1 por parte de Blanca, cerca de equiparar Stone Rounds. Buen uso el Ray Reversal, activa el peluche y ahí está. Round burlado, se aferra la vida al Kraid. Ay, que porfiado el Kraid, no quiere morir. Bruce Willis, duro de matar, quiere jugársela todo. ¡Epa! El golpe de la Baku pega primero, ustedes lo vieron. Pudo haber progresado un poco más, ¿no? Porque no era un Punish Counter. Así que bueno, vamos para allá. El Pokeito. Si esto termina ahora, lo gana Baku, pero quedan 84 segundos. Epa, muy buena, replicando la misma. Pero el antiaéreo de Kraid es soberbio. Tira el launcher y castiga aún más. Y ahora es hora de guesear. Uy, la puntita del antiaéreo. La pilló flotando. Queen Baku, ahora sí, se lanza con todo. Tenemos la barrida. En el wake up le mete la 5ª medallita. Y Mayuya Kraid está en una álgida situación, pero no para nada dispar. Tiene opciones, tiene posibilidades. Mira cómo le hace la maldad. La somete a distintos deseos. Y madre mía, no. Ahí está, con Doraibo. Impacto, le masca la sandía. Y le deja el celu cargado hasta el jueves. Ay, Queen Baku. Se le está escapando la tortuga. Mayuya, nos vamos al 5º punto. Cuidado que está la respuesta de Kraid, quien complica las acciones. La verdad, se mantiene firme, mejoró muchísimo su nivel y está forzando un posible cambio en Queen Baku, que también dispone de una Elena. Se lo está pensando, por supuesto. También está Viper a disposición, pero decide seguir con el plan original. Va a ser la francesa Manon encargada de cerrar este duelo. Y por supuesto que no se le vuelva a escapar. Ahora entramos al rango de la paridad total, Nico Perrito. Ay, qué combate, muchachos. Cómo está vibrándose la apertura de los cuartos de final. Recuerden que si esto ya les pareció interesante y están vibrando, después tenemos un Cloud contra Kraime. No te puedo creer. Esto solo se vive en Sushi de Delfín. Claro que sí, el torneo más antisectario del planeta. Vemos a la reina Baku, que está jugando de forma bastante inteligente a puros minijuegos. Reaccionemos a todo lo que venga. ¡Upa! Era bonita la vecindad. No logró el follow-up, pero sigue raspando y ganando la reina del queque. Ahí va. Otra vez Coman Bravo. Panorama álgido para Kraid. Se escapa, claro que sí. Se arranca de la poli, pero sigue complicado. Difícil, pero no imposible. Y ahí está, puede ser otra más. Cobertura absoluta. ¡Uy! El backdash. Si no se pegaba el pasito para atrás, pudo haber castigado. Pero no fue el caso. Barrida para ti, campeona. Uy. Ay. Ahora se le complica el panorama. Gueseo, reacciona a la primera. Ahora cúbrase todo el día. Buen antiaéreo tiene ahí automático. Y en el wake up le mete castigo al Juanete. Recupera el match point Queen Baku. Vamos para allá. Oye, pero qué buen antiaéreo se sacó Queen Baku, espectacular, ya lo tiene más que preparado. Y también el primer jugador a Manon que ve usarlo así, como corresponde, como por diseño. Cuidado con Kraid, que intenta ganar distancia, por supuesto, está preocupado por el nivel de Baku, confirma medalla número 4. Complicada la situación, conecta de fuerte y está la 5ª. Y cuidado, afírmate, que con una se acaba. ¡Uy! Rara interacción y lo logra cerrar Queen Baku. En un combate elimina a Doexo Kraid
Por supuesto, porque tenía la quinta medalla, tenía el bufo de daño, hizo lo que pudo, casi hizo la maldad. 3-2 el marcador para Queen Baku. Felicitaciones a la jugadora Blacker, quien se impone en un apretadísimo match. Uy, ¿será que le gasté peleas a Queen Baku en Perú? Sería genial, ¿ah? Me imagino a cuánto peruano va a enamorar. ¡Tira! Todo el mundo con Queen Baku, la mega hizo. Y bueno, Creed como siempre dando tremendo nivel. No por nada llegó a esta instancia tan avanzada, que es el top 8 del sushi presencial. Mi querido Flori, estamos avanzando de forma cada vez más rápida. Creo que también se está convirtiendo en valor agregado en el sushi, lo rápido que transita el torneo en sí. Y bueno, vamos a cerrar de una con los cuartos de final. Tenemos ya apostado en su sitial la nube Cloud y Crimen también, claro que sí, está el Crimen también, listos y dispuestos para avanzar de forma definitiva y estrechar cada vez más el cerco de 36 personas, pasar a solamente 4. Cuando quisiera ahí destacar el saludo a nuestro amigo Tigre Tony, por supuesto, hermano, hace tiempo no te veo. Orgulloso de lo que generó la cantera de First Punch, me imagino en su momento formó las filas de los del que pegan fuerte, puño fuerte, que también hicieron convocatoria el día de hoy. Estuvo Kobe Víctor, estuvo también Darkness y también está Flori para traerles el Cloud contra Craime. Sí, la gente dividida entre Craime y Cloud. Por supuesto, ambos jugadores reciben los alientos y se viene un combatazo con ánimo de revancha. Hay que recordar que fue Craime quien mandó al loser side a Nube, a Cloud, el Blacker. Vamos a ver cómo marca buen uso de la distancia. Ahí es donde quiere estar Cloud. Uy, casi le castiga el whiff. No te creo el recovery que tiene Ryu de algunos normales. Enfermo, cuidado, la garra en la presión. No fue Mitty, así que dudó si castigaba por completo Cloud. Vamos a ver ahora la distancia bien marcada. Va con la presión, eso sí, Cloud. Lo interrumpo, qué combo en el hocico falla y esto es castigable. Es el momento del Craime. Uy, cuidado, está tomando riesgo, pero pega la Superman Punchy. Y cuidado, que va el mismo Crimen, avanzando piano, pero durísimo. Sendas patadas que está marcando. Se lo fuerza con el Dry Reversal. Uy. Duelo letal que cierra muy bien Cloud. Y es el primero en abrir las acciones. Bien ahí la nube Cloud, que lo ha sufrido desde hace largo rato. Recuerden que en ronda 2, si no me equivoco, ronda 3, fue mandado a loser side. Desde ahí que ha resuelto todo. La nube, créeme, cuenta con esta condición desde hace una sola ronda. Cortesía del mismísimo gran Chodakai, que está haciendo la gran run del universo. Cuidadito que eso fue pura trampa. Cortesía del Crimen. Obliga a secarse Cloud. Ay, quedó requete contra complicado. Y este era un jaque mate a largo plazo, mi buen Flori. Le devuelvo el favor, Crimen. Estos round por lado en el primer punto. Sí, tenemos un combate bien ajustado. Va ahora sí la confirmación de OD Machine Gun en level 2. Y va con la infinita y la explosión. Y que no caiga, que no toque el suelo. Cuidado que quema frames con el especial. Y sigue siendo el turno de la nube, pero por fin logra salir Craime. Bien ahí la distancia que decide tomar. Tiene que estar a rango justito para la patada de burro, ¿no? La Donkey Kick, la legendaria. Y ahora lo marca contra la esquina. Decide guardarse los recursos. Y va a castigar en grande. Perdió la paciencia de la nube, que lo había jugado de manera perfecta y calculada. Paga en grande para el Crimen. Y es el primero. 1-0 para Falcons. Así es, muchachos. Tenemos ya la primera anotación para Craime. Por decirlo de alguna manera, ya no nos sorprende mucho, Flori, pero qué increíble ver cómo da vuelta puntos el Craime en distintos aspectos, un poco también cortesía de la impaciencia del rival, la ansiedad, pero eso de olfatearlo también Craime le da los resultados que le da. En este arranque ha estado solamente entorpecida ante el talento de Gran Chodakai. Claro que yes, sigue la presión Craime y ante cualquier intento de salir de la presión Cloud de las Naki, tenemos una respuesta de Craime para que eso siga. De hecho, ya esto es historia del fighting. Ronda para Craime de forma soberbia. De hecho, se ve hasta anticlimático los 68 segundos que aún quedaban. Yo vi que se demoró menos. Vamos por eso. Letal lo que acabamos de ver por parte de Craime.
quien por supuesto ya ahora decide cambiar las cosas, verse más ofensivo y tomar riesgos. Ay, ahora va a ser castigo en grande. Tiene chance y va a usar Kiko Hadoken. ¿Qué daño sacó? Igual sacó 38. Uy, 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 dolor total. Kraime en control. Pone nuevamente número a la casa y es 2-0 el marcador. ¿Habrá algo más complicado que pillar a un Kramer Losers? Preguntas me quedan, porque realmente está surrido, está potente, está fuerte, pero también fuerte Cloud, que tiene posibilidades de remontar, y mientras tenga las va a mantener en pie, pero está impacientísimo, quiere hacerla corta, y eso no le está resultando para Naka. De hecho está totalmente entregado a su suerte. Daire de Vimpa que no se hace esperar, y si todo sale bien, mi buen Flori, esto también vendría siendo historia de los jueguitos de peleas. Mira, se guardó el recurso incluso, está rejugando, rejugando. Y Tazo apenas vea salir algodón de azúcar. Match point, Floristova. Aniquilador, destructivo, abusador. Qué tremendo lo de Kraime God, que él la verdad hace de las suyas. Obviamente que Cloud es tremendo player también, pero claramente cuando el crimen se pone on point es muy difícil ganarle. Y lo recibe con combo en el hocico. Lo manda a volar después de la Choryu y esto es muerte. Esto debiese ser todo, porque tiene a disposición level 3 y se acaba. Violencia absoluta. Por supuesto, porque es Kraime quien avanza desde el loser side. Mamá, hoy día fui a un torneo, perdí. ¿Quién te ganó? El Kraime, las 2 veces. Eso es lo que puede llegar a contar Cloud hoy día. Solamente perdió con Kraime las 2 veces. Qué mala suerte tuvo. Pero por eso dijimos que el factor inscribirse temprano era decidor para asegurar buen seed. Y bueno, los caminos del Star GG son inescrutables. Tendremos entonces Loser Semifinals. Mi buen Floristov, Queen Baku contra Kraime. Y nos vamos para arriba a la gran final de Winners Side. Luego de esto nos vamos a un último receso, 5 minutos, porque tenemos la garganta adulterada. Pero primero terminemos el bloque como corresponde. Gran Todakai, por favor, que pasa al estrado, junto a la Pantera Maxila, que me mira con cara de circunstancias, pero sabe que le toca en esto que podría eventualmente ser un mirror, pero también mucho se sabe de que Maxila maneja una amplia gama de personajes según la necesidad, mi querido Floristova. Sí, vamos a ver ahora, claramente ambos vieron Baki a la noche y eso les permitió obtener el poder necesario para poder estar acá en la Winners Finals. Claramente el resto no vio Baki ayer, así que bueno, están en su lugar, en el que merecen. Por supuesto ahora vamos a ver un combate entretenido. Maxila tiene la opción de ir con Mai Shiranui también, como lo vivió Kraime, y ahí hay un antecedente, ¿no? Fue el mismo Todakai que mandó a Losers a Kraime jugando con Mai. Así que vamos a ver, tal vez está en aprietos. Vamos a ver si tiene también otro personaje a disposición o se manda nomás por el mirror. Correcto, mi buen Floristov. La gente que sigue presente. Bueno, la nube ya lo veo agarrar la mochila, parece que se echa el pollo. Claro, vive en San Antonio, tiene que pegarse el rally. Y bueno, vemos a Gran Todakai. Está haciendo cosplay de Human, al menos en la cabellera el día de hoy, representando. Y la Pantera, que de ese problema jamás va a tener, ¿eh? Tiene un afro prominente, el muchachín. Y bueno, la gente que sigue acá, como debe de ser, en el Amano Gin Burgers 420, por supuesto, acá en 2 Poniente 420, en el sector más pulento de Viña del Mar. Así que vamos con la acción. Los chicos ya están configurando, imagino, haciendo el asuntillo como corresponde para protagonizar esta final de Winners Side. Literalmente el que gane este duelo va a tener una pata y media en el avión, porque si ese rival es Kraime o no depende de que si ya siendo finalista, más allá de ganarlo, te subas al avión. Así que el que gane aquí, a rogar de que Kraime sea el finalista. Esa es la historia, esa es la idea. Si que quiere hacerla de forma de secretarial, yo creo que obviamente mejor sería ganar como tal, por derecho propio el pasaje, y no ser
el segundo lugar. Así que bueno, estamos a la espera. ¿Algo pasa con los periféricos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Algo pasa, no entiendo nada. Ahí está, a ver. Ahí sí, gente. Sí. Ahora sí, los niños de la Hitbox. Claro que sí. Le falta una caja al Maxi, una caja para el Maxi. Hashtag una caja para el Maxi. Claro. Para que esconda la tech. Ya tenemos a Gran Todacá y Panamá versus Chile. Vamos para allá con este duelo, Flori. Realmente muy interesante y súper inédito, que al Suchi le viene requete contra bien, la verdad. Sí, la verdad, Maxila con una performance en este torneo impecable. También tuvo hartos combates por stream, así que en verdad las vio todas. Merecidísimo de estar acá en la Winner Finals. Se enfrenta a otro panita. También se han hecho compañía en viajes, se conocen súper bien. Sí. Así que, y efectivamente, el combate va a comenzar. Button check, sí, ¿no? ¿Botón checo, verdad? No, Ya. vamos Ya. entonces, Nico Perro. Se viene la Winner Finals. Va bene, claro que sí. Esto de una se juega Winners Finals. Ahora vemos, bueno, Gran Todacá tomó la opción de siempre. JP, Maxila, en este caso con Mei. Mai Shiranui, perdón. Como si fuera diferente, claro, es lo mejor a abordar muchas veces. Pero cuidadín, hay que jugarlo. Gran Todacá se la resabe, así que está complejo, complicado. ¡Oh! Y la trampa maldita de Todacá, espectacular, haciendo el daño absoluto. Y Maxila lo tiene complicadísimo. ¡Oh! Y el Chelele que pega muy bien desde ese rango. Y tenemos ronda para el Ricardo Mosquera. Oye, cuidado Keira. con Gran Ok. Todacá, que está, por supuesto, dominando. Y el intento, por supuesto, va con el level 2 incorporado. Lo busca, por supuesto, y la presión, nada más. Bien ahí. Buena defensa de Maxila, aunque está a puertas de quedar en burnout. Uy, no hubo reacción. Solo había chance con level 1. Cuidado que va. Mantiene Gran Todacá y buena respuesta con el agarre. Y ahora sí está el level 1 que tanto se pedía. Uy, 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 saltó y conecta. La valentía del Gran Todacá. Ahora castigo con level 2. Uy, qué interesante. Una más. Y va a recuperar recursos. Uy, uy, uy. Ay, castigo y lo condiciona. Uy, buena activación de lo busca. Y buena defensa por parte de la Pantera. Letal para equiparar estos rounds. Mortal veneno, lo que hizo Maxila. Gran resultado el que se dio. Era compleja la situación a resolver. Y le salió bien a la Pantera. Esto puede ser algo decidor en el final. ¡Ay! Buena repercusión en la defensa de Maxila ante la gran pericia de Gran Todacá que rompe todo concepto. ¡Epa! Cuidadín, refalosa, en tu puya, se cambia el lado, se cambian los roles, cosa que no es muy agobiante, la verdad, porque están en la mitadita, en la génesis de todo en el Ecuador. Recibe la paloma nomás, Todacá y le hace agarre en el landing. Y ya tenemos, sencillito nomás, 1 para el Todacá y 0 para la Pantera. Sí, un pequeño descansito para evaluar opciones, mantener la calma. Gran Todacá es el primero en sacar la primera ventaja, así que vamos a ver acá qué pasa si logra recomponer las acciones el buenísimo de Maxila. Correcto, esto transita de buena manera, como debe de ser. Y con un Maxila que le mete la barrida en punish a Gran Todacá. A ver, ¿qué acontece? Bueno, el Wi-Fi y Yandel. Dolor para Todacá. Mantiene la ofensiva. El turno. Maxila quiere buscar lo suyo propio. Gran Todacá y mucho no le funciona. Hoy le tiró un montón. Le tiró todo el staff de Locomía. Maxila a Gran Todacá y ahora se viene el dolor absoluto y contundente. ¿Va a ocupar level 1? Claro que sí, no escatima. No quiere dejar nada al azar. Así que vamos para allá con este segundo round, porque el primero lo ganó el Maxi. Vamos a ver, segundo round. Y bien, si Maxila logra recomponerse, buen sweep, momento de presión. Este matchup, por supuesto, tiene sus complicaciones para JP. Y Maxila sabe ocupar también al personaje muy bien desde el inicio del juego, cuando apareció, obviamente.
Vamos a ver, lo lleva a la esquina, tiene parte del control. Uy, el 1-2 y la presión abajo, no tiene ningún miedo, lo sigue arrinconando, no hay respuesta con amnesia, pero no importa. Voy nomás con target de patada y level 2, lo busca y combinación contra la esquina y comienza a volver el Gran Todakai. ¡Ay, qué buen perfect parry! Y lo va a usar y lo va a ganar. Buen trabajo por parte de BLK Maxila. ¿Quién equipara esto? 1-1 el marcador. Ojito, ¿ah? Sí, el empate se hace presente, mi gente, obviamente para darle más hype. Y Maxi, que entiende cómo es la cosa. Qué grande Maxila. Cuando quiera nomás, se queda dormido el tío y vamos con el punto número 3. ¿Quieres descansar la mente? Bueno, te machaco el restart todo el día, como debe de ser. Sigo peor ahora toda acá, quedo más estresado. Maxila, la anti Knuckle Do. Epa, la barrida del Choura. El agarre que no cae. Tampoco el golpe, pero sí el back throw. A ver. ¿Qué decanta luego de esa jugada? Que usted lo ve como cualquier cosa, pero no es cualquier cosa. Es un back throw, claro. Epa, muy bien, reacción al salto neutral. Cae las puyas. Maxi que poco y nada compra. Es del gremio de los JP, se la resabe. Ahora se va con todo y Cachousen. Y ahora sigue Cachousen. Y ahora por abajo le pega un montón. Y la adivinación de Gran Todakai al salto neutral, que lo mete medianamente en el combate. Lo ve difícil, pero hay opciones que finalmente ahora se diluyen totalmente. Mi buen amigo Jorge Rosales Fluizú, porque Maxi pegó lo que faltaba. Gracias, amigo Nicolás Campos. Estamos acá, por supuesto, desde el Sushi Delfín en Viña del Mar. Explosión total. Hace calor, ¿ah? Está rico acá. Sí, pues. Está volviendo un poco la temperatura a lo que debe ser. Y mientras que el Maxila le pone fuego a este combate, la eleva, por supuesto, y lo corta. Uy, cómo le cambia el lado y hay dolor, ¿ah? Va a haber follow-up, secuencia y la presión. Le cambia, buen techeo. Excelente la defensa de Maxila, la verdad. Siempre listo. Qué manera de castigar el Dipino, te la creo. Gran Todakai. Okay, vamos a ver que lo conecta y por supuesto lo mantiene a la esquina. Una más y no jodemos más. Y sería historia del deporte porque no lo dejó escapar. Paridad total. Le tiró todo el chipi chipi. Mira cómo quedó rajuñada la pobre Mai. No puede ser así. Madre de Tito. Muy bien ahora Maxila, sometiendo a su rival desde el low. Y no se corta, le mete uno, level 1, complicando de uña. ¡Ay! You will enjoy this. Y el dolor que se hace presente con el lo busca, que encuentra mucho daño en la figura de Maxila, que está pereciendo progresivamente ante la presión y el incesante poder ofrecido por Gran Todakai, que por arriba, que por abajo ofrece distintas opciones y así complica la figura de Maxila. Pero ahora me toca a mí. Oh, tendrás que esperar un rato. Drive reversal para ti, campeón, para que tú vengas a buscarlo nuevamente. Por abajo el poquito. Drive reversal. Hoy me encantaría un drive reversal de la Mai Chiranui en la carita. Tiger Woods repeliendo. Y eso es lo que buscaba. ¡Ay! No hubo Wallsplat, claro que no. Y eso es complicado. Era lo que quería ir a buscar la Panchira. Por abajo progreso. Castigo al Juanete. Y no. ¿Quién es? Soy yo, el level 3. Te detengo tu búsqueda del Drive Rush. Mientras yo farmeo, esto puede causar secuelas. Mayuya, trampita maldita. Como debe de Sergio. Maxila 2. Gran Todakai 1. Ay. Y se... No, muy bien, ¿ah? Maxila con la primera posibilidad, tranquilo, con las ideas y jugando, por supuesto, con lo que el rival intenta hacer. Así que vamos a ver si lo logra. Está a un combate, le cae desde el cielo. Las reglas se están cambiando. Qué bonito. Grande Aki Senpai. Gracias a todos los que han estado acá también, que siguen, por supuesto, acá en vivo disfrutando del Sushi Delfín en Viña del Mar. Los mejores se enfrentan también en este lugar. Y por supuesto que, bueno, los de Santiago viajaron a demostrar dónde estaba el nivel. Como la agarra Maxila, excelente decisión, no te la creo.
movimiento que se ve poco. Vamos a ver ahora cómo están jugando el neutral. Con justamente Pokes y Counter Pokes. La distancia y justamente saca la ventaja de vida a favor Gran Todakai. Qué duelazo, qué top 8 en definitiva el que estamos vibrando, mi gente. Los que están acá en el venue, también ustedes desde cualquier parte del universo, del plano universal. Claro que sí, ahí está, Gran Todakai. Lo busca y lo encuentra. ¿De qué hablamos? Del daño y la complicación en la figura del Maxi. Y ha recibido bastante caricia. Y un corner carry abismal, pero ese perfect parry a la puya magistral de la Pantera, poco se habla. Hoy ahora por abajo le castiga al Juanete into level 1. Y cómo empieza a remar de vuelta la Pantera. No quiere desafiar con antiaéreo, sí lo hace el Maxi. Y pobrecito el Gran Todakai, que está ofrecido a su merced como Chica da Silva. La está pasando pésimo. Uy, uy, uy. Sí, la intervención del Maxi. No le sale el rush, pero sí le sale el bombeo. Y damas y caballeros, tenemos match point para FLK. Maxila. Cuidado. Puede ser que cierre esto. Buen techeo de vuelta por parte del Gran Todakai. Vamos a ver. Mucha atención y paciencia ahora mismo. Va a aprovechar el espacio. Muy bien ahí. Gran Todakai con el ataque. Le camina en la cara y la respuesta. Lo poco que le falta. Y mira la valentía. Decide tomarse las cosas, por supuesto, con calma el Gran Todakai. Y tremenda la respuesta ahora de Maxila. El agarre. Y por supuesto que lo está buscando. Está recomplicado. Buen uso del drive reversal. Cuidadito que queda en Berna. Pero no importa. Porque hay confirmación. Con level 3. Qué tremendo nivel. Cuidado el diablazo. Una y sale. Una y deja burnout. Uy, uy, uy. Escapó por poquito. Lo cierra acá. Lo tiene. La infinita, papito. Uy, Field Drive Reversal, no te la creo. Activación de level 2. Conecta con el doble low. Note. No, me la container. Buen bloqueo. Uy, conecta de vuelta. Y se la roba el Gran Todakai. Sería historia. Y 2-2 el marcador. Tremendo. Oye, este comba que es increíble, loco, si esto hubiese sido una Evo, estaría hablando todo Twitter, de crío. Buenísimo, no, buenísimo, robo histórico, claro que sí, llamen al Sasa. Digno, merecedor de un viaje a Perú el que gane este duelo, que no lo garantiza 100%, tiene que esperar otros resultados, o J. Obviamente el camino más seguro es ganar el torneo, obviamente, y no esperar que otras cosas sucedan. Gran Todakai, que le mete pastilla de amnesia al bombeo de Maxila y cae presa absoluta del daño. Ahora doble codazo del pueblo, otra pastilla de amnesia. Vamos para allá. El pastillero de Todakai lo ocupa todo el día. Cuidadín. Tenemos el neutral y en esa búsqueda de romper el neutral sale trasquilado. Gran Todakai gracias a Maxila, que ahora les tira los locomías, las pizzas condimentadas y juega a ese nivel. Gran Todakai, por supuesto, se aburrió del neutral, no le ha resultado bien. Y Maxi nuevamente se bombea y recupera el match point. Vamos a ver si lo capitaliza de una vez por todas. Maxila está jugando muy bien. Vamos a ver si mantiene esa presión. Y por otro lado, el Gran Todakai no tuvo muchas chances, lamentablemente, hay que ser franco, porque no logró llegar a la consistencia con su level 2, que ahora sí es el opener. Vamos a ver, lo busca contra la pared y control total. Decide ir por la ruta que él aleja. Pero cómo le hace Perfect Parry. Ay. Y le castiga, no te creo, Maxila. Ay. Violencia definitiva. Cuidado. ¿Dónde va apretando botones? Le salta en la cara y lo revienta, papá. Explosión de level 2. Lo que quitó, mi gente. El diablazo. Qué tremendo en la defensa, Maxila. Espectacular. Ganador, la verdad. En defensa espectacular con los Perfect Parry. Y ojito que tiene la primera chance para Perú. Mano, causa barrio. Increíble, digno de un pasaje a Lima. Con todos los gastos pagos. Y un tour de cariñosas, por supuesto. Maxila 3-2 por sobre el Gran Todakai, que obviamente tiene intacta su posibilidad
pero difícil, ¿ah? Hermano querido, muchas gracias. Bueno, la gente del fan del sushi que vino también de familia Miranda, como debe de ser. Y bueno, ahora se retiran del venue, pero lo vibraron al máximo nivel. Agradecemos también a toda esa gente que nos apoya, que no son jugadores competitivos, pero sí les gusta ver los jueguitos de pelea y ven en el sushi una muy buena instancia de ponerse al día con el nivel nacional real, ¿ah? El nivel nacional real. Nada de tablas truchas, pero ¿para qué vamos a hablar tonteras? Pues vamos con cosas que obviamente valen la pena, como comentarles de las otras dos personitas que tienen opciones. Hablamos de Queen Baku, que ya está ahí sentada contra el crimen. Claro que sí, él ya está tranquilo por su pasaje a Perú, pero quiere las 50 lucas del top 1, ¿ah? Sí, así que Kraime con también chances de llevarse el pozo, por supuesto. Este torneo ya está en su final. Van quedando los últimos competidores. Así que cerquita de saber quién es el top 3 del torneo. Estamos por saberlo. Va a ser un duelo buenísimo entre BLK Queen Baku en el Player 1 y Falcons Kraime. Esto ya comienza, mi gente. Así es, mi gente, cae mucho apoyo a ambos players, ambos muy queridos en la comunidad, buenas personas, mejores players, o al revés, no sé, lo cierto que en todos son buenos, claro que sí, no por nada están en una instancia tan avanzada, de tan comprometido y celebrado torneo como el Sushi de Delfín. Vamos a ver, ya algo ha hecho Queen Baku, cositas, pero de Kraime nada se puede confiar. Lo hemos visto pila de veces, ya de hecho cambió la condición del combate, está a favor de él, así que OJJ, de hecho, chicos, de forma ya bastante certera y rápida, Kraime ya empezó a concretar sus castigos y como buen Ryu con 2 entradas y media ya se lleva el round. Tenemos rondita para el Kraime. Ronda para Falcons Kraime, quien, bueno, parte con todo, algo cacha con su río y va poniendo, por supuesto, la electricidad. Vamos a ver si abre chance, se defiende como puede Queen Baku con su honesta Manon. Tremenda jugadora para sacar por delante un nivelazo con este personaje. Y cuidado que el Kraime no tiene miedo en ponerse en burnout, controla tanto las cosas que ya sabe que lo tenía. Le pone el 7 letras a la Baku y sería historia rápidamente 1-0 el marcador. Puntete, con uña y todo, Kraime God quiere hacerla cortita, de hecho tan cortita que me olvidé que íbamos a ir a un receso, ¿eh? Pero vamos con toda, démosle el tirón, quedan 2 combates, pueden ser 3, así que luego de eso ya terminamos, vamos del tirón, la gente quiere ver acción y le agradecemos la gran sintonía, chicos. Twitch hoy día dominando en las plataformas, seguimos progresando con el desarrollo de este torneo. Vemos que ahora va con Laura, la muchachina, a ver si le funciona. Está complejo, está difícil, pero no es imposible. Ese ultra sabe. La barrida fortísima de Kraime se para con la maldad. Queen Baku debe estar contenta de que esta mina tiene inmorible, pero mucho bien no la ha ido. Kraime no se complica, pega pila, pega mogollón. Se le complica el panorama a la reina. Sigue la presión, sigue el asedio. Drive, Impact nuevamente. Y Kraime God, que está siendo totalmente agresivo, rotísimo, quebrado, sobrado. Estos rounds para el crimen. Round para Kraime, que en verdad ahora se enfrenta a Elena, personaje de los que ha sido más último. Obviamente no son todos los personajes, pero es uno de los que lleva poco tiempo en el juego. Es un personaje que tiene su complejidad, así que vamos a ver si lo saca por delante, porque Kraime sigue en la suya, no se va a detener, saca combo de Street Fighter 4 y continúa con la racha asesina. ¡Qué abusivo, causa! Lo manda a volar. Tremendo el criminal, el halcón. 2-0 el marcador. No puede ser como pega este ser. El Kraime Gocho. Es estúpido el Ryu en estas seasons. ¿Usted cree? Pega fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Pero vamos a ver lo que puede ofrecer Queen Baku. En ella está la posibilidad de cambiar su destino. Vemos que la cobertura de Kraime es muy buena. No se complica a lo que pueda ofrecer, al menos la Elena de Queen Baku.
trata de mantener la distancia adecuada para propiciar el error en Kraime. Ahora, más que error, se cubre de todo bastante bien y eso le da el premio suficiente para castigar bloqueos de parte de Queen Baku. Ahora le cuesta progresar nuevamente. Cada vez que lo intenta, en definitiva, es Kraime el que termina ganando la pulseada. Y eso realmente debe ser totalmente devastador en lo mental. Siempre que Queen Baku quiso acercarse, Kraime castigó, pegó y se llevó la ronda. Match point. Match point para el crimen. Complicada la faena para nuestra reina del Team Black. Va a mantener la presión, pero ¿cómo la leyó, no? ¿Cómo lo leyó y la metió en la licuadora? Tratando de escapar, sí hay chequeo de patitas. Complicada la situación. Decide mantener y quemarse. Sabe que está una entrada y así va a hacer. Por poquito, pero me parece que lo cierra. Así que sería victoria para Marcos Kraime. Y felicitamos. Y la verdad, aplaudimos el desempeño de Queen Baku. Muchas gracias por estar en este tremendo nivel. Se queda un combate tremendo. Así es, muchachos. Sí, Queen Baku, tremendo top 4. La representante de Black Esports FGC, nuestra familia. Así que realmente felicitaciones. Y genial lo realizado por ella el día de hoy. Como así también muchos players. Hubo grandes revelaciones. Octavarius fue el que le causó a usted grata impresión de acá de la zona. Llegó muy cerquita del top 8. Y bueno, muchachos, estamos requete contra cerca de terminar con la 15ª entrega del Sushi. Ya tenemos la Losers Finals lista y dispuesta. El rollback entre Gran Todakai y Kraime. ¿La alcanzará a Todakai ganar 2 veces a Kraime, no solamente una en una misma jornada? Sí, acá se viene difícil, porque es revancha. Ya estamos definiendo el top 3 del torneo. Y yo creo que obviamente acá Maxila está pendiente de este resultado, es esencial. De hecho, si Kraime gana, Maxila asegura pasajes. Exacto, esa es la implicancia de este combate. Realmente Kraime ganando este enfrentamiento ya logra hacer que su tío Maxila clasifique al torneo en Perú sin tener que ganarle. Así que eso para la familia viene re bien, ¿eh? Es como que fueran los gemelos juntitos a pelear. Así que eso, como lo hace la gente de forma genuina, aplauso para esta Losers Finals. Kraime contra Todakai, duelo internacional, Floristov. Vamos, Kuma, ¿qué es eso? Vamos para allá. Aquí recordando, por supuesto, al Peladio. Y cuidado. Va y mira, buena obviamente la presión del Gran Todakai. Esta es la kriptonita de JP, las Mai son la pesadilla. Y vamos a ver si de alguna manera Kraime logra implementar lo realizado por Maxila con el mismo personaje. Así que vamos a ver, lo tira contra la esquina. Y vamos a ver a la presión que no se deja esperar, sale de ella rápidamente Gran Todakai con unos dash bien valientes. Bien ahí también ahora el uso de la amnesia, lo hace volar por los aires. Pierce que conecta. Bueno, ha jugado muy bien el Gran Todakai contra Kraime, hasta ahora que lo menciono, por supuesto, porque castiga level 1 y round para el crimen. Así es, amigos queridos, Kraime haciendo bien la faena, comenzando el primer punto de esta gran final de Losers Side. Muchachos, trata de ir como puede el viejito, no es tan rápido con el drive, menos mal, faltaba más. Pero ahora está haciendo todo bien. El panita Todakai quería conseguir el throw, no le funciona. Kraime que va, Kraime que vuelve. Se lo empieza a retirar la gente, por supuesto. Algunos tienen vuelo. Tienen pasaje en bus. Algunos se van en sautito, algunos se van a pata, algunos se van de rodillas. Como buen peregrino a los Vázquez. Y eso lo haría Todakai, yo creo que si gana el torneo. Cuidadito. ¡Epa! Level 1. Quemó toda la amnesia y las pastillas y todo junto. Se va con todo y pisa. Siga la presión y le mete el knock. ¿Quién es? Soy yo el level 3 y vengo con el critical harto. Que harto te va a pegar y te va a ganar. Claro que sí. Al menos el round, porque esto recién es el segundo. Nos vamos en igualdad de condiciones al desenlace del primer punto.
Y obviamente que fue la mejor decisión. Equiparar esto en round era importante. Kraime ya había usado sus recursos, así que no tiene tanta ventaja más que una barra. Va con la presión, pero el Gran Todakai se niega a salir aunque lo conectan desde los cielos. Decide bloquear hasta el Hachose Maudí. Cuidado que te pega, no, sí. Le cortan el camino. Salto y ahora sí, hay castigo. Empezó a abusar de los saltos el Crimen. Cuidado que se pone en la esquina y abraza una sombra difusa de Johan Petrovic. Claro, es un espejismo, es la amnesia, por supuesto. ¿Quién controla? Ahora sí el Gran Todakai, bonito air to air. Pero el Kraime no se cansa de saltar. Jugando golf, invocando a Andrekov. Muy bien ahí con JP, ¿eh? Vamos a ver ahora que saca por delante. Y ahora, activación de level 2. Y va a doler, ¿eh? Gran Todakai fallando el combo, pero asegurando. Sabe que si va contra Impact se puede regalar, decide esperar y jugar safe. Uy, uy, uy. ¿Esto para quién va a ser? Ahí está. No, recuperó. Y ahora está en peligro el Gran Todakai, cuidado. Va agarre. Tiene que adivinar y le agarró el Drive Impacto. No te la creo. Y otra vez saca la ventaja inicial. 1-0 para el Gran Todakai. Yo voy a llegar a mi casa a ver Baki. Voy a llegar a ver Baki y seguramente levantaré 180 en pecho el día lunes, loco. Increíble cómo ha mejorado Todakai en esta instancia en Chile, tratando de sacar todo el nivel de la vida, complicando muchísimo a Kraime. No ha conseguido pegarle mayormente y sí lo hace Todakai casi en cada intentona. Bien prolijo el pana, pero ahora se le puede oscurecer el asunto en la Naki Naki, pero nada que un partido de amnesia no solucione. Cuidado con lo que viene. El escalamiento real, pero el posicionamiento de Todakai es tal que complica a Kraime nuevamente. Y Flori, tenemos round para el panameño. Uy, uy, uy. Parece que descubrió, entendió todo Gran Todakai contra el Crimen, ¿eh? Cuidadito. Vamos a ver si esto no enfurece. No conecta en el rango correcto. Y cuidado, que va a ser el momento de la presión. Gran Todakai manejando, manejando las acciones. Intento de salida, pero le pega con el bastón. Y va a ser castigo legendario. Una más. Y es secuencia follow-up. El rayo. Espectacular. Rayo. Gran Todakai 2-0. Y ojito con esto, se dio mucho más rápido de lo que esperaba. Esto pasa por comer tanto sushi, claro que sí. De hecho, mira, obliga a Crimen. Se puso serio. La cartita bajo la manga. Todakai a punto de sacar espuma por la boca. Está vuelto loco, haciendo travesuras aquí en Chile. Miren ustedes. Claro que sí. Y vamos con este duelo, el tercer punto. En teoría puede ser el último, pero el plan de Kraime es que llega a 5, ya no tiene otra opción. Así que vamos con aquello. A ver. ¿Cómo lo hará Kraime? No lo he visto con Bison, contra el Todakai al menos. Vamos a ver qué acontece. Anda un poquito ansioso el Crimen. No le salió bien el linkeo del Wake Up en agarre. Y ahí posibilitó la entrada free del Todaka, pero que ahora, al intentar estrechar distancias, se encuentra con Kraime. Uy, no le sale la confirmación al Chimichurri, para fortuna de Todakai, que igual está contra la Naki absoluta. No tiene nada más que la amnesia. Así que igual dentro de todo, ahí está, claro que sí, se la resabía Todakai. Yo también me la sé, y eso que ni juego. Cuidado, ahora le cambió los roles. Le cambió los roles a Kraime. En la Naki tiene que resolver. Antiaéreo perfecto de Todakai. Setea los portales, pero ahí igual se mete Kraime, queda flotando. Todakai le funciona, le sirve. ¡Oh! Wi-Fi del dolor para ti, campeón. Y ojota, que tenemos, gente querida, match point para Gran Todakai. Sí, anda con la mala el Crimen. Y cuidado que el Gran Todakai lo puede aprovechar, pero se enfurece. Lo tiene contra la esquina, doble salto. No hay air to air, pero sí conecta. Level 2 ahora. Y va a ser Link, justamente conectó de lleno. No pega la segunda secuencia y lo agarran. Ojo con esto de Kraime. Respuesta de level 1. ¿Dónde vas? Buen agarre, oye, Gran Todakai eligiendo todo lo mejor.
y va a ser... ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo! Y lo va a confirmar y lo va a cerrar. De una. Necesitaba este round Craime. Se aferra a la vida. Aún tiene match point. Gran Tudakai. Vamos a ver qué pasa. Oye, tremendo, tremendo. Sí, de hecho hizo a Craime extremar. Muy pocas veces Craime se siente la necesidad de ocupar su level 3 para empatar un round. Y ahora lo hizo nomás de una. Hoy, perfect parry de inmediato. Nos hace esperar de parte de Ricardo, que está jugando muy Ricardo. Está jugando rico, como debe de ser. Dije, Craime Goto, tratando de imponer respeto de vuelta. No me vienes a pegar en mi patio en Chile. ¡Oh! Pero las trampas de Todakai, Floristub, no te lo puedo creértelo. Está fortísimo el Todaka, haciendo pasar severos aprietos. Ay, no te puedo creer. Sigue ahora la intentona Todakai, quemado y todo. Va con toda la fe. Y ahora se viene el impacto, se viene el asedio. Gran Todakai que se extremó en uso de recursos, pero sigue, sigue sin nada. Gran Todakai resistiendo lo que más puede. Ahora recupera el recurso. Perfect parry de Craime God. Más que soberbio, más que bueno, más que necesario. Agarre con back throw, eso sí. Cuidadito. ¡Oh! Rodillas Miti. Y gente querida, se repone Craime y de forma un poquito peligrosa porque cada vez fue mejorando más al punto de que ya raspando y ganando se lleva el round. Y ahora le puede salir todo re bien Flori, ojo. Complicado ahora, porque es como que Craime estaba calentando las manitos y resulta ahora que él logró cerrar el combate y ahora es un peligro absoluto, ¿no? Es el peligro encarnado. Buena agarre por parte del Gran Todakai en el aire, espectacular, pero quiso escapar de la presión. Craime no lo dejó. Y de verdad, chicos, que este personaje de Craime es letal, ¿no? El Bison de Craime arrasa con todos, así que me llamó la atención que hubiera el cambio, pero es más que correcto. Y el Gran Todakai lo está pasando re mal ahora. Cuidadito con el crimen que quiere traerlo de vuelta. No olvido de lo que acabo de decir porque conecta la amnesia. A una más se quiso regalar. Cuidado que entra la busca. Complicado con Psycho Crusher. Sigue siendo el turno porque está en burnout. Y se chanea nomás el crimen. ¡Ay, mi gente! Esto se está poniendo complicado. Equilibrando la balanza a puro nivel e ímpetu y convicción, tal vez. El bono de crimen, el Naki Todakai recibe el Whip Punish mediante la tijera del crimen. Le setea la trampa maldita, no te puedo creer. Gente, de forma rápida, 19 segundos le bastaron para dejar las cosas 2-2. Craime, eres diablo. Esto se define en el quinto y último punto. Qué manera de baitearlo, ¿no? Intentó salir de la jugada y lo castiga con lujos. Esa amnesia le quitó la vida entera, le quitó todo. Cuidado ahora sí que Gran Todakai se toma una pausa, lo tiene complicado. Vamos a ver si logra revertir la situación. Mientras que Craime, claro, cambió a Bison y cambió todo, cambió las reglas. Y cuidado a que esto está para cualquiera. Esto es la Loser Final, gente. Se viene. Vamos allá. Un aplausito estaría bueno, gente. Está totalmente color de hormiga el desenlace de este duelo. Y estos dos chicos nos han entregado dos manos muy buenas en todo este top 8. Así que gracias, mi gente, por seguir acompañándonos en esta gran final de Losers Side. A la espera está la Pantera Maxila. Se frota las cuatro patas que tiene la Pantera, claro que sí. A la espera de lo que acontezca en este desenlace final. Todakai, todo bien ahora. Se recompuso bastante en el mental y lo está haciendo valer con su desempeño ahora. Lo trajo a su terreno. No se me ponga tan agresivo, Bison. Yo lo empiezo a pokear y a controlar. ¡Epa! La situación es ideal. Y gente, tenemos perfecto yo. Por ende, Gran Todakai se pone en situación de match point. Cuidadito, y ahora le cae desde el low con la patada media el crimen. Le intenta castigar la amnesia. Está con la mina explosiva y se logra zafar. Pero qué buen perfect parry al proyectil, lo que le permite retomar turno. ¡Ay! Va a ser castigo letal. Lo va a dejar ahí mismito. Checkmate. Y sería todo por este round. El crimen
También tiene match point. Se decide en el último round, gente. Ay, 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 más apretado que el calzón de Rikichi este duelo y partimos la definición con un agarre y después un perfect parry por lado, pero este perfect parry traerá consecuencias porque lo agranda más mediante el level 2 en lo busca, que aparte de pegar, piga fuerte en materia de drive, de hecho se nos quema Kraime. ¡Oh! Y el drive impact demasiado legible para los ojos del crimen. Una tras otra, todas se acoplan. Knock knock, ¿quién es? Soy yo el level 3. No te voy a ganar, pero te voy a complicar. Pila, pila, mogollón. Claro, wake up. Como viene armadito Kraime, está un chasquido. ¡Ay, porri! Le toca caer. ¡Ay, agarre! En la siguiente intervención, provocando la victoria del crimen. Y con esto, Maxila viaja a Perú sin siquiera ganar el torneo. ¡Qué grande, Maxila! ¡Ah! ¡Maxila! ¡Maxi! ¡Qué grande! Maxi. ¡Oye, Kraime, ven, pues! Kraime, tenés que pelear. Por Dios, se va para atrás. Fue a buscar el juguito. El juguito. Eso. Qué grande. Qué grande, Maxi. Más Eso. que merecido. Qué bonito este duelo, aparte, con harta historia. Para el team también Black, lo encuentro maravilloso. Los niños. Y qué bonito que se vayan a ir juntos a Perú. Final feliz. Bueno, obviamente felicitar al Gran Todakai, que tuvo un tremendo desempeño. Lamentablemente no pudo contra sus panitas y casi la tuvo. La verdad es que, no sé, sí hay cosas que reprocharse, pero no sé a qué punto, ¿no? Creo que el Gran Todakai demostró que está a un nivel de enfrentarse a los mejores, pero eso lo dejamos atrás, porque mi gente, esto ya es la gran final y se nos viene Kraime contra Maxila. Así es, mi gente, pueden jugar tranquilitos, pero igual ni tan tranquilitos, porque uno gana 50, el otro 30. Y eso le puede servir para más ají de gallina en Perú, claro. Como debe de Sergio. Tenemos ya la gran final. Bueno, no hemos destacado la situación de Kraime, viene por loser side, tiene que resetearla. Así que la tiene difícil ante un Maxila que ha estado totalmente potente. Sale Flyer, me imagino, ya lo está armando Leito. Solamente le falta poner el 1 o el 2. Uy, tenemos Kraime Goto, que le empieza a quitar el protagonismo al Maxi. Claro que sí, yo quiero llevarme el dinero de este torneo y la gloria y la medalla de oro, por supuesto, que poco se habla, la distinción del Suchito. Y tenemos la conversión concreta y certera de Kraime Goto, que ya se hace con el primer round de esta gran final, mi buen Floristova. Vamos a ver, esto parte por el lado de Kraime, que la verdad viene con un ímpetu tremendo después de esa loser finals, así que la verdad Maxila yo creo que lo tiene complicado, pero veamos si resuelve en este caso con Mai, el personaje que lo trae esta gran final desde el winner side. Hay que recordar que el Kraime tiene que ganar 2 sets para llevarse este torneo, mientras que Maxila solo uno. Va con Kaker 1 Mai, pasó de largo y la trampa maldita en este caso por parte de Bison, el dictador. Vamos a ver, esto por supuesto que no mata, pero deja el burn to auto. Y vamos a ver, una para morir, la presión, ¡ay! Bonito poke, ¡ay! Por parte de Maxila, lo que quitó, ¡uy! Se ¡Qué reconoce. cerca estuvo esa jugada! ¡Qué buena salió! Y fue combate para Kraime. Sí, tenemos ya la primera unidad para Kraime, Road to Reset. Esa es la expedición del crimen. Epa, muy buena la trampa maldita que le setea para lograr un castigo punitivo en la figura de Maxila, que la está pasando más o menos mal. Ahora se recupera el ánimo pegando de vuelta. Muchos la pasan bien pegándole a la gente. Y ahí está, crimen, pegando nuevamente ahora de vuelta. Maxila con la situación de la acidez. Uy, le cae la rodilla en toda la carita, no te puedo creer. Por abajo prospera, ahora le setea otra trampita, sacrificio azteca, cancelo el level 1, ¿puede? No, no puede. No puede cancelar el level 1, pero lo tiene a su merced. Como Chica da Silva, Kraime olfatea un par y lo agarra. No se complica la vida, esto es ronda para el halcón. Esto es ronda para el halcón, que está del loser side, pero lo quiere todo.
Vamos a ver acá, estamos en presencia de los dos jugadores que se van a Perú, mandando en la casa. En este caso el Kraime, que tiene una pequeña ventaja parcial, pero por supuesto acá esto se tiene que cerrar, tiene que ganar 2 veces el Kraime. Así que vamos a ver qué pasa por este lado. La presión va con el agarre, va manteniendo por supuesto la paciencia por parte del Crimen, quien por supuesto lo va a cerrar ahora con justicia. No sé si mata seguro, a mí me parece que sí, pero con lo justo. Y ahí está. Lo mató con lo justito. 2-0 el marcador. El Kraime está en una misión. El Reya, claro que sí. Kraime God, cerquita del reset, ante un Maxila que obviamente quiere llevarse un nuevo torneo. No es inédito en él ganar un Sushi. De hecho, le ganó una final a Kraime en la edición, ponle 7-8 por ahí. Claro, han pasado tantos torneos, pero sí, Kraime ya ha sido ganador del Sushi, Maxila también. A ver, tenemos al Kraime que quería retroceder un poquito, alejarse de la figura de su rival para baitear alguna trampa. Nada más lejos de la realidad, es Maxila el que pega de vuelta, pero Jota, que ahora se devuelve la situación de neutral, que dura poco y queda reentregado como una encomienda. Maxila, round para Kraime y estamos a una del reset. Sí, mi gente, reset point. Vamos a ver ahora qué saca por delante. Lo mejor que tiene nuestra escena nacional, los jóvenes que confirman por supuesto que son el futuro. Y viene ahí por el lado de Maxila, quien se pone violento y va a castigar como corresponde. Este duelo va a la velocidad de la luz y sería suficiente por este round. Intenta reponerse el Maxi. Así es, queridos amigos, Maxi que quiere que se evite a toda costa el reset, y ahí está haciendo lo que mejor puede hacer. Se arma de valor, le mete agarre al Kraime, que está dispuesto a aceptar ese desafío. Ahora agarra de vuelta nuevamente, y ahí quedó con la tribu de fondo el muchachín. Y tenemos duelo de pintura, y el que pinta último pinta mejor. El daño que se viene es feo, rotundo y asqueroso. Knock knock, ¿quién es? Soy yo, el level 3. Y puede ser, mi gente, que haya reset, y si no, al tiempo. ¿Tenemos? No tenemos. ¡Uy! Grave aprieto en la pantira. A ver si No con te esto creo. se hace la Hulk Hogan, No. Mayuya. Esto está todo seteado. No, Esta es de los gente. primeros. ¡Ah! Se para con botón, y a raíz de eso tenemos, mi gente, en 3, 2, 1. Así es, Flori, reset tenemos. Reset Tube. Por fin tenemos. Ahora ambos conocen la derrota por primera vez. Se enfrentan justamente los panitas. En este caso estuvo muy bien jugado por Kraime. Tremenda. La tuvo muy difícil Maxila. Vamos a ver si se recompone. Este duelo es por 50 y 30 lucas también, ¿ah? Así que está todo en juego. Ya sabemos quién es el segundo. Me refiero al que ya de esta noche, de este lugar, se lleva los pasajes a Perú. Un total de 4 jugadores. Y ese ya es Maxila. Así que está tranquilo. Pero ojo, tiene ganas de continuar con este combate y demostrar por qué ha sido el mejor de todos. Cuidado, eso sí, con Kraime, quien ya comienza a hacer de las suyas. Lo tiene presionado. Buen escape, ¿ah? Bien ahí por parte de Maxi, el normal y el control. Vamos a ver, sigue presionando. Eso es castigable. Y es chance ahora para Maxila. ¡Uy! Lo manda nomás con él, salto Thrasher y otro más. ¿Pero acaso no funciona, papá? ¡Qué round de Maxila! El rayo. Están jugando re tranquilos, re cómodos, y en su setup más encima. O sea, ¿qué más tranquilos pueden estar? Falta que se saquen la polera. Y ahí están los muchachos intentando conseguir más daño. En este caso el Maxi. Hay algún tipo de respuesta de Kraime, un poquito dubitativo. Ahora va con más concreción, con más certeza. Ni tanto, Maxila le ha ofrecido muy buena defensa, y ahora llega incluso una nueva ocasión para la Pantera de hacer la maldad absoluta. Mayuya, cuidado, sigue la presión. Kraime, complicado, da el reversal para quitarse la presión de encima y mantener esa ocasión de su lado. Y tenemos buen castigo desde el low para obviamente aprovechar y meter las 3 cuotas
precio contado, que implican la victoria transitoria de Kraime en este round y este set donde todos son perdedores. De Maxila, fue Maxila el que se lleva ese combate. Sí, se lleva el puntito. Así que es Maxila quien toma la delantera. Eso. Cuidadito, que está peligroso, no se rinde. Buen uso del sweep. Creo que para Maxi esto sería una tremenda victoria. Vamos a ver si logra capitalizar mientras que Kraime va presionando desde atrás. ¡Uy! ¿A dónde pegó? Tremendo whip Vanish. Por apretar demasiado. Psycho Crusher y la presión. Se ilumina el espacio. Y comenzamos a vibrar, por supuesto. Era lo que faltaba. Estamos, por supuesto, acá en Viña del Mar cerrando la jornada. Este es el último set de la noche. Por supuesto, agradezco a los que se han quedado hasta el mismísimo final. Traemos lo mejor de Street Fighter 6 a tu escena. Cuidadito, que está el Kraime y lo va a cerrar con Psycho Crusher. Round para él. Bien ahí, Kraime recuperando el momentum que lo arrojó como ganador de este duelo en su primer set, implicando el reset. Maxila mostró una mejoría, pero ahora al parecer vuelve a la tendencia que vimos anteriormente. A ver si me cae a la boca el Maxi. Dijo, no, es mi momento de brillar y llevarme otro sushi, como debe de ser. A ver, Kraime, que a poqueo va y vuelve. Ahora llega la instancia de confirmación confirmable en algo que confirma daño. Y bueno, le faltó el level 3. Pero bien Kraime porque no ganaba después de ese level 3. Ahora sí que gana después de ese level 3. Y no escatima, lo canjea. Y esto también significa que tenemos punto por lado en esta gran final entre el tío Maxi y el sobrino Kraime, como debe de ser. Uy, ay, ay. Qué bien estamos pasándole acá, mi gente. Viene acá en el caso de Kraime, quien equipara las acciones. Se está definiendo el torneo ahora mismo, gente. Y es Kraime quien toma una pequeña delantera. Está 1-1 el marcador en la reset, por supuesto, de la gran final. Gracias a la gente que nos acompaña en Twitch y en YouTube. Mientras tanto, Maxila detiene el tiempo, ¿no? Conecta con su Perfect Parry, roba turno. Lo pone en la esquina al crimen. Air to air, interesante. No confío en el confirm de patada media abajo. Vamos a ver ahora qué pasa. Buen uso también de la distancia por parte de Maxila. Quien lo agarra de vuelta y a tu esquina. ¡Ey! Buena reacción, level 1. Bueno. Escapa de manera espectacular. Vamos a ver ahora salto neutral, air to air. Maxila con las ideas claras hasta que conecta ese jumping. Y sería todito por este round que lo cierra el Kraime. Y avanza y toma una pequeñita delantera en este combate. Sí, empieza a retomar el momentum que dijimos previamente Kraime. La delantera a su haber. Pero cuidado, que la diferencia es leve, muy pequeña. Solamente un round de diferencia en estricto rigor. Vamos con más acción. Raspa y gana. Kraime no gana nada. Se aleja lo mejor que puede Maxila de la zona de impacto y se aprovecha para wifear. Y vuelta. Perfect parry de la Pantera. Muy bien. Se complica Kraime. Le quitan el protagonismo al rincón que nos vas. Donde vuela pipí. ¡Oh! Y le mete el agarre de vuelta el Kraime. Y esto es bisagrísimo en el combate. 3 agarres, puede caer un cuarto, pueden caer 80. Y la gente en el fondo dice, mira cómo lo está agarrando. Los negros están que iban a apoyar a la Maxila. Cuidado. Ahora se cambian los roles. Se pueden cambiar los roles. No pasa nada. La distancia es efectiva para el spacing de Kraime. Para dejar la instancia del punish en whiff. Lo hace. 3 cuotas. Punto. Y tenemos 2-1 para el crimen. Ay. Muy cerca de ser el tetracampeón del sushi, no te puedo creer. Wow, y de una manera espectacular de ganar este torneo Kraime, de verdad que lo haría, me imagino, de la manera más difícil, ¿no? Viniendo desde atrás, contra rivales muy fuertes y en combates muy cerrados. Así que pasa por una caja voladora. ¡Cuidado! Y cuidado, van pasando las cajas voladoras. Los controles de Doexo interviniendo, por supuesto, el combate. Y la gente se lo goza, estaban atentos a la jugada. Muy bien ahí. Por supuesto, tenemos Finalaza marcando la distancia. Bien ahí, con lo normal es el Maxila. Tiene que respetar. Bien Kraime que decide agarrar. Vamos a ver, la media y el standing. Muy bien la paciencia ahora de Kraime, que en realidad no tiene por qué ceder nada.
Es Maxila el que tiene que resolver esta encrucijada y no la pudo resolver. ¡Qué violencia! Esto es Street Fighter 6 y confirma, por supuesto, la Liga de Nipres. Y Yuma ¡Opa! trade a favor y es Championship Point para Kraime. Así es, Suchi de Delfín on Tour Point en Viña del Mar para el bueno de Crimen. Claro que sí, haciendo tremenda labor como de costumbre, uno de los mejores talentos del país que va a ir a representar a Perú incluso en junio junto a Salvatore Frozen y también Maxila. Así se repartieron los premios. ¡Ay! Gente querida, esto está listo para sentencia y tenemos campeón en la figura de Falcons Kraime, tetracampeón consecutivo del Suchi Delfín Tournament presencial, el Diablo. Felicitaciones al top 8 de este torneo. Gracias a la gente que nos acompañó hasta el final. Se viene la ronda de premiación y los pasajes a Perú son para BLK Maxila. Tremendo resultado. Gracias a todos los que pasaron, a los que son nuevos, de hecho, de la escena. Grande cabros por acompañarnos. Los del Salón del Dolor, de varios equipos que representan Nico. Nos alegra tener esta comunidad así. Totalmente felices de lo que se acaba de generar, muchachos. Bueno, tal como dice el Flori, vamos a la premiación y en tiempo real te lo pido, hermano. Voy a necesitar que tú entregues las medallas porque me tengo que quedar acá. Vamos. El micrófono no da. Voy para allá. ¿Ya? Así que ahí están las medallitas. En este caso, esto también para el tercer lugar, que es todo acá. ¿Ya? Y vamos con eso inmediatamente, Patito Dodexo, señor director y gente acá en el venue. Vamos a condecorar al podio del Suchi. Casualmente todos tendrán doble premio, por decirlo de alguna manera. Ahí está el plano, por supuesto. Muy bien, perfecto, espectacular. Es Kraime. Ya, Flori, vamos con eso. Medalla de bronce, por favor. Vamos de inmediato. Chao, hermanito. Gracias por venir acá, como siempre. Gracias por el regalito, Andrekov. Ya, Flori, mirando a la cámara, sí, pues. Eso, sí, eso, como debe de ser. La Pindi. Chicos, un aplauso por favor para el tercer lugar del Suchi Delfín desde Panamá para el mundo mundial. Gran Pudacay. Eso es. Va contento, va feliz. Medallita para el Todacay. Saluda a la gente, la cámara. Y ahí está el cuadrito de Justiniano Lira del torneo a beneficio, ¿no es cierto?, de nuestro amigo, en donde Gran Todacay ganó, y ahí está el dibujo de Justiniano Lira, SJP maravilloso hecho a mano. Así que se mantiene el aplauso, por favor, para el Gran Todacay. Tercer lugar del Suchi, ha crecido enormemente y le agradecemos también a él que venga a hacer su pretemporada en nuestro país. Chicos, este segundo lugar con sabor a victoria, porque si bien es cierto no ganó el torneo, gana 30.000 pesos, la medalla de plata y un pasaje a Lima. BLK Maxila. Espectacular la pantera, puro afro en la tele, maravilloso. Y chicos, por favor, mantengamos el ímpetu para el tetracampeón del Suchi, el halcón galáctico Falcons Kraime. 50.000 pesos, medalla de oro y el pasaje a Perú que se ganó en la saga online. Así que chicos, esta vez no lo daré a hablar, se salvaron de la entrevista, pero hasta acá llega el Suchi Delfín. Plano para mí, por favor. No hay para la gente, no para la gente, no va. Es para la gente, plano para la gente. Yo me despido, son lo más grande, lo mejor en Viña del Mar, gracias a la mano 420. Realmente estupendo. Patito Dodexo, lo mejor. El staff del Suchi, Nexogeo, mi amigo Vice, también Animaciar y toda la gente de la quinta que aprovechó que el Suchi se hizo acá para que vinieran. Así que gracias, comunidad, los queremos un montón. Lo dejamos hasta acá. Chao, cabros. Neon streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging.